que he estado yo en mi despacho redactando el informe de alegaciones y lo he hecho. Dice usted en su informe, en sus informes, no, los informes no son nuestros, se lo he dicho al principio en la presentación del dictamen. Los informes están firmados por los técnicos municipales y técnicas municipales que los han analizado y los han firmado. Y he dicho y además ratificado por un informe favorable de Secretaría General, que es que parece que los informes los he hecho yo en una cueva, ahí escondido. No, diga, son informes públicos que los han hecho funcionarios y funcionarias públicas. Quiero que eso quede muy claro, que parece que lo hemos hecho, es un informe de parte. Segunda cuestión, respecto a la participación ciudadana. Hombre, señor Alejandro, la participación ciudadana, le recuerdo que aquí mismo, en este mismo espacio donde estamos ahora, ha habido 2 reuniones con ciudadanía, 2 reuniones abiertas a la ciudadanía para explicar el expediente y para escuchar y recibir críticas, pocas alabanzas, la verdad, y, en fin, críticas porque quien viene a criticar, evidentemente, ¿no? Pero luego hay una tercera cuestión con la que voy a terminar. Nos dicen o nos plantean que esta cuestión no tiene interés público, ¿no? Y efectivamente lo ha señalado la señora Albistur. Quiero recordar que hay una sentencia, porque claro, aquí las sentencias las sacamos para lo que nos interesa, pero para lo que no nos interesa ni las mencionamos. Hay una sentencia de 27 de noviembre de 2017, es decir, no tiene ni un mes, en la cual, en su fundamento de derecho quinto, establece que efectivamente está justificado convenientemente el interés público de esta actuación. No voy a extenderme porque todo esto que está aquí subrayado y más viene a explicarlo, pero está acreditado judicialmente el interés público ante un recurso que presentó en este caso la Federación Mercantil. Por lo tanto, en principio nosotros entendemos que está avalado ese interés público no solo por los informes y porque nosotros lo creemos, sino incluso por una sentencia. Y termino con una última cuestión que se repite mucho. Es que ustedes están haciendo esto para que una empresa gane dinero. Bueno, para empezar, el ayuntamiento va a recibir una cantidad determinada, de la que ya hemos hablado, de 7 millones de euros, 2 para mejoras del entorno y luego 5 millones de euros para el ayuntamiento, que obviamente se reutilizarán en políticas sociales y en mejoras para la ciudadanía. Señor Ramos. Pero en todo caso, y termino, si tan mal valorado está el proyecto por la ciudadanía, pues no se preocupen ustedes, que la gente no irá y la empresa pues verá si gana o no gana dinero. Esa es cuestión de la empresa, no es cuestión nuestra. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketak egingo ditugu, lehenengo zuzenketak dauzkagu, 12, ez dakit banan-banan bozkatu behar diran, edo blokean bozkatu daitezkeen, uste taldeen boto zentzua berdina dela kasu guztietan. Eragozpenik dago blokean botatzeko? Nik esango nuke diferenteak direla. Markatu? Diferenteak direla, nik eskatuko nuke banan-banan bozkatzeko. Bale. Ba, eskatzen badin badizu, 12ak bozkatuko ditugu banan-banan. EH Bildu taldearen lehenengo zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarren zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, hirugarrengo zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, laugarrengo zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, bosgarrengo zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, seigarren zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, zazpigarren zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, zortzigarren zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, bederatzigarrenari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, 10garrenari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, 11garrenari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta 12garrenari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Ez dira beraz onartzen zuzenketak eta orain bozkatuko genukena izango ditzateke diktamena bera. Diktamenaren aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. Hurrengo puntuak biak batera egiteko adostasuna daukagu bozeramale batzordean. Gai zerrendako 6. puntua, araua proposatzeko ekimena. Iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre modificación del Reglamento Orgánico de Participación. Araua proposatzeko ekimena EH Bildu taldeak egina, udalbatzarraren araudi organikoa dela eta.
6 del orden del día, iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre modificación del reglamento orgánico del Pleno, que se tratará conjuntamente con el asunto número 7, iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo. Zazpigarren puntuarekin batera bilduko da hau, iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre modificación del reglamento orgánico de participación ciudadana. Seigarren puntua zazpigarrenarekin jungo da, araua proposatzeko ekimena EH Bildu taldeak egina, herritarren partaidetzari buruzko araudi organikoa dela eta. Tomar la palabra en las sesiones de los órganos colegiados municipales. Someter en consideración esta iniciativa de proposición normativa al trámite de consulta pública previa de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del reglamento orgánico del Pleno. Y en cuanto al asunto 7, se propone adoptar el siguiente acuerdo: entender procedente la modificación de la norma orgánica de participación ciudadana con el fin de regular el derecho de la ciudadanía a tomar la palabra en las sesiones de los órganos colegiados municipales. Y, en segundo lugar, someter en consecuencia esta iniciativa de proposición normativa al trámite de consulta pública previa de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del reglamento orgánico del Pleno. Bai, 5 minutuko denbora izango dugu taldeek, azken finean 2 puntu batera diredako, talderengo hitza EH Bildu taldeak dauka. Bai, egun onden nahi eskerrik asko. 2 puntu hauetan ekarri ditugun proposamenen bidez berez helburu bakarra bilatzen dugu, horregatik elkarrekin landuko ditugu. Eta kontua da nola erreztu, herritarren parte hartzea hain zuzen ere hemen udal batzar hauetan. Berez, bi arau proposamen desberdinak dira, baina eta biak baloratu behar dira, eta biak bozkatuko ditugu aparte, baina biek azkenean arautu nahi dutena, bai udal batzarrak arautzen dituen araudia, eta bai herritarren parte hartzea bera arautzen duena, bi arauen aldaketak doaz helburu hori lortzeko. Nola lortu, gaur egun hain erreza ez den parte hartze hori. Hala erakutsi digu behintzat eskarmentuak, memoria pixka bat egiten eta ulertzeko nola ailegatu geran ona, urte honen hasieran, urtarrilan hain zuzen ere, hemen izan zen lehen aldiz herritarrek hitza hartzen zutela egun indarrean dagon sistemaren bidez. Sindikatuek egiten zuten aldarrikapen bat jarri nahi zuten hemen denon aurrean, hortaz mintzagai, ordutegi komertzialen inguruan, hain zuzen ere gaur beranduago landu behar dugun gaiaren inguruan, uholde handiko zonaldea dialata, eta hitza hartzeko 6 hilabete pasatu behar izan ziren. Beraiek eskatu zutenetik hemen hitza hartzea lortu zuten arte. Gure ondorioa izan zen, egun indarrean ditugun araudiek ez dutela batere bidea erresten, eta horri heltzeko aukera baino beharra zegoela. Urtean zehar alako proposamenak egin ditugu, gobernuak begi honez ikusi zituen bere momentuan, interesa ere agertu dugu hori nola zijoan, eta guk ikusten genuen gaiari abiadura ematea importantea zela, eta horregatikan ekarri dugu proposamen zehatza. Así, en septiembre presentamos una propuesta ya concreta y redactada, que busca realizar los cambios necesarios para que las personas que quieran, bien sea a título individual, bien sea en nombre del tejido asociativo, pues las personas que quieran puedan tomar la palabra aquí en el Pleno de una manera más fácil, más rápida, más ágil que la que tenemos actualmente, que realmente ha sido costosa, sin entrar a valorar en las razones del camino recorrido durante 6 meses que les costó a los sindicatos tomar la palabra aquí en el Pleno.
Traemos, por tanto, luego por el camino ha habido que readecuar las propuestas que trajimos en septiembre, eso es lo de menos. Se trata de darles ahora darles vía para que se pueda realizar la consulta previa correspondiente y entonces ya se realizan posteriormente los trámites pertinentes. Entendemos que, que es una iniciativa que posibilitaría, y leo textualmente, que la ciudadanía tome la palabra en los principales órganos municipales dentro del nuevo modelo de gobernanza, una condición fundamental para lograr una corporación democrática, transparente y participativa. Y también creemos que la ciudadanía debe tener regulado, como sucede en otras capitales cercanas como Bilbo o Gasteiz, un procedimiento garantista pero también eficaz, de manera que pueda ejercer el derecho a tomar la palabra en las sesiones plenarias. Batzordean gobernua abstenitu zen, beraz gu itxaropentsu gaude, bidea emango zaiola, berez hemen bide bat hasten da besterik ez, eta aldaketa txikiekin uste dugu asko lor dezakegula. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Mozioan ondo azaltzen den bezala, udalean indarrean ditugun parte hartze arauak, udalbatzaren erreglamendu organikoa eta partaidatza arauak kasu, tamalez, asko baldintzatzen dituzte herritar partaidetza, bai batzordeetan eta bai udalbatzetan sindikatuekin ikusi dugu, uhalde handiko zonaldea kasua dela, lagunak esan du 6 hilabete pasa izan behar zutela gai bat tratatzeko pleno honetan eta iruditzen zaigu ez dela bat ere zentzuzkoa. Sindikatuekin ikusi dugu, baina beste eragile batzuekin edo herritarrekin ere gerta liteke. Eta araudiak dokumentu bizi bat izan behar dute, gizartearen aldaketak islatzeko alde batetik eta bestetik bere eraginkortasuna hobetzeko. Decía que como se traslada de la moción, las leyes y normativas que tenemos en vigor en este pleno, en este ayuntamiento, por desgracia, en muchas ocasiones condicionan la participación ciudadana. Lo hemos visto con los sindicatos recientemente, que tuvieron que pasar 6 meses hasta que consiguieran llegar al pleno a exponer sus motivos, pero también podría pasar con otros agentes sociales, podría pasar con ciudadanos, y creemos que no es el espíritu que debería tener una norma de participación. Por lo tanto, apoyaremos la proposición de H. Bildu. Eskerrik asko, talde popularrak gero, talde sozialistak, bai. Bai, egun on guztioi. Bueno, nos encontramos con una solicitud de modificación del reglamento orgánico del Pleno y de la norma orgánica de participación ciudadana. Y bueno, yo creo que el tono ha sido correcto, pero también quiero decir que no vamos a proceder o que no concurre la voluntad, en este caso del Gobierno, para aceptar la modificación que se propone. Porque consideramos que sí existen mecanismos para participar, sí existen mecanismos para que cualquier agente pueda venir a las sesiones plenarias y pueda participar en ella. Tenemos los mecanismos para poder participar también en los distintos consejos sectoriales y en ese sentido nos parece que la participación está garantizada. Voy a leer los derechos que tiene el contenido del derecho de participación que se recoge en el reglamento orgánico del Pleno, y estos son todos los derechos que tienen, que es por un lado el derecho de petición, el derecho de la iniciativa, el derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias, el derecho a la audiencia pública, el derecho a la consulta popular, el derecho a intervenir en los turnos de ruegos y preguntas y el derecho a intervenir también en los consejos. Y en ese sentido creemos que los derechos son extensos, son claros y en ningún momento afecta a que la participación sea de peor calidad, ni a la transparencia, ni al derecho de información que tienen todos los diferentes agentes. En este caso se ha hablado de los sindicatos, pero es que no solo los sindicatos, sino también el resto de asociaciones y también la ciudadanía a título individual, en función del interés que tenga sobre los temas a tratar, puede participar e incluso llegar a la participación en el Pleno. Es el presidente y en este caso el alcalde quien decidirá
si sí o si no, cuánto y el tiempo que va a tener que durar esa intervención, pero eso está garantizado. Tienen también garantizada la intervención en los consejos. Y quiero recordar que el Pleno generalmente es el último lugar al que llegamos a la toma de resoluciones, pero previamente a venir al Pleno, ahora mismo, si se trata de cualquier asunto normativo, modificación o nuevas normas que queremos hacer, también hay unos turnos de participación ciudadana y una presentación a toda la ciudadanía. Todos los mecanismos existen, que se pueden mejorar, no voy a descartar porque siempre todo es mejorable, pero en estos momentos consideramos que tal y como se encuentran las dos normas, preferimos mantenerlas así, porque no limitamos la capacidad de expresión ni de comunicación. El ejemplo que se estaba comentando, es verdad que a lo mejor tardaron muchos meses en poder llegar al Pleno, pero es verdad que todos esos sindicatos tuvieron las reuniones precisas y conocían la opinión y trataron de influir en todos los grupos políticos que estamos en la corporación, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición. Y esa posibilidad sigue abierta y esperamos además que así sea, porque es lo que buscamos, tener una relación directa y poder conocer lo que la ciudadanía opina y lo que la ciudadanía pretende hacer. Ahora mismo y ya en breve, el mes que viene, vamos a entrar a la formación de los distritos y ahí mismo va a ser otro mecanismo muy interesante y desde la cercanía y desde la territorialidad de poder participar también con carácter dentro de las asociaciones de las que forman parte e incluso, como digo, como ciudadanos individuales con un interés concreto en cualquiera de los temas que tratamos en esta corporación. Por ello, reitero que no concurre la voluntad del Gobierno municipal de apoyar la modificación de estas dos normas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda, beraz, Bildu taldeak dauka. Bai, bueno, lehenik eta behin eskertzea baiezko emango dion taldeari, ez dakit azkenean Alderdi Popularrak zer erabaki duen, eta udal gobernuari base esango diogun. Bueno, igual gogoratuko dizkiegu beteko ez diren printzipioak edo ze aukera galdu duen printzipio hauek betetzeko. Beharrezkotasuna, beharra badagolako, aipatutakoa adibide bazalako, baina hau gehiagotan gertatuko da. Proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, eraginkortasuna eta efizientzia bereziki. Eta oso importantea gardentasuna. Gardentasuna, zen hau da gobernu honek ez die herritarrei hitza eman nahi, hola laburtzen da gaurko ezeskoa. Bai, zeren badaudela bideak, bai, daude bideak, baina askotan herritarrek hemen hitza hartu nahi dute, hemen. Eta, bueno, ez du beraiekin hemen publikoki eztabaidatu nahi. Hori da konklusioa, a puerta cerrada. El gobierno de la transparencia no quiere dar voz a la ciudadanía o no quiere que su voz se oiga aquí en este pleno y en esta sala. Siempre a puerta cerrada. Y, bueno, lo de los sindicatos era un ejemplo. Precisamente de eso se trata, de que cualquier persona a título individual o a título colectivo pueda tomar la palabra cuando lo considere necesario por las razones que sean, como se hace en otras ciudades, como se hace en otros sitios, y no estamos inventando aquí la pólvora. O sea, claro que es mejorable, y claro que es mejorable no solamente estos reglamentos, también es mejorable la actitud de este gobierno, que desde luego, si esto es transparencia, ahí lo vamos a dejar. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, banan, lehenengo 6. puntuari dagokiona, aldeko botua, proposamenaren aldeko botua, kontrakoa, abstentzioa, ez da onartzen, eta orain 7. puntuan datorren proposamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta boto azalpen txandan, Talde Popularrak dauka lehenengo hitza. Muy brevemente, nosotros coincidimos en que hay mecanismos, afortunadamente en este ayuntamiento, que garantizan esa participación en todas las escalas, en todos los niveles. Creo que en su momento revisamos adecuadamente el reglamento orgánico de pleno y además ahora, como bien ha dicho la portavoz, vamos a tener un instrumento que es el instrumento mayor de descentralización, que son los distritos, y además con recursos. Creo que esa
cuestión que ellos plantean que es relevante y que ellos consideran que se tiene que resolver de una manera mejor, modificando lo que tenemos, a nosotros no nos parece tan evidente y no nos han convencido de una manera clara en sus razones y por eso nos hemos abstenido. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, pues nosotros también hemos votado que no, entre otras razones. La primera, porque entendemos que la propia normativa municipal cumple y recoge todos los instrumentos de participación que recogen también todas las normativas, el marco en la que nos movemos, tanto a nivel estatal como a nivel de Euskadi, como aquí se han explicado. Porque además vemos que en la práctica estos canales habitualmente se utilizan y los tenemos abiertos. Y el Gobierno al menos recibe ese input de la ciudadanía a través de esos canales con total normalidad, con lo cual creemos que funciona tanto el canal como el reglamento. Hemos votado también que no porque el reglamento orgánico del Pleno se modificó no hace tanto, hace muy pocas fechas. Y entendemos que también aquel era el momento para poder haber abordado esto si se consideraba que era un problema, pero en aquel momento nadie lo debió considerar así, pues nadie lo abordó. También hemos votado que no porque no entendemos o no compartimos la visión que quiere dar EH Bildu de que no queremos que la ciudadanía hable. Para empezar, este pleno, no puede ser de otra manera, es abierto, a pesar de lo que se ha dicho, que era puerta cerrada. No, es público y se retransmite. Y hemos votado también que no porque no podemos confundir los conceptos como a veces lo quieren pretender hacer EH Bildu. El concepto de participación es uno, la transparencia es otro, la eficacia y modernización de la administración es otro. Todo ello es gobernanza, pero no todo puede ir junto en una misma interpelación que ustedes es lo que han intentado realizar. Eskerrik asko. Bai, zuri, punto amaituta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 8. puntua, interpelazioa. Interpelación presentada por el grupo EH Bildu sobre la situación de Carlos I. Interpelazioa EH Bildu taldeak aurkeztua Carlos lehenengoaren egoera dela eta. EH Bildu taldeak dauka 2 minutuz hitza. Bai, egunon. Interpelazio hau azaroan aurkeztu genuen, premiazko bezala alkateak erantzuteko, eta azkenean premiazkoa zela etxadan onartu eta orduan abenduan etorri da. Pilar Arana delegatuak azaroaren 14ean auzotarrekin udalbatzar aretoan egindako bileran Carlos lehenengoko bariantea legealdi honetan etzela botako jakinarazi zuen. Horrez gainera, bariantea botatzeak hirian mugikortasun arazoak sortuko zituela adierazi zuen. Bilera hau, aho batez onartutako kontrol mozio baten harira egin zen, egia esan, bilera 10 berri bertan egin behar zen. Udalbatzak onartutakoan arabera, eta ez udaletxean. Eta deialdia etzela ondo egin ere salatu zuten bizilagunek, etorri ziren bizilagunek. Udal gobernua gainera Donostiako sarrera irteerak aztertzen ari diren batzordeen txostenaren ondorioak ezagutu gabe erabaki du Carlos lehenengoeko bariantea ez iztea. Pilar Aranaren hitzak entzun eta gero auzotaren azarrea begien biztakoa da, esan ere gobernu programan eta EAJ eta PSren hauteskunde programetan Carlos lehenengoko biaduktuak entzea agertzen baita. Horren harira, 10 atar batzuk azaroak 20ean erregistro bidez hartutako idatzian beren ezin egona adierazi eta 10 berrin bertan bilera ireki bat egitea eskatu dute. Interpelazioan eta hor eskatuko genuke alkatiai galderei heltzea, lehenengoa da. Zer dela eta udal gobernuak uko egin dio Carlos lehenengoko barianteaz gobernu programan jasotakoari betetzea? Bigarrena, zer dela eta heldu itxaron udal gobernuak Donostiako sarrera irteerak aztertzen ari diren batzordeen ondorioak ezagutu arte? Zertan oinarritu da, beraz, Carlos lehenengoko bariantea botatzeari uko egiteko? Zer dela eta udal gobernua osatzen duten alderdiek, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE aurreko legealdian oposizioan zeudenean biaduktua botatzearen aldeko protestaldietan parte hartzen zuten eta orain aldiz udal gobernuan daudela heldute bere konpromisoa bete nahi? Azkena, zer dela eta lehen aipatutako bilera helta 10 beharren egin, udalbatzan erabaki bezala? Zer dela eta bileraren deialdia helda ondo egin bizilagunek salatutakoaren arabera? Auzoan bertan bilera irik egiteko asmoa aldu udal gobernuak? Egiteko asmoa badu noiz?
ez badu egiteko asmorik, zergatik heldu bete nahi udalbatzak onartutako mozioa? Es decir, estamos ante una interpelación que se presentó de manera urgente en noviembre para tratarla en el pleno de noviembre, que no fue así admitida por el gobierno municipal y por lo tanto viene al mes de diciembre después de comprobar y de ver la reunión que se celebró con los vecinos por la delegada de movilidad en este salón de plenos el 14 de noviembre, donde, entre otras cosas, se manifestó que no se iba a derribar en esta legislatura la variante de Carlos I y que todos sabemos que era una promesa electoral tanto del Partido Nacionalista Vasco, tanto del Partido Socialista y que además está en el programa de gobierno y todos sabemos también lo que algunos, hoy alcalde y teniente alcalde, lo que decían en la anterior legislatura. Simplemente para recordar, no hace tanto tiempo, 13 de abril del 2015, firma Ernesto Gasco, portavoz del Partido Socialista, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa que realice la definitiva eliminación del actual viaducto vial muro de la variante de Carlos I. Eneco Goya, entonces portavoz del Partido Nacionalista Vasco, moción donde dice: el Ayuntamiento Pleno de San Sebastián solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa que tome en consideración la petición plenaria y que adopte las medidas precisas para eliminar la variante de Carlos I. Denbora bukatu denez, aitu nahi dut zuen iritziak eta erantzunak. Bai, eskerrik asko. Bukaeratik hasita, gogoratu araziko dut, aurrekoan egintzan deialdita batzar hori zergaitik egintzan momentuan. Hain zuzen ere, EH Bilduk iraileko plenoan mozio bat aurkeztu eta onartu egin genuedako hau batez, eta hau gainera bigarren mozioa zedako aurrekoan ekainean egiten zen eskaera bat berresten zuena den auzokideekin biltzeko eskatuaz. Beraz, egin badin bagenuen deialdia eta deialdia egin badin bazan den baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egiten ari diren lanen ondorioak ezagutu aurretik da mozioa betetzeko asmoa zegoelako. Zergaitik ez Amara Berrin parte hartze ardoarekin landu zen bileraren deialdi hori egitea eta erabat ezinezkoa zen Amara Berrin egitea. Ez zegoen lekurik eta ikusi ziren edo begiratu ziren ez bakarrik kulturetxean noski, baita ere ikastetxeak aukera baote zegoen jakiteko. Eta lehen etxe izan bilera egitea, Amara Berrin egitea baldintzatu beharrean. Iruditu zitzaigudako bete egin behartza eta bilera egin behartza da. Eta deialdia egintzen beti egiten dan moduan. Bertan dauden, ezker eskubi dauden bizidagunei deialdia edaraziz. Hori bukaerari dagokionez. Gainontzekoari dagokionez, eta irakurri dituzu bai alkate ordeak eta bai nik egindako adierazpen batzuk gaurko egunean egunerokotasun osoa daukatenak, nik ez dut posizioa aldatu, eta irakurriko dizut udal gobernu programak zer esaten duen honen inguruan. Udal gobernu honek Amarako bizidagunek urte duzez egindako erreibindikazioak bereak egiten ditu eta bat egiten du Carlos Lehenengoaren ezabataketarekin. Gipuzkoako Foru Aldundiari hitzarmen bat proposatuko diogu Martuteneko 2 mailatako errotonda eta Marrutxipiko lotura egin ostean eta honen eraikuntzaren ardura hartu dezan lan egin ondoren, gune hau bere osotasunean hiribide urbano bihurtzeko. Eta honek dauka egunerokotasun osoa. Zer gertatzen da? Udal gobernu honek, programan hau daukan udal gobernu honek, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskaintzen dionean, hau Gipuzkoako Foru Aldundiak erantzuten duela, bere gobernu programan ez dagoela aurre ikusita Martuteneko biribidugunea 2 altueratan egitea, ez dagoela diru aukerarik hori legealdi honetan egiteko, deskargako obran dauzkatelako indar guztiak jarrita, aurrekontuari dagokionez, eta hau ez da errepide departamentuko erabaki bat hori garbi utzi nahi dut. No es una cuestión que afecte únicamente al departamento, es una cuestión que afecta a toda la Diputación Foral. La Diputación Foral tiene decidido no acometer la rotonda a 2 alturas en Martutene en esta legislatura. No está en el programa de gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa y no está en las previsiones presupuestarias, ni del año 16, ni del 17, ni del 18. Y eso se nos comunica por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y ante esa situación,
lo que tratamos es de lograr una segunda mejora sobre lo que es la propia avenida Carlos I, porque ya se nos ha comunicado que esto no va a suceder en esta legislatura. ¿Eso quiere decir que este gobierno municipal renuncia a lo que pone en su programa? No. Es más, lo hemos cumplido en la medida en que nosotros sí hemos pedido a la Diputación que hiciera las actuaciones necesarias para que se pudiera suprimir Carlos I. Pero quien nos ha dicho que no lo va a hacer en esta legislatura es la Diputación Foral, por las razones que he dicho, porque no hay disponibilidades presupuestarias y porque no está contemplado en el presupuesto. Y eso es lo que se les comunicó a los vecinos de Carlos I y también se les comunicó cuál era el resultado de los trabajos de segunda mejora que veíamos que podíamos hacer ante esta tesitura sobre la actuación que en este momento está y que creo que debemos reconocer todos ha mejorado notablemente la situación anterior de Carlos I, pero que creemos que todavía puede mejorar más a la espera de que algún día lleguemos a lograr la solución definitiva que, como digo, no hemos renunciado a lograr. Izteko txanda 2 minutuz EH Bildu taldeak dauka. Bueno, esta segunda mejora que ustedes han cifrado en un presupuesto de 160.000 euros en un proyecto para el año 2018, simplemente recordarles que en el año 2015 ya tenían 200.000 euros para haber avanzado en algo. Han tenido que pasar 2 años y medio. Pero eso es lo pequeño. Vamos a lo mayor. Cuando le pregunta a usted en un medio de comunicación, Carlos Lehenengo existe erabaki berri duzue, baina argi dago, contesta el alcalde, argi dago Carlos Lehenengo aizteko aurretik ezinbestekoa dela Martuteneko birilgunea birmoldatzea, bestela ez dalako bideragarria. Baina aldundiak egin behar du lan hori eta diru kontuak tarteko hartua dauka legaldi honetan halakorik ez egiteko erabakia. Punto. Antzuola Bergara zatira bideratu dituzte aleginak eta ulertzen dut erabakia. Es decir, el alcalde tiene una gran ambición y una gran ilusión, porque lo que hace es lo que contesta cuando al cierre Carlos I, igual que ha dicho ahora, no, la Diputación no lo hace y ya está. Bueno, pero ustedes anteriormente, en el 14 y en el 15, se manifestaban por el cierre Carlos I. Ahora ya no hay nada, les da igual. La Diputación toma una decisión y no hay ningún tipo de, no sé, de ambición de querer conseguir algo. Es más, hay una enmienda en Juntas Generales presentada por este grupo, donde también el PNV y el Partido Socialista han votado en contra de ir a solucionar el problema de la rotonda de Martutene y de ampliar la rotonda de Martutene. Aquí, al final, lo que el Ayuntamiento se pliega totalmente a las decisiones que toma la Diputación. Y eso no lo entendemos. El Ayuntamiento tiene que tener su discurso, el alcalde tiene que tener un discurso en beneficio de su ciudad y no decir que entiende que se haga una obra en Guipúzcoa, que bien, que a nosotros nos puede parecer muy bien, pero no tiene que ser esa en contra de lo que es la obra de San Sebastián. Usted tiene que actuar como alcalde de la ciudad y no simplemente como un militante del Partido Nacionalista Vasco. Eskerrik asko, puntu hau agortuta, hurrengo puntura pasatuko gara. Gai zerrendako 9. mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Bidebietako Institutuaren egoerari buruz eta auzoko hezkuntza. Moción ordinaria presentada por el grupo EH Bildu sobre la situación del Instituto de Bidebieta y los servicios de educación pública del barrio. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Bidebietako Institutuaren egoerari buruz eta auzoko hezkuntza publikoari buruz. Por parte de los grupos PNV, Socialista, que es el asunto número 9 del orden del día. Bai, ekimena aurkezten duen, hau banakain ez dugu bateratu beste mozioarekin, beraz, ekimena daukan taldearen txanda izango ditzateke hurrengoa, hain zuzen ere EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, egun on eta ongi etorriak bidebietatik eta hezkuntza publikoaren alde etorri zareten hori. Eta nik ere zapi horia aterako dut, izan ere lehenengo aldia da, herritarrak udalbatza honetara gerturatu eta ekarri dituzten kartelak kendu zaizkietela. Hori dela eta alkateari galdetu nahiko genioke
ea zergatikak gerturatu diren herritarrei kartelak kendu zaizkien. Lehen aldia da herritarrei modu honetara adierazpen askatasuna urratu egin zaiela. Hortaz, zeneko zure erantzuna espero dugu. Oraintxe bertan kontra egin duzue herritarrek udalbatza honetan parte hartzearen aldeko puntuaren kontra, eta uste dugu herritarren parte hartzea mugatzen ari zaretela eta lerro gorria gainditzen ari zaretela. Goazen zentratzea horrezaz gain aurkezten dugun mozio arruntan, izan ere Bidebietako auzotar askok auzoko aurreskolan hasi ondoren Mendiolan egiten dute lehen hezkuntza eta aipatutako institutoan jarraitzen dute batxilergorako bidea. Edozein auzoarentzat ezinbestekoa da gazteek bertan bizitzeko aukera izatea. Eta horretarako edozein auzorentzat ezinbestekoa da gazteek bertan bizitzeko aukera izatea. Eta horretarako kalitatezko oinarrizko zerbitzu publikoak eskura izatea. Eta zerbitzu horien artean hezkuntzak lehentasuna izan behar du. Horren aritik adierazi inguruko bigarren hezkuntzako ikastetxe publiko bakarra ixtea albiste txarra dela Bidebietarentzat, baino baita Donostiarrontzat. Egia da, pasaden astean hezkuntza sailburuak bestelako asmoak azaldu zituela eta atzera pauso bat eman zuela bere itxiera egitasmo horretan. Baina egia da, ere oraingoz eskuartean dugun informazioak oso kontrajarriak direla. Eta horien aurrean kezka areagotzen ari da. Ikastetxeko ikasleak, gurasoak eta irakasleek bizi duten ezinegona larria da. Eta ziurgabetasun horretan hezkuntza komunitate oso bat mantentzea ez da bidezkoa. Jakin badakigu hezkuntza alorreko organo eskudunak bermatu behar dutela zerbitzu hori, baina Donostiako udalak ere babestu behar ditu hiritarren interes eta eskubideak. Halaber, bistakoa da tartean dauden erakundeek eta hezkuntza komunitateak elkarrekin lan egin behar dutela. Bidebieta auzoaren eskaera legitimoak erantzuna izan dezan. Hori dela eta EH Bilduk oinarrizko 2 puntu onartzera ekarri nahi izan ditugu. Lehen puntua Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu Bidebietako hezkuntza komunitatearekin elkarlanean jardun dezala. Eta kasu honetan PNV eta PSek ordezkatzeko zuzenketa egin dute. Proposatutako puntua hobetu edo eta berri bat gehituko balukete babesteko arazorik ez genuke izango. Baina hezkuntza komunitatearekin elkarlanean aritzea jasotzen bada, zerbitzu publikoen bermea desagertzen da. Eta orain arte gobernuak eskaintza publikoarekin izan duen jarreraren aurrean ez gara fidatzen eta ezin dugu babestu. Zerbitzu publikoen bermea ezinbestekoa da. Eta interes pribatuak ez ditugu publikoen gainetik jartzen utziko. Bidebietan ez dugu eskaintza pribaturik nahi. Hezkuntza komunitatea, inguruko zerbitzuak eta auzoaren nortasuna eta beharrak kohesionatuko duten proiektua nahi dugu. Eta horren aldeko apostua eskatzen dugu. Zeren aitzaki asko jartzen dira. Bai, segituan bukatuko dut. Bai, aitzaki asko jartzen ari direla eta makroeskolak irudikatzen ditugula. Baina agian auzo eskolak dira bultzatu behar ditugunak. Izan ere, proiektu txikiak dira benetan kohesioa eta inklusioa. Bultzatzeaz gain, benetako euskalduntzea indartzeko eta aberastasuna balioan jartzeko balioagarriak direnak. Bai, eskerrik asko. Jarraian, hitza talde popularrak izango duke, lehenengo zuzenketarik ez daukaten taldeak, gero hitz egingo du, eta urrenik irabazi taldeak, zuzenketak beste gainontzeko danak dauzkazutelako. Irabazi taldeak, talde popularrak ez du hitzik hartu. Eskerrik asko, eta lehenik eta behin ongi etorria ematea Bidebietako bizilagunei. Dar la bienvenida a los vecinos y vecinas de Bidebieta, a la marea amarilla.
Decir que si hubiéramos tenido quizá otra norma de participación ciudadana, otro reglamento orgánico del Pleno, algo contra la cual se ha votado en este Pleno, estos vecinos y vecinas podrían haber venido hoy a expresar los motivos por los cuales no quieren que se cierre el Instituto de Bidebieta, pero desgraciadamente no van a poder hacerlo. Una vez dicho esto, esatea erabat gatozela Bilduk aurkeztu duen mozioarekin. Hala ere, geroxeago aukera izango dugu gai honen inguruan berriz hitz egiteko kontrol mozio baten bitartez. Gure hiria Donostia 1989tik hiri hezitzaileen sarearen parte da, eta hala izan da, nahitaezkoa da bere esku dagoen baliabideak erabiltzea heziketa eskubide bat izatea bermatzeko. Decía que es imprescindible que nuestra ciudad, parte de la red de ciudades educadoras, utilice sus medios a disposición para facilitar que el acceso a la educación pública de calidad sea un derecho efectivo. Y como decía la compañera, el barrio ha acogido con sorpresa y malestar el anuncio del futuro cierre del instituto. No entendemos que en una zona donde hay nada menos que 3 colegios concertados, con sus correspondientes subvenciones públicas, el único colegio público tenga que verse abocado al cierre. Por eso entendemos que el Gobierno vasco ha de implicarse con el instituto y ha de sentarse a colaborar con la comunidad educativa del mismo para tratar de encontrar una solución al cierre del mismo. La comunidad educativa está implicada en el futuro de su instituto, pero es necesario que el Gobierno vasco se implique también, porque la responsabilidad última de que cierre o no recae en la comunidad educativa, sino sobre todo y ante todo en la Administración pública. También decir que hemos presentado una enmienda donde instamos también al Gobierno vasco a colaborar con la comunidad escolar de Bidebieta al objeto de garantizar el mantenimiento de servicios públicos de educación en el mismo barrio. Y también otra enmienda de adición en la que le instamos a priorizar la educación pública destinando a la misma cuantos recursos sean necesarios para garantizar a toda la ciudadanía el acceso a la misma y no realizar conciertos con centros privados que segregan al alumnado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda. Bai, egunon, alkate jauna, egunon guztioi. Bueno, yo quiero también comenzar diciendo que el cierre de un centro público no es una buena noticia ni para el barrio de Bidebieta ni para esta ciudad. Y por ende, como ha dicho la compañera de Irabazi, cuando en el barrio hay 3 centros concertados sostenidos con fondos públicos. Dicho esto, que creo que es una declaración de principios, quiero explicar brevemente la enmienda que hemos realizado a la moción en el sentido de que, como ha dicho también Irabazi, el último responsable del mantenimiento del servicio de educación en el barrio de Bidebieta es el Departamento de Educación, pero creemos que el Departamento de Educación tiene que trabajar un proyecto inclusivo y un proyecto que de alguna forma recoja las ideas, las aspiraciones y las ilusiones de la comunidad educativa del Instituto de Bidebieta. En esa dirección, este grupo político ya se ha reunido, esta concejala que les habla, 2 veces con el director del Instituto de Bidebieta, al que nos hemos puesto a su servicio y con el que estamos ya empezando a trabajar un proyecto que pueda ser sostenible y que pueda ser, de alguna forma, que sirva de acicate para que el centro, de alguna forma, despegue y vaya subiendo en matrícula, que es lo que todos deseamos. Dicho esto, el sentido general de la moción de Bildu lo compartimos, pero creemos que esta enmienda le añade un punto, vamos a decir, de integración con la comunidad educativa, que es lo que buscamos. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda. Bai, gure taldeak ere bat egiten du Garcia Gurrutxaga zinegotziak adierazi duenarekin, eta bere orain dela 15 egun edo pertsonen zerbitzurako batzordean adierazi nuen bezala, udalak badu konpromisoa hezkuntza publikoarekin eta kasu honetan Bidebietako ikastetxe hori zabalik
ikastetxe horrek zabalik jarraitu dezan gure eskuetan dagoena egiteko. Bere garaian adierazi nuen bezala, eta oraintxe Gartzia Gurrutxaga Andreak esan duen bezala, harremanetan gaude, bilerak izan ditugu, bai hezkuntza sailarekin, bai ikastetxeko zuzendariarekin, badaki gure konpromisoa zein den, prest gaudela aldugun neurrian eta gure eskumenen arabera laguntzeko, eta hezkuntza sailak ere badaki, eta izandako bileren arabera alkarri informazioa pasa eta bide horretan lanean jarraitzeko giro horretan gabiltza eta konpromisori badaukagu. Eta alderdi horretatik pixke bat harritu nau, San Pedro Andreak esateak informazio kontrajarriak dituzuela. Badirudi ikastetxe barruko informazioa baldin baduzue, jakin beharko duzue, bilerak egiten ari direla, hezkuntza sailaren konpromisoa zein dan badakizuela, proiektu berezi bat, singular bat landu ikastetxea bideragarri izan dedin. Eta behar baina ikasle izan ditzan. Eta alderdi horretatik, bai berritzegunea, bai udala eta bai hezkuntza saila, horretan hezkuntza komunitatearekin batera lanean jarduteko prest daudela. Borondate hori adierazi dugu eta borondate horretan jarraituko dugu. Eta irabazik aurkeztu duen zuzenketa dela eta hirugarrenari gehitzeko, hirugarren puntu hori gehitzeko egin duen proposamenari ezezkoa emango diogu ez dugulako partekatzen ikastetxe pribatuekin, eta horretaz behin baino gehiagotan hitz egin dugu, ikastetxe pribatuekin, ikastetxe pribatuak hitzartzeko edo ez hitzartzeko beto esan egiten duzuen proposamen hori. Herri honek ezaugarriren bat baldin badu, horixe da ikastetxe publikoaren eta pribatuaren arteko oreka hori, tartean bestelako sareak ere sartzen direlako, eta beste gauza bada esatea ikastetxe publikoen eskaintza bermatzea, hezkuntza komunitateak eta gurasoek horretarako bide ematen duten neurrian, eta konpromiso hori erakusten duten neurrian. Hori da gauza bat, eta beste gauza bat da esatea no realizar conciertos con centros privados que segregan al alumnado. Beraz, hori ez dugu babestuko. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, berriro ere ez dugu erantzuna jaso. Zergatik kendu zaizkie kartelak udalbatza gerturatu diren herritarrei? Ez dugu erantzunik jaso. Zergatik betatu zaie adierazpen askatasuna? Lehenik udalbatzan herritarren parte hartzea mugatzen duzue. Eta guain isil-isilik eta modu pasiboan datozen herritarrei ere aukera hori betatzen zaie? Nik uste dut honen inguruan eztabaidatu beharko dugula. Bestalde esan zuzenketen arira, PNU eta PSEek egiten duzuen zuzenketa ez da gehigarria, kontrako guztia da, baldintzakorra da, zerbitzu publikoak betatu egiten dituzue, eta badakigu zein izan den zuen jarrera orain arte eskaintza publikoaren aurrean. Horregatik kontra egingo dugu. Ez da gehigarria, baizik eta baldintzakorra. Irabazik egiten duen zuzenketa, hori bai da hobekuntzarako 2 puntu, baino ez udal gobernuak egiten duena, murrizketara begira dago. Hala ere, onartu dugun puntu honekin, Bidebieta BH-ri etorkizuna bermatzeko ate berri bat zabaldu da. Eta hori da zorionekoa. Izan ere, herritarrak mugitu izan ez balira, gobernua oraindikan ez luke jakingo Bidebietan institutoa itxi egin behar denik. Hala da, ez egin hola, miren, horrela izan da. Herritarrak salatu dutelako itxiera hori. Bestela, hori eta zer gehiago etorriko da. Eta begira, hola itxen dezuela, miren, eta Euskara zinegotzia zaren aldetik adierazi aukera ederra dela Bidebieta auzotik, eskolatik abiatuta Euskara ardatz izanik, aisialdi, kirol edo eta kultura ekimen desberdinen bidez eskolaz kanpoko jarduera kalitatezko hezkuntza proiektu osagarria izateko. Hortaz, datozen neurri guztiak ongi etorriak izango dira eta gora Bidebieta bizirik. Bai, eskerrik asko. Eta
bozkatu horretik aklarazio bat. Bakarrik nik espadin badet hemen egiten diren provokazioen aurrean erantzunik ematen da, ez nago edako zuen provokazioetan sartzeko prest. Bozkatzera pasatuko gera, ez daukazu hitzik, bozkatzera pasatuko gera, 3 zuzenketa daude, 2 irabazi taldearenak, irabazi taldearen zuzenketak bozkatuko ditugu denengo, irabazi taldearen denengo zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta irabazi taldearen 2. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Jarraian, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi Sozialistak aurkeztutako, Euskadiko Alderdi Sozialistak aurkeztutako zuzenketaren aldeko botuak, onartzen da zuzenketa, eta orain mozioa bera aldeko botuak. Ez dute bozkatu. Barkatu, bai, bale. Aldeko botuak, berriro, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, mozioa onartzen da, boto azalpen txanda nahiko badu, talde popularrak dauka bakarrik aukera. Bai? Eskeran hitz alkate jauna, udalbatzar areto honetara bertaratu zareten jauna Andreok, egunon. Talde popularreko zinegotziok jakin badakigu zein importantea den Donostiako haur eta gazteek kalitate honeko hezkuntza zerbitzuak jasotzea. Izan ere, zerbitzuon kalitateak eragin zuzena izango du biritar talde hoien etorkizunean, azken finean Donostiaren beraren geroaldian. Hezkuntza alorrekoa dugu hain zuzen orain eztaibaidatzen ari garen mozio hau. Bidebietako institutuaren etorkizunari buruzkoa EH Bildu taldeak aurkeztua. Mozioaren testuari 2 taldek, Eusko Alderdi Jeltzalearenak eta irabazirenak zuzenketak egin dizkiote. Zuzenketen arian, talde popularreko kideok Eusko Alderdi Jeltzalearena babestuko dugu, irabazirena ordea ez. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen mozioaren alde bozkatzeko honako arrazoia dugu. Beharrezkoa delako Donostiako udala eta Eusko Jaurlaritza lankidetzan aritzea. Bidebieta auzoak dituen heziketa beharrak haseko dituen hezkuntza proiektu bat burutzea helburu. La enmienda segunda de Irabazi no nos ha parecido conveniente porque apuesta por una no concertación que nosotros no respaldamos, y la enmienda de Eusko Alderdi Jeltzalea y también del Partido Socialista, que lo he omitido en euskera, nos parece más razonable y mejora el texto propuesto porque estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión. Bai, eskerrik asko, Arrue jauna. Eta hurrengo, eguneko gai zerrendako puntuak amaituta, kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Boruta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la existencia de apartamentos de jóvenes vacíos y cerrados en el Paseo Argel 2. Lehenengo kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Argel pasealekuan gazteentzako apartamentuak hutsik eta itzita egoteari buruzkoa. Bai, EH Bildu taldeak daukaitza. Bai, eskerrik asko. Sare sozialetan argitaratuko salaketa partikularren bidez eta komunikabideren batek ere salaketa horien berri eman du. Eta horrela zioen, este es mi bloque en Donosti. Da pena, ¿verdad? Más pena es saber que son 16 las puertas vacías y precintadas de VPO. Gente que lleva apuntada años y les dicen que están todas ocupadas. Esta es la realidad, la triste realidad. Tantas casas sin gente y tanta gente sin casa. No hay derecho. Albistea larria denez, Donostiako etxegintzako kudeatzaileak baieztatu digu salaketa egiazkoa dela. Orobat adierazut du burdin esiz itzita daudela apartamentu utz horien baimenik gabeko balizko okupazioak eragozteko. Eta zerrenda kudeatzeko sistema konplexua dela. Gero jakin dugu burdin esiak kendu dituztela, baina apartamentuak utzik daudela oraindik ere. Edo hau aurkezteakoan utzik zeuden.
Zerrendak efizientzia osoz kudeatzeko arazoak egon daitezkeela onartuta ere, kontua da Donostian etxebizitza eskuratzea Donostiarren kezka sortzen duen funtsezko arazoa den hirian. Gazteek bereziki emantzipatzeko eta bizi proiektu autonomo bat garatzeko. Eragozpenak pairatzen dituzten hirian, administrazioak, udala, Donostiako etxegintza, gazteentzako apartamentuak eraikitzeko egiten dituen ahaleginak ezin direla alferrik galdu zerrenden kudeaketa eraginkorretako arazoak daudelako. Y frente a esto, y cuando le preguntamos y le interpelamos al delegado de Urbanismo Sostenible y Vivienda, la solución y la respuesta que nos dio fue ciertamente curiosa. Nos intentó vender la idea de que no se trataba de apartamentos vacíos. No se trataban de apartamentos vacíos, no, porque él hacía una consideración de que el apartamento que estaba en trámite de ocupación, algunos de ellos llevan 2 años en trámite de ocupación, no son apartamentos vacíos. Algunos de ellos llevan 2 años, pero no son vacíos. No sé a partir de qué año usted considera que este apartamento es vacío, pero lo cierto es que el esfuerzo que realizan las administraciones para intentar dar respuesta totalmente insuficiente a la necesidad habitacional no puede quedar malogrado por una deficiente gestión de las listas del VPO. Y esta es la realidad, esta es parte de la política de vivienda. Y evidentemente se negó a darnos respuesta de cuál es el número de viviendas vacías. Porque como él considera que esto no es una vivienda vacía, no nos dijo. Aquí sabemos que en Paseo de Argel, solo en Paseo de Argel, en una promoción destinada a apartamentos para jóvenes, apartamentos transitorios para jóvenes, solo aquí hay 16, gestionados por Donostiako Etxegintza. Pero no sabemos cuántas más a lo largo de la ciudad. Y a esa pregunta, bajo la consideración de que no están vacíos todos aquellos que o estén en obras o estén en proceso de gestión de listas, aunque les cueste 2 años llegar a gestionar las listas, como esos no son apartamentos ni viviendas vacías, no hay, según él, ni una sola vivienda ni apartamento vacío en nuestra ciudad. Y esto es sencillamente faltar a la verdad y reírse precisamente de los y las demandantes de vivienda en esta ciudad. Y como la cuestión es muy grave, precisamos precisamente que esta cuestión sea corregida. Por ello, proponemos que se inste al Gobierno municipal a que tome las medidas efectivas para que los apartamentos o viviendas de protección oficial gestionados por la EP Donostiako Etxegintza que queden libres vuelvan a ser utilizados por quienes tienen derecho en el menor tiempo posible. Es difícil decir que no a esto, ¿verdad? El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a que a través de la EP Donostiako Etxegintza revise el sistema de gestión de listas e implemente medidas que resulten eficaces para mejorar el mismo. También es difícil decir que no a esto. Y el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que procure un sistema que permita consignar en una base de datos cuando una vivienda o apartamento protegido de los que gestiona quede libre y cuándo pasa a ser utilizado nuevamente el mismo, y asimismo se dé cuenta periódicamente del estado de dichas incidencias a la entidad de vivienda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, irabazi taldeak, bai? Eskerrik asko. Bueno, efectivamente, lo ha comentado Ricardo, en comisión hubo un debate o tergiversación sobre la definición de qué es un piso vacío, un apartamento vacío, en este caso apartamentos dotacionales. Más allá de lo que pueda opinar cada uno sobre la definición técnica de qué es un apartamento vacío, queda claro que a partir de un cierto momento, cuál sea la definición, algo que queda sin ocupación durante un cierto tiempo es vacío, o sea, sí o sí. Pero más allá de esto, una cosa es debatir, tergiversar sobre la definición de qué es un piso vacío, que sí está en tramitación, que lo es, que no lo es. Y otra cosa es la percepción de la ciudadanía sobre lo que hay. Y hablando de percepción de la ciudadanía, me gustaría recordar algunos datos muy interesantes de la encuesta, la famosa encuesta de percepción ciudadana, donde podemos saber que, por ejemplo, en el hecho sobre la facilidad de encontrar vivienda a precio razonable, en todas las ciudades que han hecho ese tipo de encuesta, Donostia está en la última posición. Está en la página 63 de la primera parte. Seguimos con la misma encuesta. El proyecto de futuro más importante de la ciudad, según la ciudadanía, es el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes. Página 16 de la segunda parte.
¿Cuál es el problema número uno de la ciudad según los y las donostiarras? El precio de la vivienda, página 26 de la segunda parte. Así que podemos debatir todo lo que queramos sobre la definición de qué es un piso vacío o no. Lo que sí queda claro es que es un tema extremadamente sensible para la ciudadanía y extremadamente importante. Y cuando la ciudadanía se entera de que hay en el Paseo de Argel, por ejemplo, ya que estamos hablando y es el origen de la interpelación que se llevó a comisión, hay 16 apartamentos para jóvenes cerrados con verja, pues creo que es fácil entender que eso choca mucho y transmite un mensaje contradictorio y negativo. ¿Qué significa esto? Significa que hay que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo muy importante para que no se den situaciones así. Y entendemos que es lo que pide sencillamente la moción de H. Bildu. Pide celeridad en la atribución de los apartamentos dotacionales para jóvenes. Nos parece totalmente lógico a la vista del carácter prioritario del tema de la vivienda para la ciudadanía. Y también en esa moción se propone mejorar los procedimientos para evitar situaciones así. Y nos parece totalmente asumible y totalmente lógico. Con lo cual, creo que queda claro, vamos a apoyar la moción y estaremos atentos y atentas a escuchar lo que va a decir el Gobierno sobre la cuestión, porque efectivamente nos parece difícilmente posible negarse a lo que propone EH Bildu en esa moción. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak gero, talde sozialistak, bai? Sí, bueno, esta es una de esas mociones en las que, suelo decirlo a veces, a menudo, en las que da igual un poco lo que expliquemos, porque al final la moción va a caer igual. Entonces, da igual la explicación que se haga, porque está ya preconcebida o está preparada, nunca mejor dicho la expresión, para ser convertida en moción, cosa que es perfectamente legítima y respetable, faltaría más, ¿no? Porque claro, con esta moción, ¿qué nos están planteando o qué nos están diciendo? Que cuando acaba un contrato no se haga un informe sobre qué actuaciones son necesarias en esa vivienda que ha quedado no ocupada en ese momento, que no se soliciten presupuestos, que no haya una contratación de los trabajos para adecuar el apartamento, que no haya una coordinación de esos trabajos para preparar el apartamento, que no haya una recepción, que no haya un informe final de cuál es el estado en el que ha quedado el apartamento, que no se consulte la lista de espera, que no haya una comprobación de los requisitos de si esa persona puede o no acceder a ese apartamento, de Hacienda, de los registros, etcétera, que no haya una comunicación formal al solicitante con recepción y explicación, con la cita explicativa, con una visita a la vivienda, con un breve plazo de decisión del solicitante, con reserva, fianza, formalidades bancarias, formalización del contrato y entrega de llaves y ocupación. Me están pidiendo con esta moción, o está sugiriendo EH Bildu, y entiendo que también irá así, que todo esto no se haga, que nos lo saltemos y que le demos la vivienda no se sabe a quién, porque claro, como todo esto no hay que hacerlo, pues vamos a dársela a quien nos parezca para no quedar mal. Pues hombre, no, porque hay unos trámites que seguir y esos trámites llevan un tiempo. Y luego además, como expliqué en la comisión, hay estos apartamentos en concreto, por las razones que sean, tienen una tasa de rechazo alta y por lo tanto todo este proceso hay que hacerlo, sobre todo la segunda parte, una vez acondicionado, hay que hacerlo con cada persona a la cual se le llama porque está en la lista de espera. Y ese es el motivo por el cual han permanecido sin ocupar más tiempo del que nos hubiera gustado, en que en eso desde luego le doy la razón. También les doy la razón en que efectivamente la vivienda, y me quita el sueño, es un problema, el primer problema de la ciudad y la primera preocupación en la ciudad. Por supuesto que sí, lo cual hace difícilmente comprensible entonces entender por qué votaron en contra de 60 o 70 apartamentos para jóvenes en Ulia. Pero claro, nos rasgamos la vestidura por 16 apartamentos y votamos en contra de 60 o 70 en Ulia. Hombre, ya me dirán ustedes que un poco incompatible sí que es, ¿no? Y luego todo esto, señor Burtanay, otra cosa que no le negaré, que un poquito, pues ya me mosquea también, porque claro, me plantean ustedes esta cuestión, o las plantean en una comisión y ahora en una moción en el Pleno, pero ¿tienen ustedes un consejo de Etxegintza para plantearlo? Nunca han dicho nada en 2 años y medio de esta cuestión, ni de otras muchas. En su legislatura hubo 20 reuniones del Consejo de Etxegintza. 20 reuniones hubo en su legislatura. En la mía, en la nuestra, en la que llevamos ahora, ha habido 24. Llevamos 4 reuniones más del Consejo de Etxegintza en 2 años y medio de las que usted hizo en toda la legislatura. Y sin embargo, esta cuestión no se ha planteado nunca. Hombre, pues hay un Consejo de Etxegintza donde estamos todos representados, vamos a tratarlo, vamos a buscar mejorar los procesos y vamos a hacerlo entre todos y todas. Pero hombre,
yo creo que la actuación, en este caso de Etxegintza, ha sido diligente como lo es en otras zonas y en otras cuestiones y en otras viviendas de la ciudad. Y por eso, precisamente, pues vamos a votar que no. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda hartuko, eta izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Excusas, excusas y más excusas. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta. Frente a la situación de grave alarma social, déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. Frente a la situación de grave alarma social que genera que un producto que ha realizado el ayuntamiento para satisfacer la necesidad de alojamiento esté vacío, escandalosamente vacío, porque en 2 años usted se ha referido un minuto de su intervención a poner cuáles son los complejos trámites que hay que realizar para gestionar las listas. ¿Todos ellos serán excusas? ¿Usted me quiere decir que en 2 años no ha tenido tiempo para hacerlo eso? No, esto no es una prioridad. Esto no es una prioridad. A ustedes les gusta más otro tipo de cosas. A ustedes les gusta más estar en determinados saraos, les gusta más sacarse determinadas fotos, les gusta más la publicidad y el marketing que dar respuesta a las necesidades reales que está planteando la ciudadanía. Y frente a eso usted tiene que empezar a sacar excusas, que es lo que está haciendo. Sacar excusas. Porque, oiga, vuelvo a decir, y le pregunté en comisión, lo he vuelto a decir hoy, y me sigue sin dar. ¿Cuántas viviendas están vacías? Vamos a entender vacías. Carente de ocupante, que no están siendo utilizadas, que no se están destinando al fin para el que ha sido edificada y para el que se ha destinado recursos por parte de esta institución y, por tanto, de todas las y los donostiarras. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? Es muy fácil, es cuántas hay. Dígame usted, si usted tiene un complejo, si tiene un sistema tan complejo, sabrá en este mismo momento cuántas hay. Bueno, pues lo que le estamos diciendo es cuántas, porque esas son gentes, son personas, son familias que están esperando precisamente entrar en esas viviendas y poder disfrutar de las mismas. No que usted les dé excusas. No están esperando eso. Las excusas estarán muy bien para usted, usted quedará muy bien, usted dormirá tranquilamente con eso, no ha dado respuesta para nada, no ha satisfecho para nada la necesidad y además usted, todo elegante y todo orgulloso, dice que va a votar que no. ¿Y va a votar que no a qué? A que se tomen medidas efectivas. ¿Para qué? Si es mejor poner excusas. A que se revise el sistema de gestión de listas. Si es mejor utilizarlo como excusas, ¿para qué lo vamos a mejorar? ¿Y a qué? A que se establezca un sistema que permita saber cuánto tiempo pasa desde que una vivienda queda vacía hasta que es ocupada. No vayamos a valorarlo y suspenda. Termino, no para el cronómetro, y de las 2 intervenciones ha excedido usted el tiempo en el uso de la palabra. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, eta beraz, kontrol mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen da boto azalpen txandan talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko, egun on berriro. Bueno, nosotros hemos votado que sí a la moción que ha presentado EH Bildu con respecto a esta cuestión, que también se trató en la Comisión de Hacienda, porque es muy razonable lo que se solicita. Y San Sebastián, este ayuntamiento, pues todos sabemos que tenemos un problema importante con la vivienda por su carestía, por su escasez, por muchísimos motivos. Es verdad que el ayuntamiento puede intervenir pues hasta donde puede intervenir, porque la solución no la tenemos en este ayuntamiento, pero bueno, tenemos una sociedad que se llama Etxegintza, que sí, que se habrá reunido 24 veces como si se tiene que reunir 100, y que también es verdad que se han abordado no solo la cuestión de vivienda, obviamente, porque es la materia que se trata allí, pero otra serie de cuestiones con respecto a algunos programas, algunas actuaciones que hay que hacer en este ayuntamiento, y ahí están, porque decisiones no se han tomado demasiadas, porque nos podemos reunir, pero si luego allí hablamos y luego estas cuestiones no se plasman en mejoras, y obviamente, efectivamente, cuando una vivienda se desocupa hay que hacer su informe, hay que ver qué necesidades tiene, hay que adaptarla, etcétera, etcétera. Nadie está negando eso, pero desde el momento en el que se desaloja una vivienda hasta que se vuelve a ocupar la vivienda, pues no podemos permitirnos el lujo, en este caso, en esta promoción de viviendas, de tener 16 viviendas vacías con una demanda de 3.500 personas. Bueno, que ese es el registro que había, porque claro, si los registros luego tampoco se revisan, pues en fin. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Bigarren kontrol mozioa, Amaia Almira López de Luzuriaga, EH Bildu talde. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre las zonas de saturación turística. Bigarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, turisten uholde handiko zonaldea ezartzeko prozedura dela eta. EH Bildu sobre el procedimiento de declaración de zona de gran afluencia turística.
Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, 2016an eta 2017an sindikatuei bizkarra eman zenieten turismo uholde handiko zonaldean mugak definitzeakoan. Eta horregatik behin da berriro, ekarri dugu gaia udalbatzara eta beste hainbat lekutan ere horretaz hitz egin dugu. Eta, zuek bizkarra ematen zenuten bitartean guk ahotsa eman diagulako eta horregatik hain zuzen ere landu da gaia hemen, zeren bestela ez dago beste modurik eta argi galditu zaigu etorkizunean ere ez dela egongo. Gaiari dagokionez, uste dugu importantea dela kontzientizatea muga horien definizioak zer dakarren. Udalari dagokio ezartzea eta definitzea onuragarria da bestela derregulazio itzelean sartuko ginatekelako, uste dut hori inork ez dugulako nahi, eta azpimargarria iruditzen zaigu ere bai gogoratzea 2015an adostasun handia lortu zala, parte guztiei hitza eman zitzaielako. Azkeneko 2 urtetan ez da horrela izan eta hola gogorarazi genion delegatuari azaroan eta bere konpromisoa gogorarazi genion eta urtea bukatu baino lehen aukera ematen betetzeko emandako hitza. Aukera bat zan eta aukera bat da. Y adelantó ayer el delegado de Turismo que van a votar a favor de esta moción, como no puede ser de otra manera, dado que lo único que pide es que se cumplan los acuerdos que tomamos en este pleno a comienzos de este año. Tras un largo periplo de desencuentros sobre el que hemos hablado antes. Y el Gobierno está a tiempo de escuchar a todas las partes, de darles voz y darles cauce. Efectivamente, tiene convocado el Consejo de Comercio para el miércoles, al que suponemos que convocará también a los sindicatos para tener en cuenta su opinión. Y pues también es buen momento para que habláramos aquí y recordáramos aquí qué está detrás de todo esto. Y es que, pues detrás de estas zonas a veces se convierten en una perversa vía de atender no tanto la demanda turística ni demandas de consumo, sino de facilitarles a las grandes superficies establecer una serie de normas en su zona de influencia que lo que acaba haciendo es liberalizar pues horarios de domingos y festivos. Y lo hemos dicho antes, lo ha dicho antes mi compañero, cuando gana el grande pierde el chico y creo que eso no debería ser objetivo de una institución como el Ayuntamiento que tiene que buscar el bien común. Por tanto, y con la idea de no volver a darles la espalda a los sindicatos y no tener que volver a darles la voz a este grupo, pues hicimos una interpelación preventiva y esperamos que tenga buen fin a través de la reunión del Consejo de Comercio del viernes. Pentsatzen dugulako bertara sindikatuak deituko direla, baino esan bezala iruditzen zitzaigun egokia zala gaur pixka bat honetaz ere hitz egitea. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues en esta moción que ha traído EH Bildu se habla de la necesidad de intentar llegar a consensos entre la Administración y otros agentes en cuestiones que son muy importantes para la ciudad, como son los horarios, la apertura en festivos, la conciliación. Pensamos que es importante velar por el desarrollo económico de la ciudad, pero también es importante velar por el bienestar y el derecho al descanso de sus ciudadanos y ciudadanas, así como la conciliación de la vida familiar. Y hay veces en que estas cuestiones entran en conflicto. Por ello es importante sentarse a hablar entre todas las partes implicadas, con el objetivo de alcanzar acuerdos los más amplios posibles. Y una de las cuestiones precisamente que ha generado un debate durante este mandato es el de la definición de la zona de gran afluencia turística. ¿Por qué generó debate? Porque permite las aperturas de los comercios mayores de 150 metros cuadrados en festivos dentro de esas zonas delimitadas. Y esta zona se amplió innecesariamente a nuestro juicio.
Sin embargo, consideramos que corresponde a sindicatos y agentes sociales y miembros del Consejo Asesor de Comercio debatir esta cuestión, por lo que votaremos a favor de la misma. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du hitza hartuko, talde sozialistak bai. Bueno, vamos a ver, vamos a votar que sí, porque además ya lo comentamos en la Junta de Portavoces y estamos de acuerdo, ha sido convocado. Fue convocado para el 5 de diciembre, pero por causas ajenas no se pudo celebrar y se va a celebrar el próximo viernes sin ningún problema. Entre otros va este tema, no solo va este tema, pero va este tema, con lo cual no hay ningún problema. Segundo, el área se ha reunido con los representantes de los sindicatos también, como decía la moción, a lo largo de este año en varias ocasiones, en el cual se ha recogido la posición que tiene cada uno. Pero pongamos el debate en su sitio. No hay ninguna gran superficie que pueda abrir los domingos en la ciudad de San Sebastián con ninguna de las medidas que este gobierno ha aprobado. Es más, la brecha, en el caso de que la consideráramos gran superficie, que es a definir, está excluida de la posibilidad de poder abrir. Con lo cual este debate no existe. Puede existir filosóficamente, pero no es un debate real, porque no es cierto. A mí me gustaría mucho que la señora Almiral consiguiera convencer al alcalde de Iruña, de Pamplona, para que no abriera, por ejemplo, el Corte Inglés los domingos en Pamplona, que abre. Creo que tiene muchas posibilidades EH Bildu de llevar adelante sus propuestas y su discurso allí donde gobierna. 8 domingos al año abre el Corte Inglés en Pamplona. Eso sí es una gran superficie, 8 al año. Tengo toda la información que lo he pedido. No pasa en Bilbao, donde hay un gobierno PNV, Partido Socialista, y no pasa en Donosti. Con lo cual, realmente, donde ni siquiera hay Corte Inglés, pero no puede abrir ni el centro del Mercado San Martín, ni puede abrir el de Brecha. Lo único que estamos posibilitando es que en el entorno, y además el ámbito donde se puede abrir, que estamos obligados por ley en definir un ámbito, es simplemente la parte vieja y la avenida La Zorriola, no es más. Que eso permite que el comercio urbano, el comercio tradicional, el comercio chiqui, que es el que se señala, pueda ser competitivo y tenga 52 días más al año, si así lo desean, porque no se le obliga a nadie, a poder abrir sus tiendas y mantener su empleo y su competitividad. ¿Qué hay de malo en permitir que ese comercio, aunque tenga 160 metros, ese comercio familiar, tradicional, de emprendedores, pequeño comercio en el fondo, pueda beneficiarse de la afluencia que tiene ese barrio? Yo de verdad, sigo sin verlo. Y si ustedes me dicen un caso, también se lo he dicho a los representantes sindicales, un caso donde haya una superficie mediana que esté haciendo las cosas que ustedes dicen, seríamos los primeros en reflexionar y en analizar cualquier modificación. Pero es que estamos hablando de nuestros comerciantes. Lo que se está haciendo es permitir al que lo desee, a nuestro comerciante tradicional, a que pueda, si así lo desea, ser más competitivo y competir con el grande. Por lo tanto, votaremos que sí, pero sensatez y prudencia, que no, es que no hay debate, no hay diferencias en este tema. No lo hay. No lo hay, señora Martín, no lo hay, porque usted ha traído a colación otro debate distinto, que son las condiciones laborales en los convenios laborales y en los registros que debe haber. Usted me está diciendo que un comercio de menos de 150 metros no puede abrir un domingo, pues por ley lo puede hacer, sus empleados trabajan y deberán pedir compensaciones en tiempo, en horario o económicas. Pero no limitemos la posibilidad de trabajo de la gente, no limitemos. Es muy importante que la gente pueda trabajar en ese pequeño comercio, Lo vuelvo a repetir. Yo he entendido el discurso de la señora Almiral en un tono muy razonable. Yo le invito a que lo consiga en Pamplona, en Iruña. Ahí hay una labor grande que hacer, que abra el Corte Inglés, nada más y nada menos. Y en Donosti no hay ningún centro comercial que abra, ni hay voluntad por este gobierno de que ningún centro comercial de esas características pueda abrir los domingos o festivos. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldearen txanda. Bai, a ber, arazoa ez duzue gurekin, arazoa duzue langilekin, hoiekin bezala, langilekin duzue arazoa, ez gurekin. Guk egin deguna da ahotsa jarri, asko kostatzen zaielako hemen ahotsa hartzea. Eta noski dagoela debatea, urteak daramakite gai hau lantzen, gai hau borrokatzen, borroka hoien ondorioz 11 lekutan ez da irekitzen jaiegunetan, baina nik
pilota bueltatuko dizut. Zeren, Asiron jaunak ez ditu ordutegiak esartzen Korte Inglesen, baina agian aldezu hitz egin zure gobernukidekin, aber horiek lortzen duten Nafarroko gobernuan gauzak aldatzea, zeren azkenean horren beste gustatzen zaizkizu kompetentzia horien arabera udalak ez dauka zerikusirik, han ez dagolako zonalde kontua, beste historia bada. Nik gomendatzen dizut hobeto informatzeko. Porque y sí se trata de modelo, se trata de modelo, de qué modelo de ciudad estamos proponiendo, qué modelo de consumo, qué modelo de comercio, qué modelo de empleo. Eso es lo que está en juego. Y una calle arriba, una calle abajo, pues si da lo mismo. Y si da lo mismo, ¿por qué será que hay tanta gente enfadada? ¿Y por qué será? Pues si da lo mismo, quítala, ¿no? O sea, si da lo mismo, porque la pones, porque igual resulta que es que no da lo mismo y por eso hay ese empeño en ponerlo. Lo único que decimos es, si están razones, las están dando. Oye, a la representación sindical y razones los están dando. Efectivamente, esto no se hace en un día, ni se deshace en un día, pero lo que sí se hace es poco a poco, y como no conviene ahondar en un camino muy peligroso, pues igual es más conveniente no ampliar la zona, porque un problema que no había en el 2015 se creó en el 2016. He asistido en el 2017 a ver si sois capaces de arreglarlo para el 2018. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, ez dago boto azalpen txanda eskareirik, eta urrengo puntua ez dakit erretiratua dagoen. Hirugarren kontrol mozioa, ez dakit erretiratuta dagoen. Orain. Barkatu. Hitzazuek dugu. Bai, hori esan behar nuen, hirugarren mozio hau erretiratzen dugula, ikusita atzo akordioa lortu zela, eta sindikatuak zoriontzen ditugu lortutako lan baldintzak hobetzagatik. Eskerrik asko. Ni gauza bat, hitza ematen denean erretiratzeko erretiratu egiten da besterik gabe. Gero beste konsiderazio batzuk egiten badin badira, ari gera gainontzeko taldeei, beraienak egiteko aukerarik ez uzten. Orduan eskartuko nizueke erretiratzera zoaztenen, bakarrik esatea erretiratu egiten dezute da mozioa. Urrengo puntura pasatuko gainateke jarraian. Laugarren kontrol mozioa, Ricardo Gurutaran EH Bildu. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el incumplimiento de la aprobación hasta la fecha de la anunciada modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la parte vieja para dar mayor peso al uso residencial. EH Bildu sobre el incumplimiento de la aprobación hasta la fecha de la anunciada modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la parte vieja para dar mayor peso al uso residencial. Gurutaran jaunak dauka hitza. Eskerrik asko. Pues esta es otra moción que lo que pretende es que aquello que ha anunciado el gobierno municipal a través de los medios de comunicación se termine plasmando en una realidad. Y efectivamente fue anunciado en su momento una modificación que en aquel momento además se calificó de inminente del Plan General para evitar que fundamentalmente en la parte vieja, no sé si en alguna otra zona, pero fundamentalmente en la parte vieja, no siguiera esa terciarización constante y creciente de ese ámbito urbanístico, de tal forma que cada vez tuviera menor peso el residencial y tuviera mayor peso otro tipo de actividades que se están desarrollando en él y que efectivamente que se están concentrando en esta zona, en una zona que el propio gobierno municipal ha considerado saturada precisamente de este tipo de establecimientos. Bien, pues lo cierto es que efectivamente esta modificación del Plan General no termina de traerse para la aprobación inicial. No debe tener el respaldo que debe tener el proyecto de Garbera, porque en este caso pues lo cierto es que le está costando bastante más venir. Y se va a aducir el problema de la evaluación ambiental y la necesidad de tramitar el informe de evaluación ambiental. Pero la necesidad de tramitar el informe de evaluación ambiental ante una modificación, ante una aprobación de planeamiento, ya sea estructural o ya sea pormenorizado, viene per se. Es decir,
desde el primer momento ya se sabía que era necesario tramitar este informe de evaluación ambiental. El problema es cuánto tiempo nos dedicamos a discutir si tenemos que hacer algo o no tenemos que hacerlo cuando se sabe que al final hay que hacerlo, y cuánto tiempo estamos perdiendo en estas discusiones que lo que está haciendo es precisamente retrasando la aprobación del expediente. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, obviamente las tensiones siguen, las peticiones de transformación, incluso de aquello que salía a través de los medios de comunicación, de edificios enteros, pues sigue. Ahora mismo, por lo menos que nosotros sepamos, seguro que ustedes saben y igual nos puede revelar alguna más, pero que nosotros sepamos, ahora mismo hay intención de transformar 2 edificios enteros, los usos de 2 edificios enteros en la parte vieja. Bueno, hasta lo que nosotros sabemos, por lo menos hasta la semana pasada, ninguno de ellos había conseguido licencia, pero eso no significa que las solicitudes no estén presentadas, que no se estén tramitando y que, evidentemente, si no se aprueba una modificación del plan general y con eso y con la misma viene de forma inherente la suspensión provisional de licencias, pues efectivamente tenemos el riesgo de que esa zona saturada que ustedes han afirmado y que ustedes han considerado que existe, pues efectivamente esté todavía más saturada. Y frente a esto, ¿qué es lo que les pedimos? Les pedimos, evidentemente, diligencias. Ya no podemos echar para atrás y, evidentemente, ese tiempo que se ha perdido por esas discusiones, bueno, pues un tanto ilógicas de si era necesario o no era necesario tramitar la evaluación ambiental, ya no lo podemos recuperar. Efectivamente, es necesario que la evaluación ambiental, que sí es preceptiva, se apruebe y se contemple dentro del propio expediente de modificación con anterioridad a la modificación inicial y se incorpore en el mismo. Y, evidentemente, lo que estamos pidiendo es que se aplique la máxima celeridad en la aprobación inicial de la modificación puntual del plan general, que se acuerde con la aprobación inicial de la referida modificación del plan general la suspensión de licencias en el ámbito afectado y que se inste a tener puntualmente informado tanto a las vecinas y a los vecinos de la parte vieja como a los grupos políticos municipales de estas cuestiones. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, efectivamente, esa modificación del plan general es esperada ansiosamente, diría, por la Asociación de Vecinos de la Parte Vieja y también por una cantidad importante de vecinos y vecinas de esta zona. Hablando de preocupaciones o reivindicaciones de los y las habitantes de la Parte Vieja, pues la protección de la vivienda, 1, el uso del espacio público, 2, y el ruido, son los 3 temas que provocan más preocupación, como lo decía. Adicionalmente a esto, muchos vecinos y muchas vecinas comunican incumplimientos flagrantes de varias ordenanzas y lo que nos trasladan es que se enfrentan a una falta de respuesta y una falta de actuación municipal o diligencia municipal, y esto genera una frustración importante, con lo cual se sienten, nos comentan, bastante abandonados y abandonadas. Es cierto que hay un plan integral para la Parte Vieja que se está trabajando con la Asociación de Vecinos y es un plan positivo e interesante, pero en cuanto a comunicación de incumplimientos de ordenanzas, no hace falta hacer un plan para hacer cumplir las ordenanzas. Hay que atender a esas comunicaciones y esas denuncias y, paralelamente, por supuesto, trabajar en el plan, que es una cosa positiva. Y hablando de este plan, justamente, y volviendo al tema de la modificación del plan general relativa a la Parte Vieja, quiero dar algunos datos que son bastante interesantes y justamente sacados de ese plan. Número de viviendas totales en la Parte Vieja y en el Muelle, 2.259. Número de pensiones en la Parte Vieja y en Sanche, 62. 62 pensiones en la Parte Vieja y en Sanche, que es una zona bastante reducida en términos de superficie, y hay 62 pensiones. Hoteles en funcionamiento en la Parte Vieja y en Sanche, 2. Proyectos de hoteles nuevos, 2 también. Apartamentos turísticos registrados en las listas del Gobierno vasco en Muelle y en Sanche, 190. Apartamentos turísticos regulares e irregulares contabilizados por la propia Asociación de Vecinos y por los y las vecinos de la Parte Vieja, 280. Esto
representa más del 12% de las viviendas que hay en la parte vieja. Entonces, esas cifras consideramos que describen una situación bastante, que calificaríamos de aguda sobre la vivienda en la parte vieja. Y a todo esto queremos añadir un fenómeno importante también y que hemos traído a este pleno en varias ocasiones, que es el tema de la vivienda vacía. Seguimos con los datos del plan integral de la parte vieja. Cantidad de viviendas sin nadie empadronado en la parte vieja, 20% de las viviendas no tienen nadie empadronado dentro. Viviendas a las que se les cobra recargo por vivienda vacía en la zona parte vieja, Muelle y Ensanche, 85. Hay 85 viviendas completamente vacías a efectos administrativos solo. Con lo cual entendemos que hablar de lucha contra la vivienda vacía tiene mucho sentido en la parte vieja también. Y termino diciendo que, y no voy a repetir los datos que hemos sacado y que se saben de la encuesta de percepción ciudadana sobre la vivienda, es un tema importante y es un tema, y por eso, y como lo dije en la moción anterior, el ayuntamiento tiene que actuar con diligencia. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Sí, bueno, es una moción que no sé muy bien por qué no se ha leído, pero nosotros vamos a votar a favor, porque como ya he explicado en muchas ocasiones, expliqué en la comisión, lo estamos llevando a cabo, y lo estamos llevando a cabo, señor Burutarán, con toda la celeridad que estamos siendo posible, pero vuelvo a repetir, es que lo he dicho antes, hay trámites que no nos podemos saltar. ¿Qué más quisiéramos nosotros? No que más quisiéramos por cometer una ilegalidad, sino para que fueran más rápidos, pero no pueden ser. Y efectivamente hubo un momento de duda sobre la necesidad o no de un informe de impacto ambiental en la medida en que esta modificación no altera en nada la morfología ni la configuración de la parte vieja, sino que únicamente lo que hace es justo lo contrario, ¿no? Es decir, de alguna manera impedir que haya cambios y garantizar la prevalencia o intentar garantizar la prevalencia de la vivienda en el entorno y en la parte vieja, ¿no? Pero bueno, finalmente, como por medio también estuvo alguna sentencia y demás, pues decidimos seguir adelante con la declaración de impacto ambiental y con otros trámites. Todos estos datos, algunos de los datos que ha dado el señor de Irabazi ahora, señor Alejandro, también están recogidos en el propio expediente, porque precisamente para poder hacer esta modificación tenemos que motivarla y tenemos que recoger una serie de datos que justifiquen que se hace esta modificación, porque no deja de ser una modificación que en el fondo está limitando las actividades que se pueden hacer en la parte vieja y sobre todo las actividades económicas, y por lo tanto eso tiene que estar suficientemente justificado, porque también hay un tribunal de la competencia y una serie de cosas que nos obligan a que lo justifiquemos adecuadamente y urbanísticamente, porque si no nos lo podrían tumbar. Por lo tanto hay que hacer las cosas intentando que se hagan bien y con cuidado, pero con la voluntad efectivamente, porque claro, ahora decimos que, repito, la vamos a votar a favor, pero decimos que se aplique la máxima celeridad. Hombre, y los 4 años anteriores de la legislatura anterior no era este problema, no había ningún problema de este tipo en la parte vieja, ni uno solo. Toda esta situación ha empeorado en 2 años, tanto. Puedo admitir que ha ido a más, pero hombre, no ha pasado de 0 a 100. Algo habría antes en los 4 años anteriores y no se hizo nada. No solo eso, sino que con este gobierno estamos tramitando la declaración de zona monumental de la parte vieja junto con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, o de acuerdo con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, que es quien tiene la iniciativa del expediente, precisamente también para preservar los valores y la arquitectura de la propia parte vieja. Cosa que usted, le quiero recordar, que precisamente no quería en la anterior legislatura y se opuso. Bueno, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y además añado más, se quejan también de que se convierten edificios completos en hoteles y demás. Bueno, pues este gobierno está tramitando una modificación de las normas generales que intenta, si no impedir, porque legalmente es difícil impedirlo, sí acotarlo y, bueno, poner una serie de requisitos mucho mayores de los que tenemos actualmente para que un edificio residencial se pueda convertir en hotel. Todo eso es lo que estamos haciendo y por lo tanto creo que vamos en la buena dirección. Y en el caso de la parte vieja, pues creo que lo estamos haciendo razonablemente bien, pero siguiendo los trámites que se tienen que seguir. Celeridad, toda la que está siendo posible, pero dentro de los cauces legales. Y desde luego, por eso precisamente vamos a votar a favor. Bai, izteko txanda, Bildu taldeak dauka. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, para agradecer el sentido favorable de los representantes de los grupos que lo han expresado así. Pero yo creo que a la hora de explicar lo que no se puede es recurrir a la mentira.
Y desde luego no es cierto, no pongas ese gesto, no es cierto que nosotros no trabajáramos en la declaración de zona monumental de la parte vieja, no es cierto, ni nos opusimos, todo lo contrario. ¿Sabe lo que hicimos? Reclamar al Gobierno vasco, que por cierto, algo tenían ustedes que ver en aquel momento en el Gobierno vasco, reclamar al Gobierno vasco que aquello que se había comprometido y había iniciado lo culminara. ¿Y sabe qué respuesta encontramos? El teléfono comunicando, porque desde luego no nos dio ninguna respuesta. Ni el Partido Socialista ni el Partido Nacionalista Vasco después que efectivamente se produjo ese relevo del Gobierno vasco. Ni uno ni otro en la legislatura pasada fueron capaces, a pesar de que fuimos a una reunión con respecto a ese tema, en el Gobierno vasco, no siguieron adelante con el expediente. ¿Por qué? Porque algunos entienden la política de una forma desde luego deleznable. Entender la política que se hacen o no se hacen las cosas en función de quién esté gobernando en una institución es totalmente deleznable. Es deleznable. Y eso es lo que pasó en la legislatura pasada, que de la misma forma que el Gobierno vasco construyó 0 viviendas de protección oficial en la legislatura pasada en esta ciudad, 0, incluso menos 78, porque a una incluso que tenía licencia renunció a la misma, incluso a una renunció, lo que no haya pasado nunca, esto va al libro de Guinness, no haya pasado nunca que en una legislatura haya menos 78 viviendas, y eso fue la legislatura pasada por parte del Gobierno vasco, que a una licencia que tenían para construir 78 viviendas en Morlas, renunciaron a la licencia para no hacerlas. Fíjate, qué peligro. Bueno, pues efectivamente, cuando nosotros hablamos precisamente de la declaración de zona monumental de la parte vieja, nosotros sí queríamos, era el Gobierno vasco el que no quería, no mienta. Porque suele ser, desde luego, el camino de la excusa y el camino de la manipulación y la mentira muy malo para defender las cosas. Bienvenido sea que, efectivamente, ustedes vayan a votar a favor, pero, desde luego, lo que les pediríamos es consecuencia, que cuando anuncian algo, efectivamente lo hagan. Bai, eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gera, beraz, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, eta botoa azalpen txandarik ez dakit nahi den, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Bosgarren kontrol mozioa, Amaia Almira López de Luzuriaga, EH Bildu taldeko zinegotziak. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu referente a los criterios lingüísticos que se utilizan en los temas que se tratan en las obras de arte. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, hizkuntza irizpideak gaiaz artelanen bidez lantzen direnekoi dagokiona. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai. Bueno, ados izango gara deskoordinazioa zindala izan aitzakia donostiarrei dagozkien eskubideak bermatuta izango direnaren inguruan konpromisorik ezartzeko, eta suposatzen dut ados izango garela artea ezin dela izan aitzakia donostiarrei dagozkien eskubideak bermatuta izango direnaren inguruan konpromisorik ezartzeko. Hoixe da onarpenera ekarri deguna. Eta nola jagotu gera proposamen honetara, envejezando erakusketa izeneko egin zen orain dela gutxi, udal gobernuak mugak arkitektura bienalean kokatutako erakusketa zan eta babestuzuna, beraz Donostian ikusgai zegona eta donostiarrak helburu zituen erakusketak, eta, ez zituen honek hizkuntza irizpideak behar bezala egoki bete. Eta bere gora berak izan dira berarekin, eta hainbat horren inguruko arrazonamenduak eskatu zituzten herritarrek, eta bar. Baina, guk ez genuke nahiko zehazki erakusketa honetaz hitz egitea. Iruditu zaigu desberdintasuna ditugula plano orokorreago batean, eta hori da kezkagarri iruditu zaiguna. Helarazi zitzaigun nolabait, erantzun egoki bat ez ematearen arrazoia deskoordinazioan zegoela. Eta, ulergarria da gauzak perfecto ez ateratzea, ulergarria da akatsak gertatzea, ulergarria da beti ez asmatzea, baina ezin dana ulertu da ez erreakzionatzea. Eta horregatik, azpimarratu dugu, konpromisoak idatzi degunean emozioa, azpimarratu dugu konpromisoak geroari begira jartzen direla.
etorkizunari dagozkiola. Gertatu dana gertatu ere, ia erremediorik ez daukanari atea eman, eta etorkizunean ulertuta euskararen lanketa, bultzada, garapena, zehar lerrotasunean landu behar dela, eta beraz departamentu guztiei dagokiela, eta hortan oinarritzen dela bere etorkizunea. Eta bigarrenik, artelanen trataeraren inguruan, benetan ikusmolde berean lanean ari ote geran zalantzak ere gelditu zaizkigu. Uste dugu, eskarmentua badagola hirian, irtenbide desberdinak emateko, eta ideiak soberan daude, guk aipatu ditugu batzuk, baina ez dugu esaten horiek izan behar direnik, izan daitezke horiek, izan daitezke beste batzuk. Kontua da, nolabait, esan bezala, eskubideak bermatzea. Y eso es lo que se trae. Se traen, dos propuestas concretas. Una dice que para garantizar los derechos de todos y todas las donostiarras, cuando las informaciones y las opiniones que se quieran trasladar, las reflexiones o lo que sea a través de obras de arte, solicitamos al Gobierno municipal que tome las medidas precisas para recoger dichos contenidos, sea mediante otras obras de arte, sea mediante los sistemas de traducción adecuados que se quiera, pero siempre siguiendo los criterios lingüísticos vigentes. Y asimismo ponemos a valoración del Pleno solicitar al Gobierno municipal que todos los departamentos, secciones, entidades, etcétera, municipales, pues respondan ante los incumplimientos que puedan producirse en sus correspondientes áreas, sea el origen que sea el motivo. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Zehar lerrotasuna aipatu du Bilduko kideak, eta egia da, zeren eta guztiolan egin behar dugu hiri honetan hizkuntza irizpidea bete daitezen. Eta mozio honek, hain zuzen ere eskatzen duena da udalbatzan onartutako hizkuntza irizpideak betetzea. Horregatik aurreratu nahi dugu, mozioaren alde bozkatuko dugula. Decir que la compañera Bildu ha mencionado la transversalidad y es que justamente es necesario que todos y todas estemos implicadas en hacer que se cumplan los criterios lingüísticos que se han aprobado en este pleno municipal. Y esto es justamente lo que pide la moción, por lo tanto votaremos a favor. Eskerrik asko, talde popularrak, gero, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai. Bueno, hemen hizkuntza jarraibideak direla eta Bildu taldeak ekarri digun mozio honetan badira 2 puntu ditu mozioak eta uste dut gaia ere, nolabait zerbait aldatzen dela. Lehenengoan eskatzen dena eta bigarrenean eskatzen dena. Bigarrenean eskatzen denarekin bat gatoz arduratzen den udaleko saila edo atala nor den alde batera utzita udalak oro hartu behar duela erantzukizuna hizkuntza jarraibideak betetzeko, beraz, bigarren puntuari aldeko bozka emateko ez dugu inolako arrazoirik. Segurutik, Almiral Andreak esan duen bezala, lehenengo puntuan eta justifikazioan esaten denaren inguruan eta batzordean ere adierazi zenaren arira horretan iritzi diferenteak izan ditzakegu. Gauza bada, behar bada kasu konkretu honetan deskoordinazioa egon zitekela eta deskoordinazio ezin dela izan aitzakia hizkuntza jarraibideak ez betetzeko horraino bale, baina arte lanak eskuartean ditugunean hizkuntza jarraibideen aplikazioa zer dan, horretaz behar bada lasaiago eztabaidatu beharko genuke. Arte lanak beste gauza bat izan daiteke esate baterako azalpen testu txiki bat edo laburpen bat euskaraz ematea. Beste bat izan daiteke azalpen zabalagoak euskaraz ematea, baina pentsatzea hemen erakusketa bat dugunean esate baterako beste artista bati eskatutako ez dakizeren bidez egin litezkela eta askotan ezin dira horrelakoak egin. Eta horiek ez dira hizkuntza jarraibideetatik eratortzen horrelako planteamentuak eta eskuartzeak beste modu batekoak izaten dira edo beste planteamentu bati erantzuten diote, momentu honetan Santelmon
Jose Ramon Amundarainen lana erakusgai dagoen bezala, eta Gernika eta beste irakurketa bat eta beste planteamendu bat arte lanen munduan beste bigarren artista bati edo beste artista bati eskatzeak horiek beste bide batetik doazenak dira, gure iritziz behintzat, eta ez hizkuntza jarraibideetatik datozenak. Beraz, lehenengo puntuari ez diogu babesik emango, eta ez koordinazio edo deskoordinazio kontuegatik. Arte lanetan zer dan hizkuntza eskubideak errespetatzea eta zer restan horretaz behar bada etorkizunean lasaiago eztabaidatu beharko dugulako. Eta bigarrenean, esan bezala, konforme, hizkuntza jarraibideak guztiok adostu ditugunak eta ulertzen ditugun moduan ulertuta, eta behin baino gehiagotan onartu dugu batzutan badirela zailtasunak hizkuntza jarraibide horiek behar bezala betetzeko, horietan erantzunkizuna guztiona da. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, ez dakit talde guztien iritzia bi puntuekiko, edozein kasutan eskertzea irabaziren baiezkoa, eskertzea bigarren puntuan gutxienez ados jarri gerala, iruditzen zitzaigun hala beharrezkoa, eta ez dugu konpartitzen esandakoa, eta gehiago esango genuke. Egin dira esperientzia politak, guk ez dugu esaten nola egin behar den, guk esaten duguna da artelanaren bidez helarazi nahi baldin badegu mezu bat, mezu hori helarazi beharko dela ere bai, beste modu batean, den moduan, beste artelan baten bidez, bideo baten bidez, itzulpen egoki baten bidez, laburpen desberdin txukun bat, X, eta egia da, hortaz igual hitzein behar dugu. Batzordean esan genuen moduan, nik benetan galdera botatzen du. Ekarritako erakusketa hori, suomieraz idatzita egon izan balitz, etzan jarriko itzulpen egoki bat bai gazteleraz eta bai euskeraz? Erakusketari zegokiona, etzan jarriko. Si se hubiera traído en Suomi, y digo Suomi porque es que estos días ha estado a colación una gente que vive en esta ciudad que ha aprendido euskera y que está relacionando las dos lenguas, ¿se hubiera dejado así o se hubiera hecho algún tipo de intervención seguro que adecuada para que a toda la ciudadanía le llegara el mensaje tanto en castellano como en euskera? ¿Por qué damos por hecho que como se trae en castellano se tiene que quedar así? Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzeari ekingo diogu, mozioaren bi puntuak arazorik ez baldin badago banan bozkatuko ditugu, bai. Beraz, lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarren puntuaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, bigarren puntu horrekin bakarrik onartzen da mozioa, eta orain boto azalpen txandan talde popularra. Bien, muy rápidamente. La primera, la segunda y la tercera lectura que hicimos en el grupo de esta proposición nos hacía albergar dudas del punto primero. No entendemos muy bien qué es eso de comprar otras obras de arte. En fin, nos parece, el fondo lo entendemos, pero la propuesta, y claro, tenemos que votar una propuesta, nos parece complicada. Y luego ser tan riguroso en lo que son los criterios lingüísticos en exposiciones de arte, pues nos parece también complicado. Por eso nosotros nos hemos abstenido. El segundo siempre lo hemos tenido claro y por eso hemos votado a favor. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren kontra mozioa, PP taldeko Miren Albistur Garmendiak aurkeztua, Uliako mintegietako. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa al Parque de los Viveros de Ulia. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Uliako mintegietako parkea dela eta. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, presentamos una interpelación en la comisión porque no es la primera vez que en este pleno, esta va a ser la tercera, que nosotros presentamos y los grupos también han abordado la cuestión con respecto al Parque de Viveros de Ulia.
El Parque de Viveros de Ulia, bueno, pues tiene unos depósitos del agua que están protegidos, que allá por el año 2010 en este pleno se hablaba de hacer un museo del agua, de ponerlos en valor, de la oportunidad de la Capitalidad Cultural 2016 para que los ciudadanos pudieran conocer los viveros, bueno, tanto los viveros, el parque, como los depósitos del agua. Y bueno, pues vamos a terminar el año 2017 y pues el Parque de Viveros de Ulia, pues gracias a una asociación que le pone todo su empeño, que también ha hecho que muchos donostiarras conozcan ese entorno, pues hacen lo que pueden, pero ni los viveros del agua están en unas condiciones para poder visitar en condiciones. Otra cosa es que se visiten, pero no están en las condiciones ni se ha puesto en valor lo que son los depósitos del agua y el entorno de Viveros de Ulia. Cuando preguntamos en la comisión, el concejal delegado de urbanismo, bueno, es que ni siquiera hemos transcrito un poco la respuesta, porque fue ¿a dónde vas? Manzanas traigo, porque empezó a hablar de arboricidios, de no sé qué, de vivienda y tal y cual. Y nosotros aquí no estamos hablando ni de vivienda ni de nada, simplemente tenemos un parque que creemos que para San Sebastián es bueno, está en un entorno que es apreciado por sus vecinos y por muchos donostiarras y que tenemos la oportunidad de ponerlo en valor, además porque tiene, dentro de lo que han sido los viveros de Ulia, pues tiene unos depósitos del agua que posiblemente le podemos sacar una rentabilidad social y de visita y, bueno, pues ponerlos en valor, en definitiva. En el debate de presupuestos, nuestro grupo ha realizado una enmienda para poder acometer alguna acción, ya que revisado el presupuesto municipal del proyecto presentado por el Gobierno municipal, pues no había ninguna aportación para ello. Nosotros lo pusimos a modo de enmienda. Es verdad que luego hay muchas maneras de que esto, que ya ha sido aprobado por el equipo de Gobierno, por lo menos en las dos mociones que ha presentado nuestro grupo, porque una cosa es decir, pero luego hay que tener disposición económica para poder hacer. Y nosotros ahora ya vamos con la disposición económica, porque la verbal la tenemos aprobada, pero ahora queremos ya dar un paso de un compromiso económico para poder, en eso, en lo que estamos de acuerdo, todos los grupos municipales que estamos representados, pues se pueda llevar a cabo. Simplemente esa es la cuestión. Es verdad que aunque no se apruebe la enmienda, que no sabemos, porque hasta el día 22 pues no sabemos en qué situación quedará esta partida, o esta enmienda, mejor dicho, también hay mecanismos varios, como las modificaciones presupuestarias de esas partidas de otros trabajos, otros estudios, otros, que podrían hacer con una valoración. Nosotros hemos estimado en 200.000, pero bueno, que igual son... No sé, es que no sabemos la cantidad, simplemente queríamos dejar constancia de que es una oportunidad intervenir allí y que para darlo a conocer a los donostiarras, para que lo puedan disfrutar en condiciones y que ese compromiso que ya se marcó, no por mí, desde luego, pero ya en el año 2010 por otros concejales que estaban representados en este ayuntamiento, pues algún día pues se haga realidad. Gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Vale, eskerrik asko. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler y anunciar que como tenemos previsión de apoyar la enmienda del PP sobre los depósitos, en coherencia vamos a apoyar la moción. En coherencia, pero también porque en el contenido de la moción nos parece adecuado, tanto en su parte justificativa como en la parte dispositiva. Hay un hecho reseñable, es que sobre este aspecto, bueno, el tema de los viveros de Ulia, del parque, de qué hacer con ese parque, es que la oposición entera está en fase sobre ese asunto. E invito realmente al Gobierno a volver a reflexionar sobre este hecho, porque creo que no es una cosa anodina. El Gobierno defiende la urgencia de construir apartamentos dotacionales en la parcela de los viveros, resaltando la importante demanda de este tipo de alojamientos. Bueno, primero, lo hemos visto con el tema de los apartamentos para jóvenes cerrados en Paseo de Argel. En comisión, Enrique comentó que hay muchas bajas a la hora de atribuir, pues la gente al final se echa para atrás, ¿no? Con lo cual, bueno,
habría que hacer un repaso un poco fino de esa lista para tener una cifra más fiable. Pero dicho esto, no dudamos de que hay una demanda, que no dudamos de que esa demanda es importante. No obstante, nos parece difícilmente justificable la urgencia de hacer apartamentos dotaciones en esa parcela de viveros por dos motivos. Primero, porque hay otras parcelas identificadas y previstas para ese uso, y consideramos que es más adecuado empezar a responder esa demanda con las otras parcelas identificadas, porque sería hacerlo sin mayor dificultad. Y con eso respondo a la pregunta o la observación que hizo Enrique en una intervención anterior, donde no tuvimos, supongo que es una técnica retórica, no tuvimos oportunidad de explicar, cuando decía que si defendemos la vivienda, ¿por qué nos oponemos a que se hagan apartamentos para jóvenes en viveros de Ulia? Pues simplemente porque es muy simple. Si hay varias parcelas disponibles para esto, preferimos que se haga primero en las parcelas donde no provoca ninguna molestia y donde no provoca un perjuicio a un parque y una zona natural, que además el Partido Popular resalta el valor que tiene ese parque en su parte justificativa. Y respecto a la urgencia, recordar que el Plan General de 2010 no prevé apartamentos dotacionales, sino viviendas más bien de lujo. Entonces, ¿cómo explicar que algo no urgente de 2010 se vuelve suficientemente imperante ahora como para construir en ese parque, en lugar de otras parcelas, como he dicho, ya identificadas y ya listas para eso? En lugar construir en ese parque donde se desarrolla un proyecto comunitario acorde además con todos los parámetros municipales de sostenibilidad. Sobre el tema de los depósitos, pues estamos de acuerdo con la necesidad de ponerlos en valor. Simplemente nos gustaría insistir en una cosa, y es la siguiente. Consideramos muy importante que lo que se llegue a hacer o lo que se plantee con los depósitos de agua sea un proyecto consensuado con una muy alta dosis de participación ciudadana, porque sabemos que es un parque donde, lo ha comentado el PP, hay una actividad comunitaria, es un parque muy utilizado por el vecindario, y cualquier cosa que se pueda imaginar o plantear con y en los depósitos, creemos que hace falta mucha participación. Y para terminar sobre el tema de construir en el parque de viveros, consideramos también que entra en contradicción con el plan de adaptación al cambio climático, punto 12, que dice incrementar la superficie verde y permeable de plazas, espacios y edificios públicos de la ciudad. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, Bildu taldearen txanda, ez du txandarik erabiliko, talde sozialistaren. Sí, perdón. Bueno, nosotros vamos a votar que no a la moción, pero fundamentalmente porque entendemos que no es una moción que a 2 días de un debate presupuestario pueda encajarse de alguna manera, ¿no? Lo lógico es que esta moción, en todo caso esa cuestión, se traslade o se trate en el debate presupuestario y veremos si aceptamos o no aceptamos la enmienda, pero una moción que diga no deje pasar la oportunidad, hombre, no parece un elemento de control al gobierno exactamente, ¿no? Quizás es una cuestión de redacción, pero nos parece que no puede ser o no tiene la forma correcta, al menos en nuestra opinión, para poder ser entendida o aceptada como una moción, en este caso, pues, dentro de una labor de control al gobierno, ¿no? En todo caso, nosotros, además de la labor que se está haciendo, me comentaba el señor Alfonso Gurpegui, concejal de Vías Públicas y Medio Ambiente, de puesta en valor ya a día de hoy, estos últimos meses, donde se han mejorado los accesos, se ha puesto la iluminación, en fin, en general se ha mejorado dentro de lo posible los propios depósitos, sobre todo para poder ser visitados. Le quiero recordar que cuando hablábamos de la construcción de los apartamentos para jóvenes en Ulia, precisamente, eso ocupaba un 10% de la finca, no llegaba, pero el 90% restante se planteaba hacer un proyecto que, entre otras cosas, permitiera hacer un acceso directo sin tener que subir y luego bajar a los depósitos, y un acceso directo a cota de calle, a cota cero para entendernos, a estos depósitos precisamente. Por lo tanto, esa era una de las cuestiones que se planteaba, ¿no? Eso, bueno, de momento está
en un stand-by, pero seguimos teniendo la misma idea y en principio nos gustaría que así fuera y que pudiera hacerse unas visitas y una puesta en valor, incluso para poder ser utilizados, porque teníamos incluso infografías y demás, para que puedan ser utilizados para actos sociales, para un concierto, en fin, que tuvieran más usos de los que propiamente son solamente los visitables, ¿no? Porque nosotros realmente creemos que se pueden poner en valor y proteger, como se puede proteger la parte vieja, y hemos querido declarar la zona monumental, y no quiso, y me han acusado de mentir, el gobierno municipal anterior en un dictamen de 20 de julio de 2012, donde decía, con carácter prioritario y preferente, la no declaración del casco histórico como conjunto monumental en la medida en que no conforma una unidad cultural. Esto lo aprobaron ustedes en Junta de Gobierno el 20 de julio de 2012, cuando el Gobierno vasco estaba tramitando un expediente de declaración de zona monumental. Por lo tanto, me han acusado de mentir y no he mentido, y lo puedo demostrar. Ciñas al punto, bai. Gracias. Urrengo txanda talde jeltzalea dauka, ez du hitzik hartuko, beraz izteko txanda talde popularrak dauka. Vale. Bueno, primero agradecer el respaldo del Grupo Irabazi a nuestra moción. EH Bildu no sabemos lo que va a hacer y el Gobierno sí, pero, y luego el otro día era ¿a dónde vas manzanas traigo? Y hoy utiliza la exposición para hablar del punto anterior de la parte vieja, o sea, ¿a dónde vas? O sea, en fin, bueno, que eso me parece un poco falta de respeto, que si quiere hablar de algo, pues no, que se ha puesto a responder ahora sobre la cuestión de no sé qué hicieron en el año 2012. Pero bueno, en fin, dice que están de acuerdo, pero bueno, que van a hacerlo, que ya lo contemplaba, además como habla así un poco en pasado, espero que se quede en el pasado, el proyecto de los apartamentos que solo iba a ocupar un 10%, etcétera. Ya, nosotros presentamos esta moción en mayo del año 2016, en plena capitalidad cultural, pero que además yo no decía que eso tenía, yo no he dicho, o sea, esto está recogido aquí con compromisos de otros partidos políticos, que si el Museo del Agua, que si tal, pero bueno, es que el 16 ya ha acabado, el 17 pues también, casi, como quien dice, y el 18, pues si ustedes están por la labor de hacer algo, pues bienvenido sea, pero es que también trajimos esta cuestión en el mes de febrero y ustedes también la aprobaron. Y ahora dice que no es oportuno. Hombre, pues si no es oportuno hablar de la disposición económica para poder hacer las cosas, porque cuando hablamos de proyectos, si no hay dinero, no se hacen. Y entonces es como, claro, pues que no tenemos dinero para hacerlo. Pues el mejor momento para tomar una decisión de si ustedes están de acuerdo o no es ahora, que es cuando estamos hablando de la negociación económica, de las cosas que se supone que se van a llevar a cabo o que ustedes han planeado llevar a cabo a lo largo del 2018. Yo no sé si esto hay que hablarlo en agosto. Yo creo que el mejor momento es ese. El problema es que como el debate está absolutamente cerrado y viene todo, pues que para sorpresas no se van a dar en este pleno, pues eso es el problema. Pero si fuera un debate abierto, es que es el momento ideal para plantear los proyectos de futuro de San Sebastián. Bai, eskerrik asko, Adibistor Andrea. Eztabaida itxita, botatu egingo dugu, da beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txandan EH Bildu daukait. Eskerrik asko. Pues nosotros nos hemos abstenido no porque no estemos de acuerdo con lo que propone el Partido Popular, sino porque efectivamente nos parece que dentro de 2 días, con ocasión del debate de las enmiendas a los presupuestos, pues efectivamente se verá la enmienda que ha tratado. Nos parece efectivamente, y estamos de acuerdo en que se consigne una cantidad para poner en valor precisamente ese elemento patrimonial protegido que son los depósitos del agua. Pues que entendíamos que una llamada a un pleno posterior pues no era el momento adecuado, pero sí decir que sí estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Partido Popular en el sentido de poner en valor los depósitos de agua y consignar una cantidad económica que lo permita lo mismo. Bai, eskerrik asko, ez dago beste boto azalpen txandarik, eta urrengo puntura pasatzen gera, 3 puntu dira berez batea, 7., 20. eta 21. 7. kontrol mozioa, Irabazi taldeko Amaia Martinek aurkeztua. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre el Palacio Miramar,
que se une junto a la moción de control que presenta el Grupo PP relativa al Palacio Miramar y a la moción de control que presenta el Grupo EH Bildu sobre el turismo sostenible y la intención de poner un hotel en el Palacio Miramar. Zazpigarren kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Miramar jauregia dela eta honekin bateratu egiten da kontrol mozioa PP taldeak egina Miramar jauregia dela eta kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua turismo iraunkorra eta Miramar jauregian hotela jartzeko asmoa dela eta. Popular relativa al Palacio Miramar y moción de control presentada por el Grupo EH Bildu por Amaia Almiral López de Luzuriaga, concejala perteneciente a ese grupo, sobre su turismo sostenible y la intención de emplazar un hotel en el Palacio Miramar. Bai, hasiera eta itxierak emango ditut dauden urrankeraren arabera, erregistratu ziren arabera, orduan denengo hitza irabazi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Pues ahora toca hablar del patrimonio público de la ciudad y del Palacio de Miramar. Y es muy significativo que los tres grupos de la oposición hayamos traído el mismo tema a debate. Una vez dicho esto, explicar cómo ha sido el tratamiento de esta iniciativa. En la Comisión de Servicios a las Personas de este mes interpelamos al alcalde en relación a la posible ubicación en el Palacio de Miramar de un hotel y un restaurante, puesto que toda la información que habíamos tenido todos los grupos había sido a través de la prensa, incumpliendo así la moción que aprobó este pleno, donde pedíamos que el Gobierno municipal compartiera la información que tuviera respecto con el resto de grupos municipales. Pensamos que en una cuestión como es un espacio singular donde está ubicado el Palacio Miramar, un espacio protegido, es indispensable intentar llegar a acuerdos los más amplios posibles y para eso es indispensable tener información, cosa que hasta ahora se nos ha negado. La respuesta del alcalde a la interpelación fue que, entre otras cuestiones, que según los estudios realizados desde el Cursal, un hotel y un restaurante son las únicas posibilidades de obtener una rentabilidad económica por el palacio y así evitar el déficit que tiene en estos momentos. La verdad es que es una afirmación que nos sorprende, puesto que otras sociedades públicas y equipamientos consiguen cuadrar sus cuentas gracias a las aportaciones que hace bien este Gobierno municipal, bien otras administraciones, y no se le pasa por la cabeza a nadie que haya que instalar usos hosteleros para cuadrar sus cuentas. Para nuestro grupo es imprescindible buscar una alternativa a un uso hotelero del espacio del Miramar, que de hecho, y aunque el alcalde siempre lo niegue, supondría una privatización del espacio público. Además, en este caso, un espacio que goza de la máxima protección. Por ello, queremos instar al Gobierno municipal a descartar definitivamente la opción de ubicar en el Palacio de Miramar un hotel y un restaurante y que busque otras alternativas a los mismos. También le instamos a que haga pública toda la información de los diferentes estudios que se han hecho sobre los posibles usos del Palacio Miramar y, por último, que haga partícipe a la ciudadanía en su conjunto en la definición de los posibles usos de este palacio. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde urrankera jarraituko dut aurkezpenarena. Pepe da, bai. Pepe taldearentzat. Vale, eskerrik asko. Bueno, da igual, al final. Bueno, como ha comentado Amaia Martín, la compañera de Irabazi, nos enteramos por un medio de comunicación, bueno, pues que en el Consejo de Administración de Cursal se había encargado que estudiara y planteó una propuesta para el Palacio Miramar. El Palacio Miramar es un edificio que está protegido, que es de este ayuntamiento y que resulta que, bueno, pues ahora el equipo de gobierno se ha planteado, o el alcalde, de la mano de Markel Olano, que así lo confesó él, encargar una propuesta de estudio para ver qué hacemos con el Palacio Miramar. Porque claro, el Palacio Miramar, desde el inicio de esta legislatura, y yo creo que la anterior igual también, pero yo voy a hablar de esta legislatura, ya empezamos a preguntar qué va a pasar con el Palacio Miramar.
porque todos sabíamos que Musikene iba a salir del Palacio de Miramar, que eso era algo anunciado, aunque ha salido solo con un retraso, pero bueno, que eso es lo habitual en esta ciudad, de 7 años, porque ya en el año 2007 por ahí se anunciaba la sede de Musikene, pero bueno, llegó pues en los plazos previstos en esta ciudad. Y ya sabíamos que Musikene iba a salir, y Musikene obviamente salió, y ahí hay un espacio que creemos que se puede hacer cosas para esta ciudad. Además, el Palacio Miramar es un referente del turismo de lo que hoy en día es San Sebastián, porque hay alguien que a alguien no le gusta la historia de esta ciudad y a veces, pues bueno, pues lo que nos gusta sí, lo que nos gusta no, pero si el Palacio Miramar no hubiera sido el centro, o sea, San Sebastián no hubiera sido el centro donde venían a veranear, pues bueno, pues la Belle Époque, la corte, la monarquía, etcétera. Bueno, pues esa es la historia de esta ciudad. Nos gustará a unos más y a otros menos, pero si no, ese palacio no se hubiera construido. Y ahora el problema es que el Palacio Miramar tiene un déficit de 137.000 euros. 137.000 euros. Cuando tenemos un Museo San Telmo que tiene un déficit de 3,5 millones de euros. 137.000, dijo usted en la comisión. Bueno, nosotros preguntamos cuál era el déficit y se nos contestó 137.000. Si es más, vale, vamos a decir 400.000. 3,5 millones el Museo San Telmo, Tabacalera, en fin, pero tampoco como no conocemos los datos porque es un equipamiento que está en San Sebastián, que tiene un consejo de administración que depende también de este ayuntamiento, pero no tenemos mucha idea de qué es lo que pasa más allá de lo que sale en los medios de comunicación en Tabacalera, pero que nos cuesta un porrón de dinero, también el Victoria Eugenia, ni sé. Bueno, al final esta ciudad tiene asumido que en cultura destina 20 y pico millones de euros. Es decir, que ahora parece que hacer un esfuerzo antes de empezar cosas raras, o hacer planteamientos, hacer un esfuerzo en paliar el déficit entre las 3 instituciones del Palacio Miramar antes de abordar cualquier decisión, que habrá que tomarla a futuro, pero las cosas hay que estudiarlas para saber cuáles son las mejores decisiones. Y en tanto en cuanto las instituciones, por responsabilidad, tienen que aportar el dinero correspondiente, cosa que el Gobierno vasco ya en el 2017, el Departamento de Cultura, decidió que ya no aportaba, porque tiene mucho interés en salir del Palacio de Miramar. Y a este ayuntamiento no le interesa que el Gobierno vasco salga del Palacio de Miramar, porque ahora el Palacio de Miramar, bueno, pues está bastante decente y bastante chucuna, pero es que el día que el Palacio de Miramar tenga que abordar algún tipo de inversión, nos dirán que el Ayuntamiento de San Sebastián es el propietario del Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de Miramar. Pues si el Ayuntamiento de San Sebastián es el propietario y luego nos vamos a tener que cargar con el mochuelo de todo, pues que tome este ayuntamiento la decisión de qué es lo que queremos que sea el Palacio de Miramar. Pero vamos a tomarlo aquí. Ni la Sociedad del Cursal, que también está la Diputación, ni los señores del Gobierno vasco, que dicen unos que quieren estar, pero los otros no quieren estar, y aquí se ha aprobado una moción el mes pasado de EH Bildu diciéndole al alcalde, instando al equipo de gobierno que hagan todo lo posible para que el Gobierno vasco siga estando en el Palacio de Miramar, cosa que nosotros compartimos, y además en esta moción le pedimos que redoble todos los esfuerzos, o sea, que haga todo lo que quiera para que el Gobierno vasco no salga del Palacio de Miramar. Eso es lo que queremos. Pero luego, para algunas veces sirve que esté el Gobierno vasco y para otras no. Bueno, pues si al final decidimos que todo el problema lo tiene el Ayuntamiento de San Sebastián, pues que el problema también se resuelva desde el Ayuntamiento de San Sebastián. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri eta hirugarren lekuan EH Bildu dauka hitza. Bai, hirugarrenez kuestionatuko dugu hotel bat jartzearen beharra Miramar Jauregian, eta abiatuko naiz azkeneko hitzetatik, igual ez da behar beste egin. Bestela, ulertezina da, orain dela hilabete, ez da hilabete bat ere, ez du hilabetea egin. 3 aste pleno honek erabaki zuen egin behar zala alzen guztia Jaurlaritza ez juteko Miramar Jauregiko patzuergotik. Les decimos, en la medida en que está en su mano, que no destinen ningún metro cuadrado a uso hotelero.
Y es que o entendemos que los criterios de sostenibilidad o son distintos y lo dijimos en la comisión, es que estamos hablando de lo mismo. ¿Hablamos de criterios o hablamos de números? Erabaki hau hartzea zuen esku dago, irizpideak ere zuen esku dago. Batzutan ematen du ez dakiz zeinek hartzen ditula erabakiak. Turismo iraunkorraren alde egin behar baldin bada, turismorako plan zuzendaria onartu berri duzue, han jartzen duna jarraitzea izan beharko litzake. Oreka bilatzea, Donostiaren eta Donostiarren neurriko oreka. Pertsona gehiago edo hobeto banatuak urtean zehar. Noren interesetan, masifikazioak ekiditeko beste espazio publiko horretan hau da hartu behar den neurria? Hola ulertzen da turismo iraunkorra? No sé, en un espacio que, como ha comentado también la compañera de Irabasi, está protegido tanto el edificio como el espacio, y nos encontramos en fotos, nos encontramos luego cosas como esta, ¿no? Donde esto es lo que acaba sucediendo, sin hotel, ya no te digo lo que viene. Pues la respuesta a la preocupación y al malestar ante la masificación va en aumento y la ciudadanía está preocupada y ya, pues con esto está llegando ya a unos niveles. A ver, si se sale por Loretope y se sigue por Irúchula, se llega a un par de hoteles. Si se gira hacia las universidades, enseguida hay 3 y otro más allá. Si salimos por la Puerta de las Caballerizas, enseguida tenemos otro. Pero ¿desde qué necesidad hace falta colocar ahí un hotel? ¿Hablamos de criterios o hablamos de números? Hablemos de criterios. Objeto social del consorcio. Ordenar la correcta utilización para fines culturales del edificio del Palacio Miramar. Universidad del País Vasco, destinar el inmueble al emplazamiento de iniciativas de índole cultural. Yo lo del hotel no sé dónde entra en esta parte. Hablemos de números. Vale. El Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya han inyectado este mes, esto es mayo de este año, mayo del 2017, otros 35 millones de euros a la sociedad que gestiona el Bilbao Exhibition Center, alias BEC, de Baracaldo. Eso, y dice otros 35 porque, por ejemplo, en el 2015 ya habían sido otros 30 millones. Bueno, no sé si seguimos hablando de números o de criterios, pero pues es la mitad de lo que se han gastado, la aportación de este año, la mitad de lo que se han gastado en este bichito que andaba paseando por la ciudad, la mitad. Si le llamamos Miramar Palace, igual el Gobierno vasco se quedará y aportará ideas y aportará qué hacemos en el futuro y aportará dinero. Konpromiso hartu zenuten gai hau lantzeko Eusko Jaurlaritzarekin oso importantea dalako orain ez jutea Miramar Jauregitik. Oso momentu berezian gaudelako, lehendik datorrena, baina irtenbidea eman behar zaiona. Horrein gaizki atera da egin dezuten guztia? Eta irtenbide izan behar da hotela. O sea, el Gobierno vasco decide marcharse en un momento en que su presencia es especialmente importante y en vez de retenerle, en vez de redoblar esfuerzos porque se quede, como decía la moción de hace un mes, en vez de eso le ponemos una alfombra roja diciendo no, que vamos a dedicar los metros del Palacio Miramar para poner un hotel. Claro, si se ocupa la habitación del que se ha ido, pues luego si quiere volver a casa, desde luego no tiene sitio. ¿Eso es lo que entiende este Gobierno por sostenibilidad? ¿Perder un compañero de piso cuando no llega para pagar el alquiler, según están diciendo ustedes? Porque esto es muy discutible. Porque el Gobierno vasco sigue haciendo sus aportaciones pues por ceñirnos al ámbito cultural. Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Guggenheim, Fundación ProReal, Academia Española, Arte Ondálava, José Miguel Ángel de Barandiarán, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, el listado es enorme. ¿Y tanto le supone al Gobierno vasco estos 83.000 euros en el Palacio Miramar? ¿Y desde qué prioridades se plantea esto? Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, bueno, volvemos al debate sobre el Palacio Miramar, lo que significa el edificio y las posibilidades de uso. Y los grupos de la oposición que han hablado, todos ellos, saben cuál es la posición de los socialistas donostiarras. No les va a sorprender lo que les vamos a decir ahora, porque es público. La señora Almirán lo conoce en el Cursal, que es consejera como nosotros, y en otros lugares. La primera, el edificio del Palacio Miramar es un edificio no solo singular, es parte de la historia de esta ciudad.
pero no de la historia del turismo. Es parte de la historia y seña de identidad de esta ciudad, entre otras cosas. Con lo cual, ya en 1933, en plena República, o en el 32, no recuerdo bien la fecha, el ministro Indalecio Prieto, bilbaíno de pro en ese sentido, después de la intervención de la señora Almiral, el ministro de Fomento, entregó al Ayuntamiento Republicano de la ciudad la titularidad del edificio como un símbolo de recuperación de valores. Y en ese es donde, desde luego, nosotros nos sentimos más cómodos o entendemos que se puede aportar más a la ciudad de San Sebastián. Cada uno lo entenderá de otra manera, pero estamos dispuestos a dialogar entre todos para buscar soluciones. Hay algunas cosas que comparto y otras que no, pero voy a insistir en las que compartimos. Y lo vengo diciendo en el consorcio del Palacio Miramar. La primera de todas es que tenemos que trabajar, y estamos trabajando, le doy fe, y estamos insistiendo, y estoy insistiendo, en que el Gobierno vasco no abandone el Palacio Miramar. A mí me parece que ese es el verdadero debate en este momento. Luego puede haber otros, pero el primero de todos es conseguir seducir, es un término que suelo utilizar, al conjunto de las instituciones vascas para que sigamos compartiendo un proyecto. Por lo tanto, tenemos que hablar también qué proyecto queremos compartir o cómo les podemos seducir para que ellos vean interés en seguir participando del mismo. Yo creo que ese es y estamos en ese momento de negociación, de debate, de reflexión, y no hay respuestas. Es verdad, eso podría entender que la oposición dijera, pero ustedes todavía no han traído una respuesta. Lamentablemente todavía no tenemos una respuesta, pero estamos trabajando en que eso sea así. Y yo me voy a mojar un poquito más, ya que ustedes insisten todos, para que tengan claro cuál es nuestra posición. Tampoco queremos cerrar puertas, porque no sabemos el futuro que nos depara y tenemos que intentar gestionar las cosas lo mejor posible. Pero nuestra apuesta sería que el edificio Palacio Miramar mantuviera las mayores de las posibilidades su carácter sociocultural, incorporando también elementos de formación. Es la sede de los cursos de verano de la UPV, eso funciona bien, yo creo que nadie lo cuestiona ni lo ha cuestionado nunca y va a seguir siéndolo. Y creo que también sería bueno que otros usos formativos o culturales pudieran incorporarse en ese edificio y ser una salida razonable. Y la tercera de las vías, por lo tanto, la primera, que el Gobierno vasco permanezca, en la medida en que ellos entiendan que es conveniente un departamento u otro, yo no soy quien para decir cuál. Segundo, que tengamos un proyecto interesante de ciudad o de territorio, porque si queremos que estén las instituciones tiene que ser de territorio. Y la tercera, hablemos de costes económicos. El Palacio Miramar no es un coste elevado para este ayuntamiento, ni para las instituciones vascas. Y eso también lo debemos señalar. No es un coste elevado, porque hay que hacer, y comparto, la comparativa con otros equipamientos de carácter cultural, y podemos decir que igual es el más económico de todos a día de hoy. Otra cosa es que los usos no sean suficientemente rentables, que haya que darle más utilidad, que haya que mejorar la gestión o que haya que cambiarla, etcétera, etcétera. A todo eso tenemos que estudiarlo y analizarlo y hacerlo lo mejor posible. Pero no podemos anteponer unas cifras que, lo habéis señalado de otra manera, no tienen comparación con otras. También es cierto que lo tenemos que incorporar al análisis general de todos los equipamientos que existen. Que es verdad que en su momento, cuando se generó el consorcio del Palacio Miramar, no existía el Cursal, hoy en día existe el Cursal, con sus necesidades y sus actuaciones y su aportación municipal, que la tiene, o existe Tabacalera, que es, por decir, el último que se incorporaba hace muy recientemente. Y, por tanto, entre todos tenemos que hacer esa reflexión compartida. No es fácil, estamos abiertos al diálogo y al entendimiento. Votaremos que sí, por tanto, a la moción, que nos parece que deja un escenario más abierto, que es la del Partido Popular. Las otras podemos compartir muchísimo de lo que dicen, muchísimo, pero entendemos que no es el momento de cerrar absolutamente nada, sino de ver con esos objetivos que he señalado en qué camino nos podemos encontrar todos. Bai, eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalearen txandan nik hitz egingo dut. Bueno, la verdad es que el que esta cuestión llegue a debatirse en pleno tiene su origen en una información periodística cuya filtración no es responsabilidad ni de este Gobierno ni de los consejeros que hay en esta parte, y el que lo haya hecho sabrá, y en función de eso estamos debatiendo sobre esta cuestión, yo diría que de una forma muy viciada, porque creo que aquí es importante distinguir una serie de cuestiones que son importantes. Lo primero es el consorcio y la participación del Gobierno vasco en el mismo. Lo he dicho y lo repito, que este Gobierno municipal
quiere que el gobierno vasco siga formando parte del consorcio del Palacio Miramar. Y de hecho todos los intentos que se han hecho desde este gobierno municipal van en ese sentido. Pero también soy consciente de que el gobierno vasco, para seguir participando en ese consorcio, necesita hallar una respuesta a una pregunta, que es la de cuál es el horizonte y proyecto que va a albergar el Palacio Miramar. Porque la realidad a día de hoy, y efectivamente el déficit no es preocupante en el sentido de que es insoportable, que el dato correcto es, no sé si yo lo dije mal o usted lo recogió, en cualquier caso, es 180.000 euros anuales entre 3 instituciones como aportación habitual y después una aportación adicional que en función de las cuentas del ejercicio se debe hacer, que este año está previsto que va a tener que hacerse por un importe que puede aproximarse a los 30.000 euros, por parte de cada una de las instituciones, ¿eh? Entonces, ese es el horizonte al que vamos. ¿Eso es insoportable? No, pero con el nivel de uso que tiene, sin poder generar ingresos para hacer ninguna inversión, y la gestión que se realiza de actualidad y los niveles de ocupación que tiene, pues esto sabemos a dónde llega. Y hay que tomar una decisión, y hay que plantear usos posibles, y hay que analizar alternativas. Y es lo único que se está haciendo en este momento. De hecho, la decisión que se adoptó en el consorcio la semana pasada fue precisamente el proceder a encargar los estudios para analizar el uso que puede tener a futuro el Palacio Miramar. Que mientras tanto se ha hecho un ejercicio por parte de las instituciones que formamos parte de ese consorcio para hacer una exploración sobre las posibilidades que puedan existir. Sí, sí. Y a mí no se me caen los anillos por decir que efectivamente hay determinadas hipótesis que para que las cuentas cuadren requieren de determinados componentes. Y lo he repetido 1.000.000 de veces, como el Palacio de Congresos del Cursal. El Palacio de Congresos del Cursal, auditorio, tiene una serie de piezas que siempre menciono, que es el restaurante, generador de ingresos, el parking, generador de ingresos, las tiendas, generadoras de ingresos, el alquiler de oficinas, generadores de ingresos, y el cubo de la Cucha, que lo hizo la Cucha porque al Ayuntamiento y a la Diputación no les salían las cuentas para hacer el Palacio del Cursal. Esto es así. Entonces, y es que en el Palacio de Miramar hay que hacer inversiones en este momento para poder también llevar los usos a su máxima expresión. Es así. Para celebrar eventos como los que se celebran ahora, también hay que hacer inversiones en instalaciones, en equipamientos, en calefacción, en aire acondicionado, que no tiene en este momento, si se quiere dar una cierta prestación, incluso para hacer lo que se hace ahora. Y ese es el debate que hay que poner sobre la mesa. Y se pueden elegir distintos modelos, y yo siempre he dicho, es muy legítimo defender modelos, el que sea, pero seamos conscientes. Modelo Donostia Cultura, aportación municipal 80% del presupuesto. Modelo Compañía Tranvía de San Sebastián, aportación 35% del presupuesto. Modelo Patronato Municipal de Deportes, aportación 50% del presupuesto. Modelo Cursal, aportación únicamente de los momentos en los que se realizan inversiones, que es ahora, cuando hay un plan de inversiones. Y mientras tanto no hay aportación. Bueno, pues ese es el abanico. Pero las decisiones sobre los usos que se puedan adoptar cuestan y requieren un esfuerzo superior o inferior. Y yo lo que sí defiendo es que en el planteamiento que se haga tenemos que tratar de que ese planteamiento sea sostenible. Sostenible. No digo que tenga que haber un déficit cero, no lo afirmo de esa manera. Pero tampoco podemos hacer planteamientos sobre usos sin tener en consideración que las decisiones que tomemos sobre esos usos tienen consecuencias, pero no ya con respecto al gobierno vasco o respecto a la Diputación, respecto a este propio ayuntamiento. Y creo que eso es algo que en estos estudios que se van a hacer y se han encargado en el último consorcio, se va a hacer y se va a poder analizar con tranquilidad, oyendo a todas las partes que forman parte del consorcio, que es una de las cosas que decidimos. Y por ahora, y lo puedo decir, lo que sí hemos conseguido es que el gobierno vasco no se vaya. Hasta el día de hoy eso lo hemos conseguido. Izteko txanda daukate, lehenengo irabazi taldeak noski. Es que hay muchas cosas por comentar, pero bueno, intentaré ceñirme únicamente a lo que me parece más relevante.
Además está relacionado. La semana pasada en el Parlamento Vasco fueron los vecinos y vecinas de Bidabieta, fueron profesores para exigir que el instituto no se cierre. ¿Qué les dijo el Gobierno vasco en aquel momento? Les dijo que necesitaban una apuesta decidida por parte de la comunidad educativa y de la dirección. En realidad, la responsabilidad es principalmente de la Administración. Ahora usted me dice, el Gobierno vasco va a seguir, pero claro, quiere ver que hay algo. No, el Gobierno vasco también tiene que apostar. Y otra cosa, yo creo que la respuesta se tiene que dar como sociedad. ¿Usted cree que la respuesta la tiene que dar la sociedad cursal, en la que ni siquiera estamos representados todos los grupos municipales? Bueno, y otra cosa, en este sentido, le he escuchado al Partido Socialista. Es muy significativo que 3 grupos de la oposición coincidamos. Y si mal no interpreto, el Partido Socialista también es de la misma opinión. Se han quedado solos. Ya basta de privatizar espacios que son de todos y de todas. Muchas gracias. Izteko txanda, talde popularrak jarraian. Vale, más que ricasco. Dice el alcalde que claro, que habrá que tomar una decisión sobre, bueno, pues se van a estudiar los usos y en función de eso, pues en función de lo que se decida hacer en el Palacio Miramar, pues tenemos que seducirle al Gobierno vasco para que se quede. No. El Gobierno vasco en el año 2017 ya había decidido, sin definir ningún uso, más que los que están ahora mismo, como ha dicho el concejal, el señor Ernesto Gasco, los cursos de verano, el que podamos alquilarlo para hacer eventos, para las cosas que todos conocemos que a día de hoy se realizan en el Palacio Miramar. El Gobierno vasco en el año 2017 no había puesto ya ni un euro, o sea, no lo habíamos seducido de nada ni con lo que había y ya lo había decidido, con lo cual yo dudo mucho que el Gobierno vasco esté a la espera de a ver qué decide esta ciudad, este ayuntamiento o no sé quién va a decidir, porque yo ya no tengo claro quién va a decidir qué es lo que se va a hacer en el Palacio Miramar, porque los discursos que se utilizan para estudiar, aparte que un cero, porque ahora empezar, hombre, hay que empezar porque hay que empezar, pero que nos estemos planteando cuáles son los usos a futuro del Palacio Miramar cuando las aportaciones que se hacen al consorcio se llevan haciendo desde que se fundó el consorcio, que Musiquene se iba también, es decir, hace un año que el PNV dejó de estar presente en el Palacio Miramar de entrada y ahora tenemos que seducir nosotros al Palacio Miramar. ¿De qué? ¿Al Gobierno vasco? Claro, sí, decidieron no estar. Decidieron no estar porque no pusieron su asignación económica, con lo cual, y ahora depende de los estudios de vaya usted a saber qué, de que el Gobierno vasco no abandone el Palacio Miramar. Nosotros no queremos que el Gobierno vasco abandone el Palacio Miramar. Es más, le hemos salvado al Gobierno vasco con una enmienda que puso el Partido Popular en el presupuesto del Gobierno vasco para que tuviera la aportación correspondiente para no hacer el agujero en el Palacio Miramar. Pero tampoco estamos hablando de unas cantidades como para echarnos las manos a la cabeza que este ayuntamiento tiene 445 millones de euros, la Diputación ya ha recaudado más de lo que tenía previsto y el Gobierno vasco también. Eskerrik asko. Izteko txanda, Bildu. Bueno, es que no sé, si el Palacio de Miramar no seduce en sí mismo, pues no sé qué pedazo de edificio hay que poner. Y lo que pasa es que el Gobierno vasco se huele que llega el momento de hacer una inversión. Efectivamente, ha habido unos usos y hay que cambiar los usos y hay que apoquinar, que se dice comúnmente, hay que apoquinar. Y cuando llega el momento de arrimar el hombro, pues parece que, uy, ahora es momento de irse. Pues no, que hay que seducirle para que siga. No, que si está ahí, lo que hace falta es que no se vaya. Lo que hace falta es que el Gobierno vasco también aporte ideas qué se puede hacer y qué no se debe hacer, sobre todo. Y compartimos, efectivamente, no es un coste elevado. Estamos hablando, parece, este año 2017, de unos 83.000 euros
si nos quedamos todas, porque claro, si se va un compañero de piso hay que pagar más. Y si no es un coste elevado, o sea, si les decíamos antes, esto es un bichito y medio, esto vale 133.000 euros, pues un bichito y cuarto más o menos, bueno, pues efectivamente no es tanto. ¿Que hay que pensar en qué hacemos? Pues vale, pues se piensa, baina hori ezin da arazoa izan, eta ezin deguna ulertu da orain arazo bat nun hotel bat han. Nun eta nahiko saraturatuta dagoen zonalde batean. Eta ze necesidadadetik. Guk ere uste dugu erabilera berriak pentsatu daitezkela. Eta noski hiriko eragile guztiek daukazkatela ideiak seguro eta onak bertan zer egin daiteken aztertzeko. Guk ere bai, hitzengo dugu, baina guazen jartzera irizpideak zeintzuk izan behar diren eta numeroak desde luego ez dira problema. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, botatzeari ekingo diogu, 3 mozio daude, lehenengo irabazi taldearen mozioa, bai barkatu. Dio lehen, puntuka boskatu dezakegun. Irabazirena diozue, bai, zenbat puntu daude euska ez? 3, bale. Orduan, banan bozkatuko dugu irabazirena. Irabaziren mozioaren lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Irabaziren bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta irabaziren 3. puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Beraz, irabazi taldearen mozioa ez da onartzen. Bigarrena talde popularraren mozioa izango genuke, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta 3. mozioa izango ditzateke EH Bildu taldeak aurkeztutakoa, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, talde popularraren mozioa da onartua gelditzen dena. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 8. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Loik Alejandroak aurkeztua. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia relativa al edificio Bellas Artes. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua arte ederrak eraikina dela eta. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, traemos una moción sobre el Bellas Artes. ¿Y por qué traemos esa moción? De forma insistentemente, como podría opinar algunos grupos, porque es un edificio que nos importa. Pero no solo a nosotras, es un edificio protegido por el Ayuntamiento, que hasta hace poco fue protegido por el Gobierno vasco. Igualmente, movimientos ciudadanos importantes se han manifestado a lo largo de los años abogando por la defensa del inmueble. Y eso significa que para la ciudadanía y las instituciones el Bellas Artes tiene un valor histórico, arquitectónico, simbólico. Evidentemente la propiedad no comparte esa visión y ha dejado en abandono el edificio demasiado tiempo, mucho tiempo y demasiado tiempo, y como empresa que es, la propiedad solo busca sacar rendimiento económico de su propiedad. Ha habido 2 recorridos paralelos, digo ha habido porque uno se ha caído recientemente, primero el recorrido judicial, estamos a la espera de una sentencia, pero sabemos que el recorrido judicial hasta ahora el resultado que ha dado es varias decenas de años de abandono total del edificio. Y el otro recorrido es el recorrido de las negociaciones que ha mantenido el gobierno con la propietaria, pero que se han roto recientemente. Y esas negociaciones se han hecho con una premisa que es la siguiente, que no se contempla ningún cambio de titularidad alguno. Bien, se ha decidido avanzar en las negociaciones con esa premisa y se ha hecho así. Desgraciadamente, como decía, las negociaciones han caído y ya no hay acuerdo o que sepamos perspectiva de acuerdo o de solución. Con lo cual lo que queremos proponer es que se revisen las premisas para volver a empezar a realizar una negociación.
Y esas nuevas premisas para nosotras es proponer que se abre la puerta a la valoración. No estamos diciendo que hay que hacerlo, abre la puerta a la valoración y cuantificación de algún tipo de cambio de titularidad, como podría ser la permuta. El gobierno municipal siempre se ha rechazado estudiar, evaluar y cuantificar la opción de la permuta por 3 razones. Primero, porque considera que una permuta sería equivalente a comprar un edificio, solo que no sería con dinero sino con otro edificio. El segundo es que la administración no necesita más equipamiento público. Y el tercero es que hay varias centenas de edificios protegidos y si el ayuntamiento tiene que buscar una solución para cada uno de ellos, no terminamos, o sea, nos pasamos toda la vida haciendo esto. Bueno, me gustaría contraargumentar cada argumento. El primero, consideramos que no es como comprar. Cuando compramos, si el ayuntamiento compra un edificio, aumenta su patrimonio y entonces aumenta el gasto de mantenimiento, reparación, limpieza, todos esos gastos. Si hay una permuta, se intercambia, no hay aumento de patrimonio, con lo cual no hay gastos adicionales. Sobre el tema de que la administración no necesita más equipamiento público, pues también contraargumentamos de la siguiente forma. Cuando hablamos en el pleno pasado de la casa de baños, se comentó que hay una necesidad de equipamientos públicos y por eso la casa de baños no se va a dedicar integralmente a uso ciudadano. Entonces ahora no entendemos ese argumento de que no hace falta más equipamiento público. Y sobre lo de las centenas de edificios protegidos, efectivamente, lo que pasa es que todos esos edificios protegidos no están en el estado que está el Bellas Artes y también creemos, pero podemos entender que el gobierno no lo ve así, que el Bellas Artes tiene probablemente un valor adicional. Y termino diciendo una cosa, para aclarar las cosas y que no haya duda, si se nos pregunta, ¿queréis hacer una permuta desde la Base Donostia? Nuestra respuesta es no sabemos si sí o no, porque necesitamos tener cifras y tener opciones para poder valorarlo. Y es lo que pedimos con esa moción. Muchas gracias. Talde Popularrak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk ere ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno, si antes veníamos de un tema que empieza a estar sobre la agenda intensamente, venimos de otro, ahora se plantea una cuestión que es casi permanente en el debate desde hace muchos años. Yo ya he empezado a reflexionar que cuando algo está sobre la mesa de tanto tiempo es que las soluciones son difíciles o complejas. Y en este caso del Bellas Artes, lo primero, cuando se plantea una permuta, primero hay que saber si la propiedad del Bellas Artes está dispuesta a esa permuta o no. Eso es lo primero. La legislatura pasada hubo esa posibilidad de permuta. Y yo se la trasladé en una conversación privada, primero inicialmente, al que entonces era alcalde, al señor Izaguirre, planteando una permuta del edificio Plaza La Sala, que era de propiedad pública, porque la propiedad del Bellas Artes estaba dispuesta a permutar. Luego se ha adquirido en subasta el hotel, pagando, etcétera, etcétera. Pero entonces el gobierno de la ciudad de entonces de EH Bildu no lo entendió pertinente o adecuado. Pero en este momento la posibilidad de permuta no se da, o al menos nosotros no conocemos que haya disposición a esa posibilidad. Por lo tanto, está bien que reflexionemos, está bien que debatamos, pero no podemos votar algo que no tenemos ningún elemento ni ningún instrumento que nos diga que esto es viable. Lo segundo, una permuta sí, pero ¿para qué? Yo creo que también todos, el gobierno, la oposición, pero los grupos políticos, porque en estas mociones tenemos que hablar como grupos políticos, si proponemos algo tenemos que proponer también el para qué. Nosotros en su momento lo hicimos, creíamos que podía ser la sede del nuevo Orfeón, no sé qué tal. Puede ser cuestionable, minoritario o mayoritario, depende de cada uno, pero aquí no se plantea absolutamente nada. El viernes vamos a tener un pleno de presupuestos y no hay ninguna enmienda sin contenido económico que hable de la permuta de este edificio, porque ustedes también tienen dudas al respecto, por mucha moción que nos traigan hoy. Entonces, desde la responsabilidad de un gobierno, apoyar mociones con tantas incertidumbres no lo veo. Pero voy a señalar algo. Sin embargo, sí compartimos probablemente, decía antes también la señora Martín, y no me importa decirlo en este tema también concreto, que probablemente sí compartimos la necesidad de que este edificio, en manos privadas, pero con características singulares, patrimoniales, pueda tener una viabilidad razonable de usos lógicos.
y que por tanto quizás las administraciones tengamos que analizar o estudiar conjuntamente con la propiedad cuáles son las mejores opciones. Probablemente, en eso estaremos de acuerdo, pero creo que tal y como ustedes lo traen aquí, o todavía no está suficientemente trabajado el tema, o tiene incertidumbres muy amplias, o tiene situaciones de inseguridad que a nosotros no nos permite apoyar esta moción tal y como está. No nos cerramos a la permuta, que quede claro, siempre y cuando se despejaran esas incógnitas. Por lo tanto, le invito al señor Luis o a los ediles de Irabasí a seguir trabajando o a trabajar con nosotros en los caminos que crean adecuados o convenientes. Pero hoy por hoy esta moción, aprobarla me parecería que no es lo correcto ni lo adecuado porque las indefiniciones son mucho más altas que las definiciones. Eskerrik asko. Bueno, yo quiero añadir alguna cosa más, porque aquí ya el compañero Ernesto Gasco ha dicho bastantes cosas que comparto, en el sentido de que el que entremos en una dinámica de adquirir un edificio para el ayuntamiento solamente por la consideración de que el nivel de protección que tiene no se puede garantizar de otra forma, es un precedente que yo, desde luego, no voy a defender nunca, porque nos lleva pues a un escenario en el que al final uno tiene que incluso inventar contenidos después para llenar el edificio. Y evidentemente ideas tenemos todos. Pero como en el punto anterior, insisto, algunas cuestan más dinero que otras, o cuestan dinero. Y eso creo que también hay que tenerlo presente cuando se plantean cosas como estas. Yo lo he discutido además con ustedes, con Podemos también en el Parlamento Vasco, porque el mantra este de la permuta, pues lo llevo oyendo yo desde que fui a comparecer en el Parlamento Vasco, como si fuera cosa distinta. El que ahora, pues en lugar de pagar un precio en dinero, se haga en bienes. Sí, contablemente será distinto, pero al final al ayuntamiento le cuesta lo mismo. Le cuesta lo mismo. Y sin saber para qué, vuelvo al principio. Pero solamente quiero añadir un elemento más a esta moción de control que se presenta en este momento concreto a este ayuntamiento. Y es el de la defensa del interés municipal. Creo que es público y conocido que en este momento este ayuntamiento tiene dos pleitos vivos con la propiedad e intereses absolutamente confrontados. Y en esta moción de control, en este momento, un grupo municipal nos está pidiendo que hagamos incluso valoraciones de un edificio que pueden obrar en perjuicio del propio interés municipal. Y esto, a mí, además de no estar de acuerdo, me parece improcedente, inoportuno, incorrecto y no sé cuántas cosas más, por parte del grupo que lo propone, que no sé cuál es el motivo que realmente inspira el que en este momento esto se proponga aquí. Y lo dejo ahí. Ixteko txanda momentu honetan irabazi taldeak izango duke. Gracias por lo menos a los grupos que han decidido debatir. Efectivamente, contestando a algunas cosas que ha apuntado de Ernesto. ¿Para qué? En caso de permuta, si se permutaría con otro edificio de titularidad pública, en principio, que muy probablemente ya tendrían usos dentro. Entonces, una posibilidad es trasladar los usos del edificio en caso de permuta. Pero vuelvo a repetir, lo que queremos es que se pongan las cosas sobre la mesa. Dice que hay indefinición. Justamente el objetivo de esa moción es levantar eso, levantemos esa indefinición. Que el gobierno considere que no ve posibilidades de permuta. Yo lo que simplemente invito con esa moción es volver a hablar con ellos y decir, oye, ¿qué? ¿Hay algo que os interesa? O sea, exploramos que igual dicen que no, ¿vale? Pues si dicen que no quieren explorar eso, pues ya está, cerramos la puerta. Pero creo que hay que abrir esa puerta con ellos y decir, ¿veis alguna posibilidad? Sí, bueno, ¿cuál? Vale, pues valoramos, hacemos cálculo qué implica. Y sobre esa acusación latente de que estamos haciendo el juego del azar, básicamente, porque es lo que quiere decir el alcalde cuando dice traer esto en este momento. Primero, lo de las sentencias ahora ya no entiendo, porque el concejal de urbanismo dice que confía en que sean favorables al ayuntamiento. Entonces ahora se nos acusa
de llevar esto ahora porque hay un peligro con los recursos. Pero cuando el gobierno vasco, a menos el PNV y PSE, decide abandonar la protección del edificio, cuando el PNV, negociando, hablando con Alsade, dice, sí, igual vemos bien un cambio de uso de la parcela y hacer un cambio de plan general, ¿quién está haciendo el juego de la SADE aquí? Realmente pregunto. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, eta beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, boto azalpen txandan, ez dakit talde popularrak ez, bai, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros nos hemos abstenido no porque estemos en contra ni negamos la posibilidad de que en un determinado momento, si se demuestra una necesidad, se pueda proponer una permuta. De hecho, nosotros también hemos propuesto una permuta para dar respuesta a las necesidades de satisfacción del Francisco Escudero, del Conservatorio de Grado Medio. Pero, bueno, nosotros pensamos que la propuesta de permuta tiene que ir de alguna forma apuntando a un posible uso del propio edificio. Y en segundo lugar, el segundo elemento que nos ha llevado a abstenernos es se pide una cuantificación del gasto público puntual y anual que implicaría caución identificada. Esto no se suele dar con otro tipo de edificios, no se da. Y en este caso también nos parece que es algo distinto a lo que se está pidiendo con otro tipo de edificios, con lo cual, bueno, pues sin negarnos a que se pueda realizar una permuta si efectivamente el destino de la permuta es satisfacer una necesidad de interés público, como podría ser el Francisco Escudero, pues obviamente en ese caso podríamos y entraríamos adecuada la misma. Tal y como está formulada la propuesta, nos ha parecido más correcto abstenernos. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 9. kontrol mozioa, Amaia Martinek aurkeztua, Donostia Irabaziko. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia en relación con la necesidad de facilitar el empadronamiento a personas en situación sin hogarismo. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak egina, etxerik gabeko pertsonei erroldatzea errazteko premiaren gainekoa. Bai, Irabazi taldearen txanda. El padrón municipal se considera prueba de residencia y de domicilio habitual, pero no solo por eso tiene importancia el acceso al empadronamiento, sino porque la práctica se convierte en un elemento esencial para poder cumplir requisitos de acceso a los derechos fundamentales jurídicamente reconocidos y a los servicios públicos existentes actualmente en Euskadi. En Euskadi, a pesar de la legislación vigente en nuestro territorio, hay que decir que todavía hay más de 2.300 personas en situación de exclusión residencial. También hay que decir que el nivel de gravedad de exclusión de estas personas puede ser variable. Algunas están afectadas de exclusión residencial grave y otras, bueno, tienen otros tipos de exclusión residencial. Son hombres y mujeres que no tienen cubierto su derecho a la vivienda, y lograr el acceso, sostén y garantía de los derechos fundamentales para las personas en situación de sinhogarismo o exclusión residencial grave es una reivindicación fundamental y una obligación de todas las instituciones públicas. Y es en este contexto en el que el Parlamento Vasco, recientemente, en 15 de junio de 2017, aprobó un acuerdo mediante el cual se van a analizar en profundidad las dificultades que pueda haber de acceso al empadronamiento por parte de una comisión parlamentaria e institucional. Nos parece interesante que en esta línea el Ayuntamiento también investigue qué medidas se pueden tomar para poder facilitar el acceso al empadronamiento a las personas aquejadas de exclusión residencial en todas sus formas. Y es por ello que hemos querido traer esta moción hoy al Pleno, en el
que pedimos que, aparte de garantizar el acceso al empadronamiento tal como lo exige la ley, al conjunto de personas que se encuentren en situación residencial, de exclusión residencial, tome medidas para publicitar dicho proceso mediante herramientas que garanticen que toda la población de Donostia pueda conocerlo y, en consecuencia, poder ejercer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, garantizando también la accesibilidad de la información pública mediante el uso de herramientas de lectura fácil. Eskerrik asko. Bai, gero, EH Bilduk, bai. Bai, egunon, gure bozka azaltzeko, lehenengo puntuari baiezko bozka emango diogu, ados gaudelako mozionen helburuarekin eta errolda eskubideak, beste eskubide batzuen atea irekitzen duelako, baina bai adierazi nahi dugula, uste dugula hau gaur egun egiten dela eta inkluso akordioak daudela Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Lanbiderekin, pertsona batzuk, bazterkeria egoeran dauden pertsonak hainbat lekutan erroldatzeko, abegietxeetan, pisu tutelatuetan, egoitzetan, eta errolda horren bidez diru laguntzak lortu ahal izateko. Beraz, agian hobetu daiteke, baino bai aipatzea Euskal Herrian behintzat hau duela urte asko egiten dugula. Bigarren puntuan abstenitu egingo gara, uste dugulako gizarte zerbitzuen bidez eta esmusaren bidez, urgentziazko zerbitzuen bidez gestionatu beharreko baliabide bat dela eta beraiek definitu behar dutela informazioa emateko erramienta egokiena. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak ez da ere. Izteko txanda irabazi taldeak eta puntuz-puntuzka eskatu dezute ez, bai. Dice mucho de la nueva gobernanza que quite de facto el derecho a la réplica a los grupos proponentes, porque, claro, ya me dirá usted que le voy a replicar, señora Sarromán, o voy a replicar al Grupo Socialista si ni siquiera toman la palabra. Sabemos que se están haciendo muchas cosas en el ámbito de la exclusión residencial, en facilitar el acceso al derecho al empadronamiento, pero nuestra línea de moción va en la línea de que, creemos que es importante explorar, facilitar, ayudar, ver qué se puede hacer entre todos y todas. Y este era, no otro, el motivo de esta moción. Y nos hubiera gustado que por lo menos la señora Sarromán, la concejala delegada de Bienestar Social, nos hubiera dado su opinión al respecto y no lo haga en la explicación de voto, que es cuando yo no lo puedo replicar. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Botaziora pasatuko gera, mozioak 2 puntu dauzka eta beraz banan-banan bozkatuko ditugu. Lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, eta ez dakit talde popularrak zerbait esan nahi duen, bai? Muy rápidamente, la portavoz de Irabasi ha dicho que su propuesta lo que quería era facilitar y explorar, pero el texto pone garantizar. Y es una diferencia tan enorme que, claro, que pues, por lo menos en castellano lo entendemos muy claro. No podemos respaldar eso. Estamos de acuerdo con que hay que facilitar, con que hay que ayudar, y en eso están las administraciones, y nos consta que este ayuntamiento, pero una cosa es facilitar y otra garantizar. Bai, eskerrik asko. Talde jeltzaleak orain. Bai, mila esker presidente jauna, pues guk ezezko boto eman diogu porque se nos ha presentado el exactamente mismo texto en la moción que el día de la interpelación y en comisión de pleno le expliqué perfectamente, tal y como le ha recordado la señora, exactamente el mismo, la señora Duarte, que es algo que se hace, que es legal, o sea, la legalidad nos obliga y es algo que se está haciendo. Aceptar esta moción implicaría reconocer algo que es falso. En este ayuntamiento se está procediendo a empadronar algo que no hace el Departamento de Acción Social, sino que hace otro departamento. El Departamento de Acción Social, como ya le expliqué, lo que hace es garantizar en casos difíciles que la persona dice quién es y que vive permanentemente en Donostia. Horregatik ezezko botoa. Ezin dugu onartu
que se nos diga que no estamos cumpliendo algo que estamos cumpliendo. Y yo invito a cualquiera que compare los dos textos. Bai, eskerrik asko. Ohartxo bat puntu honetara jatuta, zetik ikusten ari naiz uste baino gehiago luzatzen ari garela. Nire estimazioen arabera 3:30 aurrera joan gaitezke, gelditzen zaizkigun puntuekin eta orduan eten egingo dut ordu bietan. Ordu 2:30 bozeramaile batzorde bat deituta daukagu. Ordu bitan. Ez dakit, Bueno, ordu bat aterdietan moztuko dut orduan, bozeramaile batzorde egiteko, eta gero 3 arte etxingo dut, plenoarekin berriro hasteko. Ordu bat eterdietan deitu dugu bozeramaile batzorde bat, pentsatuz plenoa lehenago bukatuko zela. Momentu honetan goazen erritmoan, 3:30 goaz, eta hortik aurrera. Orduan, etengo dugu ordu bat eterditan, bozeramaile batzorde egingo dugu, eta gero 3 arte denbora emango dugu bazkaltzeko. Batzuk ordu eta erdi izango dute, eta bozeramaile batzordean gaudenak gelditzen zaiguna. Orduan horrela egingo dugu, eta aurreratzen dizuet, igual ez dezutedako aurre ikusi, baina ikusten dut oso aurrera goazela. Hurrengo puntura pasatzen gara orain bai. Gai zerrendako 10. Irabazi Donostia udaltaldeko zinegotzi Loik Alejandrok aurkeztua. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia relativa a campañas de comunicación con valor añadido. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua balio erantzia duten komunikazio kanpainei buruzkoa. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Vamos a hablar, como lo denomina así la portavoz de H. Bildu, del bichito. En el mes de noviembre pudimos conocer la campaña de comunicación municipal que se llama Goazen Donostia. Y bueno, en general, las campañas de comunicación desde las instituciones sirven para sensibilizar a la ciudadanía sobre determinados aspectos o problemáticas, como por ejemplo las campañas que se hacen desde el ayuntamiento contra la violencia machista, campaña que se ha hecho desde el ayuntamiento sobre seguridad en la vía pública. Otras campañas sirven para aportar una información útil y directamente utilizable por la ciudadanía, como por ejemplo campañas de la Diputación sobre el uso de servicios sociales, campañas sobre la programación de fiestas, de eventos del Día de Euskera, campaña desde el Ayuntamiento, concretamente desde Medio Ambiente, sobre el uso de pañales reutilizables. Sin embargo, la campaña Goazen Donostia, que finalizó hace pocos días, el 18 de diciembre, no aportó ni datos útiles y directamente utilizables por la ciudadanía, ni información para sensibilizar a los y las donostiarras sobre determinadas problemáticas. En comisión, el concejal delegado de Hacienda explicó que la campaña tuvo una duración de poco más de mes y medio, que costó un poco más de 133.000 euros y que los objetivos fueron: 1, dar a conocer la gestión del ayuntamiento y sus principales proyectos; 2, hacer públicos los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad, lo que es un poco decir lo mismo que el punto 1, pero de otra forma; y 3, compartir los distintos valores que tiene la ciudad. Pues analizando un poco lo que se ha producido y lo que hay en Internet y en la calle, comentar que existen, por ejemplo, 7 vídeos publicados en el marco de esa campaña: 1 de presentación de la campaña, normal; 3 sobre el Día de la Euskera; 1 sobre la maratón y 2 sobre obras concretas. Consideramos que es una información que la ciudadanía ha podido conocer con mucho más detalle y conocer de sobra por los medios de comunicación, por los canales habituales de toda la vida que tiene el ayuntamiento y el gobierno en concreto. Las ruedas de prensa que hace, las notas de prensa, la información en la web y todo lo que sale en los medios de comunicación. Quiero decir con esto que, por ejemplo, lo que se puede sacar de información sobre la maratón o una de esas 2 obras que se ha hecho un vídeo, pues la información es mucho más importante con un artículo de prensa, por ejemplo, o con una rueda de prensa, lo que se viene haciendo siempre. Entonces tenemos muchas dudas sobre el valor añadido de esa campaña, sobre esos aspectos. En las redes sociales, concretamente, para centrarnos en ese canal,
La campaña se resume básicamente en añadir el hashtag Goazen Donostia en comunicaciones que, de no haberse hecho la campaña, se harían de todas formas. Ahí también vemos poco valor añadido. En definitiva, nos parece inadecuado gastar más de 133.000 euros de dinero público, que es dinero de todos y todas, para realizar una campaña que tiene a nuestros ojos demasiado poco valor añadido a la ciudadanía, ya que no aporta, y repito, no aporta datos concretos, prácticos y directamente utilizables por la ciudadanía, y tampoco sensibiliza sobre una problemática importante dada. Y por eso pedimos en esa moción de control que básicamente invitamos al Gobierno a no realizar otras campañas de este tipo y a que todas las campañas que se produzcan tengan o un objetivo de aportar datos directamente utilizables y prácticos para la ciudadanía o sensibilización sobre una problemática dada como puede ser la violencia machista o lo que se viene haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde Popularrak, gero, EH Bilduk, bai. Bilar Santo Tomas negua heldu da. Eta negua ailegatzen denean, taberna askotan jartzen dute salda badago, baina zuek jarri behar dezutena da, kea badago. Kea saltzen duzuelako, kea ondo saltzen duzue. Eta urtea bukatzea doazela eta doala barkatu, horriak banan pasatzeko unea da, eta hau prestatzeakoan konturatu gera zuekin urtea motz gelditzen dela. Porque este gobierno vende humo, y lo demuestran las hojas del calendario, que suelen ser 12, pero es que con ustedes hacen falta más. Y me explico, empiezan en enero del 16 con este. Bueno, vamos a olvidarnos del año pasado y en enero del 17 con este. Y dices, ya, pero es que esto no empieza aquí, es que esto empieza ya en septiembre, octubre del año pasado. Empiezan a darle vueltas al logotipo, al barco, a este barco que tenemos ahí atrás y allí. Y bueno, y allá arriba también, pero le dan más vueltas. Y entonces guasi ginen galdetzen, zertan ari zeate, ez da logotipo aldaketa, ari gera irudi korporatiboa lantzen. Vale, eta eta hartan ailegatu zen bandoa, ez da bandoa, da azalpen bat. Eta otsailean, honen arira, bandoa etzen bando hau, esan genitu hitzak, oraindik gaur indarrean daude. Udal gobernuak itxurari ematen dion garrantzia, itxurari eta ez edukiari, ez bihotzari, hori ezin da, ezin da parekatu. Kontua da, que el barco ha ido menguando en olas y en velas, en el gobierno de la nueva gobernanza y la participación. Y cuando todavía estábamos entre el verano y el otoño intentando averiguar este lío, esta sopa de logos y cuánto nos ha costado cambiarle el vestido al barco y cómo se encaja todo esto, pues entonces empieza a pasearse un bichito por la ciudad, por distintos medios de comunicación y decimos, oye, ¿y esto, esta salsa? Porque este bicho que anda por aquí, por allí, hablando en idiomas, diciendo cosas, ¿esto cuánto nos ha costado? 22 millones de pesetas de las antiguas pesetas, eso nos ha costado el bichito este que anda por aquí y por allí. 133.000 euro, bai? Incluso dago bat, hemen ez da oso txukuna atea, baina hau da Rosa Bildu, esaten du, etxea, eta non bai da txomineneako etxeak iragartzeko. En fin, benetan zalantza gelditu zaigu, zenbat kostatu den, badirudi argitu degula, 133.000 euro hoiekin, baina hau zentzuduna da, benetan. Hau ez da autobomborako kanpainetan diru publikoa zautzea, eta autobomborako kanpainak benetan existitzen dira, Osea, legez araututa dagon zerbait da. El Gobierno vasco aprueba la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional del País Vasco, ley que prohíbe la publicidad para hacer el autobombo, ez den nik esaten, hola iragarri zen bere momentuan. Nik uste dut benetan honen inguruan azalpe handiak eman behar direla, denok oso ongi ikusi dugu, kea azaltzen baduzuela, mesedez, ian noiz jartzen zeaten lanean. Zeren gero, etxeak hutsak gelditzen dira, eta ez dago
hoiek gestionatzeko denborarik. Bitxitoa paseatzen jartzeko denbora bai. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak, bai? Bai, egunon. Bueno, nos situamos en enero aquí en este pleno. Irabazi, el grupo proponente de la moción, nos propone hacer una campaña de concienciación sobre el reciclaje en general y la recogida de aceite doméstico. Ese mismo pleno nos propone también otra campaña para dar cuenta a la ciudadanía de los proyectos de aparcabicis. Igualmente, en ese mismo pleno, Irabazi también nos propone otra campaña para incrementar la comunicación de Estrategia Clima 2050. En febrero, otra proposición de un plan de comunicación sobre el Plan de Acción para la Energía Sostenible. Marzo, otra campaña de comunicación sobre el ahorro de energía doméstica, hogares con menos CO2. El mismo mes de marzo, hacer un folleto, ¿para qué? Para dar a conocer la situación de las 3 parcelas con amianto en alza. Abril, otra vez estamos en lo mismo, que hay que hacer una campaña para sensibilizar en contra del maltrato animal. Junio se conoce, mayo y junio no hubo nada de ustedes, pero julio 2017 otras 2 campañas se nos proponen, una para visibilizar la precariedad laboral y otra para la concienciación sobre desplazamientos saludables. Pasamos a septiembre, una campaña para difundir los materiales editados con criterios de lectura fácil. Octubre del 2017, otra campaña más. Nos proponen que hagamos más campañas, plan de sensibilización sobre delitos del odio. Bildu, por su parte, no voy a leer todas, tampoco me quiero pasar aquí toda la mañana leyendo todas. Bildu tiene otras 5 campañas que nos han propuesto que realicemos. El Partido Popular también, pues en la medida de sus intervenciones, pues otras 7 en estos 11 primeros meses. 22, 23 campañas, 2 por mes. Es decir, bueno, no sé si tendría que haber un bichito o una cuadrilla, porque claro, para hacer todas estas campañas yo ya supongo que haría falta una cuadrilla de bichitos para todas estas campañas. Entonces nosotros hacemos una campaña que, bueno, en cualquier caso es modesta, no es una gran cantidad de dinero. Si hablamos en pesetas, sí, pesetas, cualquier cosa que tratemos aquí es muchísimo dinero en pesetas. En euros tampoco es para tanto, 133.000 euros, en los cuales, pues, ¿qué hacemos? Pues informamos, porque creemos que nuestra ciudadanía tiene derecho a ser informada de en qué nos gastamos su dinero. Queremos que sepan en qué nos gastamos su dinero. Y por eso informamos y compartimos nuestras actuaciones de gobierno y además también los proyectos más importantes, proyectos relacionados pues con los transportes, con el transporte, con el tema de bicis, con el tema de topo, también con el tema de la paseante metro, ¿por qué no? Con el tema de la vivienda, para que nuestros ciudadanos sepan qué hacemos en vivienda, cosa que, en fin, antes no se podía informar porque como no se hacía nada, pues difícilmente se podía informar de lo que se hacía. Pero bueno, dicho sea de paso, también en relación con los bidegorris, en relación con la atención a personas mayores, Donostia Lagun Koia, etcétera, la ciudad saludable, deporte, etcétera, etcétera. Y bueno, claro, se nos dice pues eso, que esta campaña no tiene valor añadido. Nosotros sí que creemos que tiene valor añadido porque efectivamente damos a conocer a nuestros ciudadanos lo que hacemos para que sepan, como digo, en qué gastamos su dinero, porque entendemos que esto es lo que hay que hacer. Y por lo tanto, bueno, no compartimos ni la descripción ni la propuesta concreta de la moción de control y por lo tanto votaremos en contra. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, Irabazi taldeak dauka. Vale. Bueno, primero, gracias a los grupos que han participado en el debate. Jaime, sí, nos ratificamos en todas y cada una de esas campañas que hemos pedido. ¿Y por qué? Porque son campañas que, o aportan datos directamente utilizables por la ciudadanía, típicamente la campaña Hogares menos CO2, eso es importante para la ciudadanía, es una información útil para la ciudadanía, o son campañas que tienen como objetivo sensibilizar, orientar los comportamientos y las actitudes. Típicamente, una campaña sobre la estrategia clima nos parece importante. ¿Por qué? Porque es un reto de ciudad y hay que hacer una campaña sobre esto. Las campañas, lo siento, las campañas, nosotros creemos que no sirven para informar, solo para informar. Las campañas, vuelvo a repetir, sirven para dar datos directamente utilizables o para sensibilizar y orientar las actitudes y comportamientos. Vale, la campaña de Goaz en Donostia para informar que sí, en nuestra ciudad tenemos una especial atención a la gente mayor. ¿Y qué? ¿Y qué más?
Y nada más, o sea, se ha quedado en esto. Y en cada uno de los puntos, o sea, tenemos un vídeo con un personaje que de hecho es un plagio de una, esto lo puede encontrar en internet, plagio de un logotipo de una revista online. Y esto ha costado 133.000 euros. Y realmente, bueno, a mí me parece bien. Si el gobierno es muy orgulloso de esa campaña y le parece estupenda y muy útil para la ciudadanía, perfecto. Nosotros no tenemos esta percepción. Nos da la sensación, como decía Amaya, que hay un alto componente de autobombo, como esa campaña que hizo Diputación sobre gastamos tanto en subvención para las empresas y el emprendimiento. ¿Y dónde está? No hay ni un número de teléfono para decir, llama a este número para pedir la subvención. Es que ¿para qué sirven esas campañas? Bai, eskerrik asko. Botatu ingo dugu. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak ez da onartzen. Eta ez dakit botoa azalpen, bai, talde popularrak nahi du. Gracias, otra vez. Bueno, hemos votado que sí, obviamente, porque compartimos lo que ha propuesto el grupo Irabazi y además me alegra enormemente que el señor concejal de Hacienda haya repasado las mociones, que da igual, que una prueba en ninguna, de los grupos de la oposición, donde se solicitan una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con una D, que yo pensaba, porque yo estuve en la exposición que hizo el señor Viles con respecto al logo del Ayuntamiento de San Sebastián, que era para informar a los ciudadanos y unificar los criterios tal cual, y de repente sale una D. O sea, teníamos el logo del Ayuntamiento de San Sebastián, porque Donostia Quirola tenía su propio logo, tal. Bueno, yo entendí todo eso en aquella exposición, que esa fue de 45.000. Y ahora de 133.000 para esto, que encima una D, que además que yo sepa, San Sebastián tiene San Sebastián Donostia, o sea, que fuera sido la D con las SS, pues igual, pero solo la D, que no tiene nada que ver con el barquito y con nuestro logo del Ayuntamiento de San Sebastián. El logo del Ayuntamiento de San Sebastián es ese. Y si es ese, eso es lo que tenemos que transmitir a los ciudadanos. Estamos en turno de explicación de voto. Por eso hemos votado que sí, porque la campaña que ha hecho el alcalde no nos gusta nada. Pues muy bien. Así está bien, pero todo lo demás sobraba. Gracias. ¿Hay alguna explicación de voto más? No, pues pasamos al siguiente punto. Eskerrik asko. Hamaikagarren kontrol mozioa irabazi Donostia Udaltaldearen bozeramaile Amaia Martin Gariñak aurkeztua administrazio kontseiluetan. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua administrazio kontseiluetan parekidetasuna bermatzea dela eta moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre paridad en los consejos de administración. Bai, eskerrik asko. Pues ahora toca hablar de igualdad y en concreto cómo se traslada esa idea que tenemos, creo que compartimos todos y todas nosotras, ¿no? Cómo se traslada al día a día a la realidad. La participación de las mujeres en todos los ámbitos de decisión, tanto políticos como empresariales, es un elemento clave para la consolidación tanto de la democracia como del propio desarrollo económico. En Euskadi, sin ir más lejos, la Ley Vasca para la Igualdad contempla medidas cuyo objetivo es aumentar la presencia de mujeres en aquellos ámbitos en los que estén infrarrepresentadas. Además, el tercer Plan de Igualdad para Mujeres y Hombres en 2014-2018, en su línea de intervención relativa a la gobernanza, plantea una serie de objetivos entre los que destacamos la necesidad de integrar el principio de igualdad en la actuación administrativa, así como garantizar la aplicación de las medidas recogidas en la ley que hemos mencionado antes, la Ley de Igualdad Vasca. Tal y como hemos señalado, que instaba a promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección. Por eso hemos traído hoy esta moción en la que solicitamos al Ayuntamiento, como agente que entendemos corresponsable en este tema, ponga en marcha las medidas oportunas para que la paridad sea una realidad en todas aquellas empresas en las que la corporación tenga representación, contribuyendo con ello a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
y concretamente pedimos que lleve a cabo las acciones oportunas para garantizar la paridad de género en los consejos de administración, tanto empresas municipales como aquellas participadas y las que tenga presencia la corporación municipal, que haga un diagnóstico sobre la composición de género de tales órganos de decisión y un informe que contenga las acciones a llevar a cabo, así como los plazos para desarrollar tales acciones para que permitan paliar la desigualdad de género en los puestos de toma de decisiones citados. Y, por último, que avance la materia y supere la barrera 40-60 considerado hasta ahora como equilibrio de género para alcanzar la paridad. De tal manera, se plantea que para alcanzar la paridad en los consejos de empresas municipales y participadas se compongan de un 50-50 de hombres y mujeres sin que ello sea óbice para que las mujeres puedan superar dicho porcentaje. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Gero, EH Bilduk, bai. Bai, kaixo eta eskerrik asko. Irabaziko kideak azaldu duen moduan, erabakiak hartzeko guneetan, emakume eta gizonen arteko parte hartze orekatua edozein gizarte demokratikoren aurretiko baldintza da. Eta horrelaxe baieztatzen da, udalbatza honek onartu duen berdintasunerako Europako gutunean, non tokiko gobernuei eskatzen zaie beharrezko neurriak eta estrategiak hartzea, emakume eta gizonen ordezkaritza eta parte hartze orekatua sustatzeko erabakiak hartzen diren tokiko esparru guztietan. Hala ere, ahaleginak egiten diren arren, helburutik oso urruti gaude eta etxetik hasi beharko dugu aldaketa hori ere egiten. Izan ere, ezin dugu ahaztu, udalgintzan, Euskal Erkidegoko udaletako 24,7% soilik daudela emakume alkateak, eta Euskal Herritarren 18,82% ordezkatzen dutela. 2015an alderdi politikoek 22,58% soilik aukeratu zituzten emakumeak hauteskunde zerrenden zerrendaburu. Honekin guztiarekin, administrazioaren ardura inork ez du zalantzan jartzen, eta horrelaxe xedatzen da, Amaiak aipatu duen bezala, Eusko Legebiltzarrak onartutako emakume eta gizonen berdintasunerako 2005ko legean. Eta baita, 2014an onartutako Gipuzkoako emakume eta gizonen berdintasunerako foru arauan. Non bertan jasotzen den, ordezkaritza edo saketa orekatua ulertuko dela, dena delako multzoan emakume eta gizonen presentzia bermatzen denean, eta sexu bakoitzeko pertsonak ez direnean pertsona kopuru osoaren 60% baino gehiago eta 40% baino gutxiago. Datu horiek argi adierazten digute, 40% behartu aurretik, bestelako neurri batzuk hartu behar direla. Adibidez, parte hartzea eta bizitza familiakoa uztartzea ahalbidetzen duten neurriak hartuz, ordutegien eta lan metodoen eta herritarrak laguntzeko sistemen bitartez, edo eta hiriko emakumeen ahalduntzea eta parte hartze soziopolitikoaren sustapena ahalbidetzen duten ekintza espezifikoak ezarriz. Hori dela eta alde batetik irabaziri eskatuko nioke puntuka bozkatzeko, eta zentzu hortan adierazi atzetik aurrera hasiko naiz, 3. puntuan abstenitu egingo garela, 2. puntuari dagokionean ere abstentzioaren alde joko dugu, ezinbestekoa ikusten dugulako udaleko osaketaren inguruan genero azterketa bat egitea, baino gogoan hartu behar dugu 2018an gaudela berdintasunerako 3. plana ebaluatzen eta ebaluazio horrekin batera ere 4. plana egiteko diagnostikoa egin beharko dela. Hortaz, ulertzen dugu, Amaiak aipatu duzu bezala, gobernantzako atala daukagu eta gobernantzako atal hori beharrezko moduan aztertuko dela eta dagozkion neurri zuzentzaileak edo egokia proposatuko direla 4. plan horretan. Hori dela eta abstenitu egingo gara, ez bai dugu ikusten bestelako azterketarik egitea, ez gutxienez momentu honetan, 3. plana ebaluatu eta 4. egitera goazen horretan.
Eta horiek horrela, lehen puntua babestuko dugula bai aurreratzen dut, eta udalbatza osatzen dugun talde guztia babesteko arazorik izango ez dugula ulertzen dut. Guztion konpromisoa eta ardura bai da gizarte parekideago bat sustatzea, eta hori bai da 21. mendeko erronka guztiak maila berean egotea, izan gizonezkoa, ala izan emakumezkoa. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Tuñike. Berriro. Bueno, esta es una moción de control sobre cuyo contenido ya hablamos también en las comisiones previas al Pleno. Y se está pidiendo la paridad en los consejos. El primer punto, que el que acaba de decir H. Bildu que apoyará, lo que solicita garantizar la paridad de género en los consejos de administración, tanto en empresas municipales como aquellas participadas y en las que tenga presencia la corporación municipal. Yo he hecho un contraste con las técnicas del departamento, todas ellas técnicas de igualdad, y tengo que reiterar que los nombramientos que se hacen en los consejos de administración de las empresas públicas, en las que todos los representantes son municipales, no los designa un grupo político, sino cada grupo político designa a quien le parece. Hay veces que se designan a 2 personas, se puede optar entre 2 personas de diferente sexo, hay veces que solo se designa a una persona. Hay otras empresas, otros consejos de administraciones que el ayuntamiento está participando con otras instituciones. Entonces es cada institución quien nombra, y de la misma manera a veces tiene que nombrar una institución a representantes de distintos partidos políticos, y hay veces que también hay que nombrar 1, 2, 3, números pares, números impares. Hay veces que incluso hay agentes diferentes a la propia administración. Es muy difícil. Y yo, como concejala delegada, yo no le puedo decir a ningún partido y a ninguna entidad a quién tiene que designar. Pienso que los principios de igualdad tienen que estar también asumidos dentro de cada una de estas organizaciones y sobre todo cuando estamos trabajando con la administración pública. Entonces, técnicamente se me ha dicho que se desconoce una fórmula con la que todo esto se pueda llevar a cabo. Y el sentido de nuestro voto, por eso, no va a ser el de apoyar la moción. Y no lo vamos a aprobar por falta evidente de cumplir con las garantías existentes a la hora de poder lograr o conseguir los objetivos que se plantean en la moción. Pero apreciando y agradeciendo el interés y el de esta concejala socialista en la mejora de las políticas de igualdad del Gobierno municipal, también le agradeceríamos el poder colaborar con ustedes y los demás grupos municipales en el estudio y análisis de medidas o acciones que de verdad sean más concretas y que puedan ser consideradas como viables, operativas y además oportunas, y puedan diseñarse para centrar mejor la línea de trabajo. Así que en este sentido dejo las puertas abiertas para seguir trabajando en esta línea. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez. Eta izteko txanda irabazi taldeak dauka. Bueno, pues lamentando que no se vaya a aprobar y lamentando que la respuesta de la concejala delegada, entre otras, vaya a ser que, bueno, es todo muy difícil y no podemos hacer gran cosa. Ni tampoco se diga que se van a poner en marcha o se van a estudiar medidas, como ha mencionado la compañera H. Bildu, para facilitar precisamente esa paridad y, sin embargo, hacer recaer el peso, la responsabilidad de que haya una paridad efectiva sobre los grupos municipales. Pues hay muchas cuestiones por las cuales no se puede garantizar, y simplemente es que... Bai, bozketari ekingo diogu, 3 puntu dira, eta puntuz-puntuzka eskatu da. Beraz, denengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen. Eta orain boto azalpen txandan, ez dakit talde popularrak hitza hartu nahi duen, ez, talde jeltzaleak ere ez, eta honen bestez orain etengo dut, 5 minutu barru bozeramaile batzordean elkarrikusiko gera, eta 3etan hemen berriro. 3 arte bai. Damos por finalizada la primera parte del pleno ordinario. En esta ocasión tenemos 1h30 de descanso. Nos vemos a las 3 de la tarde. Onegin, ondo bazkaldu, gero arte.
Hasiera emango diogu berriro ere plenoari, eta jarraituko dugu, hain zuzen ere, 12. Damos comienzo con la moción de control número 12, concretamente que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre la información a los grupos. 12. kontrol mozioarekin hasiko gea atzaldeko txanpa hau, kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, taldeei eman beharreko informazioa dela eta. Irabazi Donostia sobre la información a los grupos. Bai, Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsalde on denoi. Bueno, es una moción bastante sencilla y corta, y tiene que ver con el traslado de información a los grupos. Son numerosas las ocasiones en las que los grupos, incluido, me atrevo a decir, incluido a veces uno de los dos grupos socios de gobierno, que hemos podido conocer a través de la prensa, pues a veces informes, a veces proyectos o datos de la gestión municipal elaborados por el ayuntamiento o por empresas encargadas por este. Sin ir más lejos, dos ejemplos muy concretos, la que ya mencionamos anteriormente en el debate sobre otra mención, la encuesta de percepción ciudadana o el propio proyecto de presupuesto para el próximo año, que han sido presentados antes, o sea, primero a la prensa que a los grupos de la oposición. Entendemos que los posicionamientos políticos son comunicaciones exclusivas de cada grupo y que por lo tanto pues, los demás grupos no tienen por qué saber de antemano antes de qué se trata, antes de que se haga pública la comunicación. Pero en cuanto a otra tipología de información que calificaría de, como decía antes, de todo lo que se trata de informes, proyectos o datos que tienen que ver con la gestión municipal como tal, creemos que el trato debe ser diferente y consideramos más correcto que los grupos municipales, todos los grupos municipales, conozcan su contenido antes de que se presenten públicamente. Y a ese respecto, me gustaría resaltar que un ejemplo a seguir es lo que se viene haciendo de forma bastante habitual en el seno de Donostia Cultura, donde la concejala delegada de Cultura pues, es bastante habitual que presente a los grupos en el seno de Donostia Cultura asuntos que tienen que ver con la gestión municipal, en este caso de la gestión cultural, asuntos trasladados a todos los grupos antes de que salga públicamente en prensa y eso. En comisión, en el debate, Juan Ra Viles, concejal delegado de Transparencia, intuyo que tomará la palabra luego, comentaba que era difícil incorporar ese tipo de consideración en alguna norma y efectivamente estamos de acuerdo. Sin embargo, nos gustaría resaltar que existen también en el funcionamiento de esta corporación algunas reglas que no son escritas y que son compartidas y que a todos los grupos les parece bien. Un ejemplo es la repartición o sea, el intento de que cada grupo tenga representación en las sociedades públicas. Por ejemplo, es un ejemplo donde no hay una regla escrita, nada lo obliga, pero es una especie de regla no escrita compartida por todos y todas. Entonces, lo que nos gustaría proponer en este caso es una moción, porque el formato es el que es una moción de control dirigida al gobierno, pero lo que nos gustaría es que esto se pudiera transformar en una especie de costumbre ahora y a futuro, de que en temas exclusivamente de gestión municipal, cuando se va a presentar un proyecto, un informe o datos, que se traslade la información a los grupos, a todos los grupos de la corporación, antes de hacer la presentación pública. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Talde Popularrak gero, Bilduk. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin esatea planteatzen den oinarriarekin bat gatozela. Egia da, nik uste dut talde guztiok momentu desberdinetan kexu izan gerala, berri jaso degulako
guztion ustez importanteak ziren gai, txosten eta barren inguruan berri jaso degula, prentsaren bidez, berandu, gainea gero eskatzen zaizkigu iritziak eta ez daukagu txostena bera, eta hor badagola zer hobetu, eta hortan bat gatoz talde proposatzailearekin. Ez bakarri badagola zer hobetu, baizik eta gobernuak jaso duela, legatuan, eredentzian jaso duela nola hobetu daiteken, bai? Eta hori da hemen aipatzen den eredua, naizta eredu honetan ere, uste dugu gehiago sakondu daitekela. Hori esan da, dago kontu bat, igual ez deguna ehuneko ehunean konpartitzen, eta da, se expresa en la moción que hay que entregar a todos los grupos municipales el contenido que se piensa presentar a los medios antes de que se realice dicha presentación. Bueno, para este grupo, el norte, lo que realmente tendría que hacerse sí o sí es pues que el contenido de las cuestiones importantes y la facilitación de esos contenidos, esos informes o lo que corresponda en cada momento, sobre todo lo principal es que estén, que se presenten ante a la ciudadanía en su totalidad, en su plenitud. No solo los titulares o no solo un extracto de esos informes. De hecho, el propio Grupo Irabasi en más de una ocasión ha traído mociones aquí en ese sentido que hemos avalado, porque efectivamente no vemos con buenos ojos que si hay un informe se comuniquen solo los resultados que entiende el Gobierno que son de ese informe, sino que se facilite el informe al completo. Y eso sí que nos parece que es sí o sí algo que hay que cumplir, que el Gobierno tiene que cumplir y que quien corresponda en cada momento, porque eso es la base de la democracia participativa, esa información que tiene que ser fácil de acceder, fácil de recoger, fácil de interpretar y de analizar, y ahí sí. Pero, todos pues nos ha dificultado un poco darle el sí rotundo, porque entendemos también que lo mismo en la gestión de los grupos del Gobierno como en la gestión de los grupos de la oposición, igual hay momentos que el factor sorpresa bien entendido, que igual no es el mejor ejemplo este Gobierno, pero bueno, el factor sorpresa bien entendido, pues está bien y a lo mejor hay que guardarlo. Y de hecho, en ese factor sorpresa, Donostia Cultura sí que ha sido novedoso, lo que ya se empezó antes y lo que normalmente a veces se continúa haciendo, aunque no sé si con la asiduidad que se debiera, pero bueno, a veces se hace. Y eso, pues, entonces nos ha parecido que era demasiado redonda para darle un sí rotundo, porque igual nos estamos metiendo en unos compromisos que desde luego no sé si seríamos capaces de cumplir ni siquiera los propios grupos de la oposición. Tabukatzen. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Yo, antes que nada, quería empezar diciendo que los informes, datos y proyectos son de acceso de todos los concejales y también de los informes técnicos, no sé hasta qué punto, pero los datos y los proyectos también por parte de la ciudadanía y además colocado en canales públicos. Digo, por si alguien que nos escucha tiene la duda. Decía el señor Alejandro que esto era una moción sencilla. Yo no creo que es sencilla, como lo han dicho claramente desde H. Bildu, pero es que además lo que sí creo es que es clarificadora, ¿no? Esclarece muy bien qué es por qué se entiende Irabasi por el derecho de comunicación e información de los demás, ¿no? Porque hemos empezado hemos acabado el pleno antes de comer con una crítica por parte de Irabasi a una campaña de comunicación por innecesaria, afirmando además que el Gobierno tiene otros canales que las campañas de comunicación a la que se refería, y en esa propia defensa decía, y uno de los canales son las comparecencias de prensa. Bueno, pues 2 mociones más tarde nos vienen a decir que el Gobierno, antes de realizar cualquier tipo de comparecencia de prensa,
tiene que dar una nota de su contenido a todos los grupos de la oposición o a todos los grupos políticos, me da igual oposición o no, o compañeros de gobierno, ¿no? Es decir, ustedes no creen que hagamos campañas, a pesar de que nos lo piden pleno sí, pleno no, y además quieren condicionar nuestro derecho a poder salir en una comparecencia de prensa sabiendo ya ustedes lo que vamos a decir. Y para desandar ese camino, ustedes lo que hacen es hacer esa diferenciación entre lo que son comunicaciones políticas, que dice, lo pueden hacer todos los grupos políticos, y la comunicación de la gestión municipal. Y claro, ahí está la clave, señor Alejandro, ahí está la clave para el Gobierno, y lo ha entendido muy bien EH Bildu, aunque les quieran poder votar. Es decir, la clave es que la gestión de gobierno, de este y de cualquier gobierno, es parte de su posicionamiento político. La gestión municipal es el resultado de pasar de las palabras, es decir, de las declaraciones que usted dice que solo son políticas, a los hechos. Es decir, ejecutar la acción de gobernar. Por lo tanto, cada vez que damos una comparecencia de prensa con proyectos, estamos haciendo una declaración política de lo que hemos hecho, de lo que nos hemos comprometido y de lo que estamos cumpliendo. Su pretensión equipararía, aprobar esto, a que el Gobierno exigiera también a los grupos de la oposición que antes de que hicieran cualquier comparecencia sobre la gestión, tuviéramos que saber el contenido. Antes de que usted diera una comparecencia de prensa diciendo que la campaña de Goazen Donostia no le ha gustado nada, nos lo tendría que decir. O también podría dar la situación de limitar las comparecencias del Gobierno municipal solo a valorar los posicionamientos políticos de los grupos. En esta situación, pongo por ejemplo, usted sale a hablarnos del Palacio Miramar, posicionamiento político, y nosotros saldríamos al día siguiente o tendríamos que tener el contenido de eso para poder decir que nos parece pues, es un proyecto irreal, demagógico y económicamente insostenible el que ustedes presentan para el Palacio Miramar. Esto no es viable, y usted lo sabe y se lo dije en la comisión y le dije los porqués, y aún así nos encontramos con que volvimos aquí a tener que votar efectivamente que no. Y ahora hay quien va a tener que votarles con un sí no rotundo, que no sé muy bien qué quiere decir, pero entiendo lo que pretende. Y ya, para acabar, además trae un ejemplo de una situación, ha hecho referencia a que yo era el concejal de Transparencia y por eso lo voy a sacar. Hace referencia usted a colación el Consejo de Administración de una empresa pública del Ayuntamiento. El Consejo de Administración, del cual usted forma parte y como consejero tiene unos compromisos de confidencialidad sobre lo que allí se trata y la información que allí se maneja. Es más, la propia ley de transparencia establece como excepción lo que se trata en los consejos de administración. Luego, hacer una comparativa, y acabo, señor presidente, entre este caso y el caso de la acción de gobierno o la actividad de los grupos políticos, sea cual sea, no viene al caso y creo que es ciertamente retorcer el argumento. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak dauka. Gracias a los grupos que han tomado la palabra en el debate. En contestación a Amaia de H. Bildu, efectivamente, estamos de acuerdo sobre el hecho de que, aparte de dar los titulares, cuando el gobierno o quien sea haga una rueda de prensa para dar información y que esa información tiene que ver con algún documento o algún informe, efectivamente estamos totalmente de acuerdo que hay que entregar, o sea, hay que dar disponibilidad a ese informe para toda la ciudadanía. Y enlazando con lo que ha dicho Juanra, efectivamente los informes, la gran mayoría de las veces son accesibles a todos. No obstante, la orientación de nuestra moción era que todos los grupos tengan los documentos antes. Ahora bien, entiendo que el límite entre posicionamiento político y gestión municipal esté difuso o difícil de ubicar. Cuando he dado el ejemplo de Donostia Cultura, simplemente he dado un ejemplo de donde es un ámbito donde se hace, pero Consejo de Administración no, o sea, no entiendo la diferencia. Y de hecho, con lo que ha dicho, ese deber de confidencialidad, incluso sería más difícil hacerlo en un Consejo de Administración como el de Donostia Cultura, porque hay, como dice, un deber de confidencialidad. No obstante, se hace con naturalidad y no hay ningún problema. Si se hace en el ámbito de Donostia Cultura, yo creo, sinceramente, que se puede hacer en otros ámbitos. Ahora bien, puedo entender por qué la diferencia entre posicionamiento político y gestión municipal pura y dura es difusa o es difícil de ubicar. La moción
deja la puerta abierta a la interpretación del gobierno sobre qué es gestión municipal y qué no es. Nosotros decimos, se aplicará este criterio cuando se trae información relativa a la gestión municipal. Sí, cuando el gobierno quiere anunciar algo, dice, esto es más posicionamiento político y no queremos adelantar ni comunicar nada, bien. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, sinceramente creo que el tema de los presupuestos es de ámbito, y termino con esto, puro y duro de gestión municipal, y nos parece bastante natural que los grupos de todos los grupos tengan la información y no tengan antes de leerlo en el periódico. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, botatu egingo dugu eta beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txandarik ez dakit nahi dan, bai, talde popularrak. Nosotros le queremos decir a Loic o a su grupo dos o tres cosas. La primera, nosotros no habríamos planteado una moción como esta. Podemos entender, y por eso nos hemos abstenido, que es su grupo, el nuestro, incluso entre el mismo equipo de gobierno se puede en un momento determinado pues querer más comunicación, más. Eso está dentro de la política de pasillos, de hablar y decir, infórmame, te conviene, es mejor que me hagas guiños, que seas cómplice, etcétera, etcétera. Por lo demás, la propuesta que hacen pues es peligrosa porque en alguna medida está entrando en lo que es la censura, que dice, bueno, tú me estás a mí censurando, pues bueno, pues dame, como ya lo han dicho, dame a mí también información de lo que tú vas a valorar. Luego, que se dé toda la información producida por personal del ayuntamiento, es que puede haber situaciones en las que el equipo de gobierno, y yo con esto no le saco la cara, pues haya pedido un informe para hacer una propuesta que luego igual no hacen. Entonces, ¿por qué te tienen que dar esa información? Es que realmente esto es muy delicado, es muy delicado. Y lo mismo puedo decir de la información producida por encargo municipal una empresa externa. El equipo de gobierno pues tiene unas herramientas de gestión que las tiene que utilizar. Eso sí, en lo que estamos de acuerdo es en que el equipo de gobierno pues podría ser un poco más comunicativo, podría hablar más con los grupos que igual no estamos en algunos órganos de gestión y nos enteramos por la prensa. Pero eso es una cuestión de voluntad política. Menos decir que somos los más transparentes, menos decir que nos comemos el mundo y aplicarlo más. Y termino con una cosa. Para nosotros la moción habría sido pertinente si hubiesen pedido algo que no se hace en este ayuntamiento, es adelantarnos a los miembros de los consejos la información no con 48 horas, un poquito antes. Eso sí que es terrible, y eso sí que lo pueden hacer. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatuko gera. Ez dakit bozka saldu behar dudan. Egia da, aldatu egin dezute, esandakoaren arabera, bai, eskubidea daukazu. Berez ez dugu aldatu, baina hala ulertu da eta orduan horregatik azaldu nahi dut. Zen ez dut espresuki esan abstenitu egiten ginela, baizik eta ezin genula erabateko baiezko bat eman, eta erabateko baiezko bat ematen ez badezu da ezetz edo abstenitu. Eta ezezko borobila ere ez ulertzen degulak guk bat gatoz planteatu danarekin eta ondo ikusten dugu bere espirituan, baino formaldetik iruditzen zaigu komplikatua naizta ñabardura interesgarria dan gestioarena. Ez dakit behar bezala ez dugun azaldu, baina gurea gehiago da abstentzio bat, eren ezezko bat ez dugu ikusten, baina baiezko borobila ere ez, aber horrela hobetu ulertzen da. Bai, eskerrik asko, orain bai, urrengo puntura pasatzen gera. 13. kontrol mozioa, Irabazi Donostia. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre contrataciones en Donostia Kultura. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua Donostia Kulturan egiten diren kontratazioei buruzkoa. Donostia sobre las contrataciones en Donostia Kultura. Bai, Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko eta arratsaldeon guztioi. El análisis del proyecto de presupuestos para el próximo año desde la perspectiva de género será una herramienta imprescindible en una apuesta decidida por la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres de la ciudad. En este análisis, dentro del apartado de la Sociedad Donosti Cultura, se ha planteado una carencia relativa a la falta de datos
desagregados por sexo de las contrataciones que la sociedad hace para los diversas actividades, talleres, pueden ser conferencias, exposiciones que hace a lo largo de su actividad. Y estos datos resultan básicos para conocer la realidad con la que contamos. Sirven como base para mejorar las contrataciones de mujeres, aumentarlas y contribuyen a romper el techo de cristal que también se da en este ámbito. El informe elaborado por la UNESCO en 2015 relativo a igualdad de género, que se titula Patrimonio y Creatividad, denuncia que actualmente a escala mundial hay una participación limitada de la mujer en funciones de dirección, segregación en ciertas actividades, oportunidades restringidas en la formación continua, desigualdad existente en el trabajo no remunerado, pésimas condiciones de trabajo, así como el mantenimiento de estereotipos de género sobre los papeles culturalmente apropiados para la mujer y el hombre. En el Estado español, los datos de la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura revelan que entre quienes crean guiones, interpretación, dirección de cine, series, novela, artes visuales, poesía, composición, todas las artes en sus diferentes formas, o son agentes culturales, dirección de orquestas, dirección de museos, dirección de cine, las mujeres son franca minoría, cuando no una parte marginal. Y viniendo a Euskadi, el sexto Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Comunidad Autónoma señalaba que se advierte una menor presencia de las mujeres en los espacios de producción cultural y artística y de investigación y ciencia, espacios estratégicos que requieren de un impulso para favorecer una participación equilibrada de las mujeres en la sociedad. Las políticas de discriminación positiva de género en cultura brillan por su ausencia en tanto que se carece de planes de igualdad en gestión y producción cultural. Por lo tanto, son imprescindibles medidas de visibilización en estadísticas, formación, estereotipos discriminatorios en la comunicación y lenguajes, tratamiento transversal en todas las escalas sociales y administrativas, de sensibilización a la educación, de cambio de roles, de mercado de trabajo discriminatorio, de promoción, y todas ellas orientadas al cambio de valores, la autonomía y empoderamiento personal y colectivo de mujeres. Por eso hoy aquí hemos querido traer esta moción de control en la que le pedimos al Gobierno que garantice la información desagregada por sexos de las contrataciones que lleva a cabo a través de las sociedades públicas municipales y, por otro lado, que promueva la contratación equilibrada de mujeres y hombres en la oferta cultural y artística pública que permita un incremento de la visualización de las mujeres creadoras en exposiciones, obras de teatro, talleres, conferencias y o conciertos. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk, bai. Bai, irabazi taldeak ekarri duen hildo honekin bat etorrita 2 puntu agertzen ditu. Lehenengoa oso lotuta dago Donostia kulturan dagoen lan egiteko sistemarekin, oinarritzen dana udaleko sistema informatikoan, oso programa zaharrak dira erabiltzen direnak, eta naiz eta egokitzen joan diren, egia da programa horiek diseinatu zirenean, duela urte desente, ez ziren kontenplatzen gero legeek jaso dituzten arauak eta jaso dituzten helburuak, eta oker ez banaiz batzordean bertan zinegotzi delegatuak aurreratuzun berregokitze hori egitekotan dagola, eta nik uste dut oso onuragarria dela, baita teknikoentzat ere lagunduko dielako lan egiten. Segurazki, segurazki gabe, akats hori izan ere ez da bakarrik Donostia Kulturako programetan, baizik eta orokorrean erabiltzen ditugun programetan, hori diseinatu zirenean generoa etzalako jasotzen, eta bada garaia hori jasotzeko ditun zailtasun guztiekin informatikan gauzak oso horrez iruditzen zaizkigu betik, eta gero beti komplikazioz beteriko mundua da. Baina hori iruditzen zaigu badala garaia bermatzeko eta babestu egingo dugu. Bigarrenari dagokionez,
Eta, bueno, puntu hori, lehenengo puntua eta bigarrena, jasoak daude, jasoak daude erakundeak duen emakumen eta gizonen berdintasunerako plana. Plana 2013an diseinatu zen, 2014an ezarri zen indarrean, eta arrezkero, urtez urte, akatsa detektatu eta betetzen ari da, eta batzutan gauza gehiegi gelditu dira bukatu gabe, hau izan daitekoietako bat, baina azpimarratu nahiko genuke hemen oso importantea dela bultzada politikoa, porque desde el impulso político se ha empujado, por ejemplo, que en las programaciones de Semana Grande en su momento se tuvieran en cuenta especialmente los criterios de igualdad a la hora de programar y se marcasen una serie de porcentajes y no tanto poner como objetivo la creación de grupos de pensadores sesudos y sesudas, suponemos. La cosa es que nunca se ha llegado a crear ese grupo y no sabemos si se han perdido los criterios por el camino. Si los criterios están claros y se siguen fielmente, bueno, pues las acciones que marca el plan que se arranca en el 2013 y que todavía está en marcha porque ha ido continuándose y está pendiente de renovación, pues cumplir esta segunda parte creo que sería relativamente fácil, puesto que habla de contratación equilibrada, no 50%, que es muy difícil de cumplir hoy en día porque la dificultad de las mujeres a acceder en los planos del mundo artístico sigue siendo muy notoria, pero también es cierto que el equipo técnico está muy por la labor de empujar en este sentido y ahí hay un buen apoyo en el que llevar adelante esta cuestión. Si nos parece de reseñar que es importante tanto el plan que está en marcha que continúe como el impulso político que se ponga por la parte del Gobierno. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, ez jeltzaleak bai. Eskerrik asko. Egia esan, hemen esaten danarekin bat etorri arren, eta hasieran paradoxikoa irudituko bazaio ere behar badan norbaiti edo hau entzuten ari denari, ez ditugu babestuko bi puntu hauek. Ez ditugu babestuko arrazoi batengatik. Dagoeneko egiten ari geralako, lanean ari garelako, eta horren bai lehenengo puntuari eta bai bigarrenari buruzko informazioak eta azalpenak eta argibideak emanak daudelako. Y esta concejal delegada, quizá de forma equivocada, pero es lo que hay, como se suele decir, no le suele gustar mucho que cuando se hace una interpelación o de motu propio se da una información en un consejo de administración, en su humilde opinión, quizá también equivocadamente, información amplia, suficiente por lo menos, contestando a lo que se le ha requerido o dando información sin más, a continuación encontrarse con una moción de control en la que parece que no se está haciendo nada y luego cuando salgan los datos parece que es porque la oposición te ha tirado del carro. Y no. Ya se dio la contestación en lo que se refiere a las contrataciones de Donostia Cultura, que efectivamente, como ha señalado la señora Almiral, los programas informáticos y las aplicaciones eran un impedimento no solamente para esto, sino para ver cómo se reflejaba en Donostia Cultura todos los programas transversales, Lagun Koia, todos los temas de medio ambiente, de euskera, de igualdad, y que de hecho ya se están recogiendo los datos segregados de algunos meses del 2017, de junio hasta aquí, y que para el 2018 tendremos ya el año completo. Y eso se dijo y se dio toda la información. Y respecto al segundo punto, en el Consejo de Administración de Donostia Cultura se presentaron los criterios para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en todo lo que es la programación cultural. Eta hor erreferentzia egiten zitzaion batetik Donostia Kulturak onartua duen lehenengo planari eta udalonek onartua duen 2014-2018 hirugarren planari. Eta horren arabera esaten zen irizpidetan
lehiaketak, sari banaketak eta aitortzak batetik, eta hor berdintasuna sustatzeko ze irizpide dagon, historia, kultura eta arte ondasunetan ze irizpide dagon, eta kultura programazioan ze irizpide dagon. Idatziz beste galdera bati erantzunez ere, aipatu nuenez bakarrik Santelmok berak esate baterako bere erakusketetan edo bestelako programazioan ze lan egiten dan, baizik Jaurlaritzarekin beste hiriburuekin eta foru diputazioekin batera ze lanetan eta ze ikerketetan parte hartzen ari ginen. En análisis de políticas de género en el ámbito audiovisual, en el de las artes visuales, políticas compartidas en torno a fábricas de creación, compromiso para incrementar la presencia de mujeres en el ámbito de las artes visuales y un grupo de trabajo que trabaje sobre las residencias de artistas, evidentemente también teniendo en cuenta los criterios de género. Toda esta información se ha trasladado ya. Entonces, venir aquí con una moción de control, yo entendería que después de haber dado todas estas explicaciones de aquí, no sé, a 7, 8 meses a lo largo del año que viene, se pidiesen explicaciones o cuentas de qué es lo que se ha hecho y cuáles han sido los frutos de todo esto. Pero cuando hace un mes, un par de semanas se ha dado cuenta de todo esto, venir ahora con una moción de control en la que se insta al Gobierno A, el Gobierno no necesita que se le inste a porque ya está en ello. Y son políticas y compromisos que llevan mucho tiempo, como todos sabemos. Pero estamos en ello y, por tanto, esta concejal no admite que se le inste a, porque ya estamos instados, de motu propio. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Varias cuestiones. Primero de todo, y yo se lo reconocí en la comisión, valorábamos positivamente que se estuviera trabajando a la hora de recoger la información desagregada en lo que respecta a Donostia Cultura. En esta moción también se habla de otras sociedades municipales. Segundo, es importante que cuestiones de este calado se traigan al Pleno para que todos los partidos aquí presentes, todos los grupos, demos nuestra opinión. Tercero, efectivamente, creemos que es competencia de los grupos políticos que estamos representados en este Pleno traer aquí mociones que impulsen la acción de gobierno. Se dieron los datos, se dijeron que, bueno, igual para el 2018 se podría. Creemos que la moción de control es perfectamente compatible con todo lo que se dijo en la comisión y la verdad no entiendo a qué viene esta actitud. La verdad es que esperábamos que se pudiera haber podido leer, porque en realidad estamos de acuerdo. Lo que queríamos con esta moción es un compromiso, trasladar aquí el compromiso de todo este Pleno con la igualdad en todas las sociedades municipales. Eskerrik asko. Bai, zuri, botatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, talde popularrak ez dakit esateko zerbait daukan, bai? Sí, muy brevemente. Esta moción tiene dos puntos. En el primero se insta al equipo de gobierno. Yo creo que la respuesta que hemos escuchado todos es razonable en el sentido que ya se está trabajando en ello y no hace falta instar. Segundo, es que se pide garantizar. Claro, ya garantizar a mí es un término que de entrada pues me recuerda a mis tiempos bancarios, ¿no? Cuando uno pide garantías. Eso me rasca mucho mentalmente lo de garantizar. Segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a romper el techo de cristal. Es muy bonita esta expresión, pero efectivamente recientemente en Cultura, como se nos ha dicho, se nos han entregado un documento de criterios que todos los grupos valoramos, hicimos las aportaciones e incluso mi grupo hizo una aportación que se ha tenido en cuenta y nos parece que hasta este momento está cumplido razonablemente pues lo que aquí se pretende. Nos parece que en alguna medida no hacía falta esta moción. Nosotros, como en la última instancia es el equipo de gobierno que tiene que pronunciarse, nosotros nos hemos quedado en la abstención, pero verdaderamente nosotros no lo habríamos traído, sinceramente lo digo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 14. kontrol mozioa talde popularraren bozeramaile. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Kontxako pasalekuko espaloia dela eta moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la acera del Paseo de la Concha. Portavoz del Grupo Popular, relativa a la acera del Paseo de la Concha. Bai, talde popularraren txanda.
Eskerrik asko, alkate jauna, eta arratsaldeon guztioi. Kontxa pasealekuko zoru guztia ez da berdina, bi baldosa klase ditu, betiko grisa eta txuri urdina berriagoa. Pasealekuko tarte batzuetako baranda aldatzeko lanak egitekoan, ez dugu ikusi baldosa zaharra den lekuan, baldosa grisa, ura kendu eta berria jartzeko aprobetxatu behar dutenik. Eta ez du ematen gobernu taldeak ere horrelako pentsamendurik duenik. Hala eginez gero, ordea, guk uste dugu bukaera ederra emango litzaiokeela orain egiten ari diren lanari, eta era berean berdindu ere egingo litzatekeela gure hiriak duen oinezkoen ibilbide eta ikur printzipaletako baten irudia. Bueno, como acabo de decir en euskera, traemos un tema ligerito para esta tarde, que es la de la acera de la Concha, del Paseo de la Concha. Y es que a lo largo del paseo hay bueno, pues dos tipos de baldosa distintas en algunos tramos. La baldosa gris, la más antigua, y la baldosa blanca y azul, la llamada baldosa donostiarra, esa hexagonal que es más moderna y que bueno, pues, se está poniendo a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces, traemos esta moción porque se están aprovechando que se están haciendo unas obras que se han llevado a cabo para sustituir varios tramos de la barandilla en una parte del paseo. Nos hubiera gustado que se hubiera aprovechado o que se hubiera previsto de alguna manera actuar también en esos tramos de acera que aún conservan la baldosa gris para cambiarla por la blanca y azul hexagonal. ¿Y por qué? Porque tal actuación, a nuestro entender, pues redundaría, aparte de una homogeneización de la imagen del paseo, pues al tratarse de una arteria peatonal de la importancia de la misma, pues daría también una buena imagen sobre la cuestión. Hemos preguntado al Gobierno municipal, antes de traer esta moción en comisión, quien nos ha contestado que de momento no tienen pensado arreglar o cambiar esos trozos de paseo de la Concha que tienen aún la baldosa gris, pero sí está previsto, o al menos eso es lo que nos cuentan, como siempre, los medios de comunicación, que hay intenciones de abordar una fase de renovación de la barandilla y del propio Paseo de la Concha, donde se prevé incluso la construcción de una nueva estructura que ampliará la acera mediante un nuevo voladizo en la zona más próxima hacia el túnel y donde efectivamente se va a cambiar ese pavimento a lo largo de 670 metros de paseo que va desde la Caseta Real hasta el túnel del Antiguo. Nos parece lógico que si se piensa en crear espacios adicionales a los ya existentes, donde además, por cierto, la baldosa es la reciente, la blanca y azul, pues nos parece lógico que se debiera aprovechar la ocasión para rematar el conjunto del Paseo de la Concha, homogeneizando la estética integral del paseo con una, por cierto, mínima intervención que consistiría en cambiar esa baldosa en aquellos puntos donde está a día de hoy la más antigua, la baldosa gris. Es un tramo pequeñito del paseo, no comprende una actuación importante, no estamos hablando de una cuantía económica importante y por eso hemos pedido, a través de la presente iniciativa, que se atienda a esta petición, que la hacemos con total lógica, entiendo yo, para que se aproveche también para cambiar las baldosas en aquellos tramos con baldosa gris, que actualmente cuentan con baldosa gris, y para que, si da tiempo, pues se incluya en los presupuestos municipales del 2018 una partida al efecto para ver si es posible tal actuación. Nada más y muchas gracias. Zuri, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, es un tema para nosotras relativamente accesorio en el sentido de que hay temas incluso que se han tratado en ese pleno bastante más importantes y graves. Tenemos, por ejemplo, aquí un colectivo de vecinos y vecinas de Bidebieta que están preocupados por la educación de sus hijos y estamos aquí hablando de baldosas del Paseo de la Concha, pero bueno, hablemos de ello. Lo he dicho, bueno, no tenemos visibilidad sobre el coste que podría tener o no, y tampoco
la verdad tampoco es que nos interesa mucho entrar en el tema concretamente, así que nos vamos a abstener. Y un detalle sobre, yo puedo entender que al Partido Popular no le guste la formulación de instar, cuando se insta al gobierno municipal. Entonces le invito a revisar sus mociones, porque estrictamente todas las mociones del PP hoy instan al gobierno municipal. Bai, Bildu taldeak. Gero, talde sozialistak, bai, Enrique. Sí, bueno, yo voy a reproducir básicamente el argumento que le di en la comisión porque no tengo ningún motivo para cambiarlo, no tenemos ningún motivo para cambiarlo, ¿no? El tramo de Barandilla de la Concha, como usted bien sabe, ustedes bien saben, ha requerido una inversión muy importante en el tramo que acabamos de hacer ahora, que ha sido el voladizo. Primero hemos hecho el voladizo, que ya ha tenido un coste de memoria, lo digo, unos 300.000 euros, pero luego además el tramo de Barandilla, que ha sido 1,5 millones más o menos, 1,5 millones más o menos, ¿no? Que se ha hecho fundamentalmente por una razón de seguridad, como también le expliqué en la comisión, porque es que la barandilla se desprendía de los anclajes y por lo tanto corría el riesgo, como además ocurrió de hecho en algún momento, de que se cayera algún tramo o algún trozo de barandilla y pudiera causar un perjuicio a alguna persona, causar un daño físico a alguien, ¿no? Y además nos falta el otro tramo, hasta el túnel del Antiguo, que tiene un coste superior a los 3 millones de euros. Por lo tanto, son unos costes muy importantes que hay que hacer, repito, por razones fundamentales de seguridad, obviamente en la medida en que lo renovamos también de estética, pero fundamentalmente por razones de seguridad. Y hombre, el paño, que decía usted a trozos, el paño al que usted hace referencia del suelo, de las baldosas del suelo, efectivamente, en un mundo ideal y de recursos ilimitados, digamos, pues lo ideal sería cambiarlo, modificarlo, pero los recursos son limitados y además entendemos que ese dinero debe ir en este momento a otras zonas de la ciudad, a otros barrios que también, y a los barrios sobre todo, donde también tienen que estar cubiertas otras necesidades. Por lo tanto, igual que le dije en la comisión, primero, la bandilla es una cuestión de seguridad y segundo, hay prioridades y esta con respecto a otras zonas de otros barrios, pues no es una prioridad, así de sencillo. Y por lo tanto vamos a votar que no. Bai, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz ixteko txanda. Bien, yo ya lo he avisado al comienzo del debate, el tema es ligero, el tema, bueno, pues no es una prioridad, efectivamente, pero si podemos evaluar la calidad de los temas que se traen en muchas ocasiones a debate a este salón de plenos, pues no pasaría en el corte el 20% de los mismos. Efectivamente, hay debates más importantes, como hemos tenido ocasión de hablar de ellos a la mañana, y por eso lo que queríamos poner encima de la mesa era esa cuestión, oiga, aprovechando que se está haciendo esa remodelación en el Paseo de la Concha, aprovechar la ocasión para cambiar las baldosas en un pequeño tramo del paseo. O sea, fíjense qué propuesta tan maliciosa y tan maligna, ¿no? Bueno, entendemos que la actuación, y así lo contestó el concejal delegado, era preferente la seguridad frente a la estética. Muy bien, aplaudimos esa actuación, aunque lleva retraso, pero aplaudimos a esa actuación. Aplaudiremos la actuación que comprende la renovación del último tramo del paseo, pero entendemos que es una buena oportunidad que no debiéramos dejar desaprovechar para meter pues un poco de dinero, un poco más de dinero, pues mucho menos de lo que se gastan en campañas de publicidad del gobierno municipal para rematar definitivamente el conjunto del paseo con la nueva baldosa donostiarra que se está poniendo en el conjunto de la ciudad. Simplemente, sin mayor maldad, se trataba esa cuestión, que nos parece que es interesante, aunque evidentemente no es prioritaria, y en la que seguiremos insistiendo si el Gobierno no tiene a bien, como parece, no incluir dicha partida en los presupuestos para el próximo ejercicio. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, eta orain boto azalpen txanda, bai, Bilduk. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues hemos votado en contra porque, por supuesto, que reconocemos el valor del Paseo de la Concha y, sobre todo, los arreglos que hay que hacer en materia de seguridad, como explicaba el delegado, pero si hablamos de intervenciones prioritarias no compartimos que lo que pone en la moción, ¿no? Pone aprovechar para cambiar las baldosas más antiguas. No se habla de baldosas estropeadas ni rotas, sino antiguas, cuando luego tenemos otras zonas de la ciudad en las que ni siquiera hay baldosa porque están todavía sin colocar. Entonces,
Si tenemos que priorizar, sin duda alguna, priorizamos que primero se arreglen zonas que tratamos todos los meses en este pleno y que todavía hay vecinos a la espera de que hagan esas intervenciones antes que arreglar este tipo de actuaciones. Eskerrik asko. Bai, zuri, hurrengo puntura pasatuko gera. 15. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaileen. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a carriles de bus. 15. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua autobus RI buruzkoa. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko berriro alcate. Bueno, con otra moción, en este caso relativa a la movilidad, que junto al mantenimiento urbano acumula el 80% aproximadamente de las quejas que recibe este ayuntamiento. Vamos a ver si trae más interés. Y es que desde el pasado verano, en los paseos de Vizcaya y el árbol de Guernica, uno de los 3 carriles de circulación está habilitado para el uso exclusivo de autobuses, taxis y motos. Tal situación, a nuestro entender, pero que cada vez es compartido por mayor número de ciudadanos, no ha hecho sino agravar el colapso de circulación que suele soportar dicha vía a diario, que no olvidemos es una de las principales arterias de nuestra ciudad. La propia concejal delegada reconoció esta situación y compartió esta opinión en la última comisión, reconociendo que efectivamente la implementación del carril bus había empeorado los problemas de tráfico en la vía. Y es que el ya de por sí elevado tráfico que soporta el paseo de Árbol de Guernica, paseo de Vizcaya, ha aumentado desde que hace aproximadamente algo más de año y medio se inaugurara la nueva estación de autobuses en Atocha, a la que llegan decenas de autobuses a diario para transportar viajeros. Con los últimos acontecimientos, también desde la apertura de la calle Foznavar y evidentemente el cierre del puente de Astiñene ha derivado mucho tráfico a esa zona, ¿no? El Grupo Popular, como bien sabe la concejal delegada y creo que el resto del Pleno también, desde el comienzo mostró su posición contraria a la implementación de dicha medida, ¿no? A la habilitación de ese carril bus, porque ha creado un problema donde no lo había y, como tal, hemos pedido la eliminación del mismo. Pero cuanto menos, y así se lo hemos hecho llegar también a la concejal delegada, hemos pedido que, si no quieren dar marcha atrás en esa medida, cuanto menos se habilite el paso alterno de vehículos por ese carril bus, siempre guiados por agentes de movilidad para agilizar el tráfico y generar la menor contaminación posible en la zona. Nos contestó la señora concejala delegada de Movilidad que el objetivo del carril bus era el de fomentar el transporte público, que la medida lleva un periodo de adaptación, pero parece claro que lo único que se ha conseguido hasta ahora es empeorar una situación que no era de por sí demasiado ágil. El tráfico en esa vía nunca ha sido ágil, pero la implementación del carril bus ha empeorado los atascos de tráfico. También hablamos y nos referimos a un segundo punto, que es el de la calle San Martín. Todo el mundo sabe que en la calle San Martín se están realizando unas obras para ensanchar las aceras en una zona concreta, la más cercana a la calle Urbieta, y para ello, de los 3 carriles que había para el tráfico rodado, 2 más un tercero de carril bus, se ha eliminado uno de esos carriles y, evidentemente, también ha generado molestias de tráfico. En este caso también pedimos que, como se da un uso menor de ese carril bus, mientras duren las obras, que por cierto se van a alargar debido a que, hay que, según comentó el concejal delegado de Vías Públicas, se está aprovechando las obras para meter suministros como electricidad, agua, etcétera, y mejorar el entorno, cosa que entendemos, pero también el parón por Navidades se ha hecho un parón en esas obras. Esto es, las obras van a durar aproximadamente hasta febrero, si todo va bien, con lo cual, también en estos meses están sucediendo molestias, se están generando molestias y van a seguir por lo menos hasta el mes de febrero. Lo que pedimos en esta ocasión es lo mismo que el Paseo Vizcaya, es que mientras duren esas obras se permita el paso alterno de otro tipo de vehículos por el carril bus, siempre guiados, insistimos, por agentes de movilidad, para que se pueda agilizar el tráfico en la calle San Martín, en este caso, otra de las principales arterias de circulación de la ciudad, y para que no se generen más molestias de las que actualmente se generan. Con ello conseguimos mejorar la calidad de vida de los conductores, de los ciudadanos y, evidentemente, generar menos contaminación a la atmósfera, que creo que es un punto también a tener en cuenta. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, debate interesante, efectivamente.
no vamos a coincidir, pero coincidimos en una cosa, es que es interesante. Y es interesante también, creo, para la ciudadanía escuchar los argumentos de los unos y los otros en este debate. Para nosotras, para Irabazi Donostia, no hay ninguna duda sobre una cosa muy concreta. Todas las medidas relativas a la movilidad deben hacerse acorde con la pirámide de la jerarquía de la movilidad urbana. Es decir, aumentar los desplazamientos andando, en bici y en transporte público, en ese orden de prioridad, es decir, lo más importante, que la gente vaya caminando. Lo segundo más importante, que la gente se desplace en bicicleta y modos semejantes. Y luego fomentar el transporte público. Eso es la primera vertiente o la primera conclusión que se puede sacar cuando uno ve la pirámide de la jerarquía de la movilidad urbana. Y la segunda vertiente es, evidentemente, la contrapuesta, el reducir el uso y la presencia del vehículo individual motorizado. Y entendemos que lo que propone el Partido Popular en la moción va encaminado a facilitar el transporte del coche privado. Y entendemos en el sentido de que la escuchamos y entendemos la argumentación, entendemos las razones que lleva el PP a proponer esas medidas, pero claramente no las compartimos. Por una regla muy simple, y es la siguiente: consideramos que si se hace más fácil el uso de un medio de transporte dado, su uso incrementa. Y como no queremos que se incremente el uso del coche privado, pues ahí cada uno sacará sus conclusiones. En esta moción vamos a votar por puntos, porque hay muchos puntos, hay 5 puntos, y no tenemos una postura unificada. El primer punto nos opondríamos por las razones explicadas de priorización entre las distintas modalidades de transporte. Al punto 2 y 3 nos opondríamos también porque consideramos que implica una problemática de asignación de recursos. Me explico, poner agentes de movilidad todo el día o una parte importante del día en las dos ubicaciones que propone el Partido Popular, pues es no poner agentes en otros lugares. Y los medios no son extensibles al infinito. Entonces, cuando se pone en un lugar, pues se quita del otro. Y bueno, podemos entender que al Partido Popular le parezca oportuno hacer ese traslado de recursos, vamos a decir. Nosotras consideramos que no lo es. Al punto 4 nos abstendríamos porque simplemente por una cuestión tonta de técnica, porque según el tipo de botón puede ser una medida muy buena o mala. Me explico, si el semáforo al pulsar el botón se pone en verde instantáneamente, nos parece adecuado o interesante, porque es facilitar todavía más el tránsito peatonal. Pero a veces los semáforos de este tipo, pulsas el botón y tienes que esperar varios minutos, o por lo menos uno bien contabilizado, para poder transitar, con lo cual esto provocaría que en 100% de los casos los peatones tendrían que por lo menos esperar. Y entonces nos abstendríamos en ese punto. Y al quinto punto nos abstendríamos también porque, si bien nos parece una idea interesante y lo hemos debatido en nuestro grupo, es interesante, una idea que puede ser buena, tenemos una duda sobre el coste de esto. Y sin visibilidad sobre cuánto puede costar implementar eso, pues no nos vemos con la información suficiente para poder apoyar o rechazar. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bilduk. Bueno, nosotros no compartimos el sentido de esta moción porque efectivamente pensamos que premia o fomenta el uso del vehículo privado, del vehículo particular, y en este sentido EH Bildu no cabe en su concepción el premiar el uso del vehículo particular. Es decir, un carril bus per se no es malo y el transporte colectivo debe tener prioridad. En ese sentido, también pensamos que el punto de partida de esta moción no es del todo correcto. Es decir, el carril bus no genera problemas. Lo que genera problemas es la ubicación de la estación de autobuses.
es lo que genera problemas. Es decir, no podemos achacar los atascos de la ciudad a un carril bus. El carril bus es una buena medida y favorece el paso del transporte colectivo. Y así tiene que ser. Bien, como se ha pedido, nosotros también vamos a solicitar que se vote por puntos y en ese sentido no vamos a apoyar el primer punto, por lo que ya he dicho. Por otro lado, también en el segundo punto se pide que si no se aprueba el primero, se apruebe el segundo, que nos parece una manera de, por la vía de los hechos, terminar con el carril bus. Es decir, se dice, si no vais a quitar el carril bus, poner agentes de movilidad que den paso a los vehículos privados. Eso es terminar con el carril bus. Eso es un subterfugio que se utiliza, pero no nos parece correcto. Además de tener que poner unos agentes de movilidad permanentemente, lo cual parece que consolida la medida y no nos parece correcto consolidar esa medida. También se habla de que decenas de autobuses pasarían, por tanto, hay muy poco tiempo para dar paso a esos coches, ¿sí? También se habla de la calle San Martín. Efectivamente, hay unas obras y creo que ya se está haciendo, creo que ya los agentes de movilidad dan paso alterno. Pero bueno, una cosa es que haya unas obras y se están retrasando, es verdad, pero una cosa es que haya unas obras y otra cosa es poner en el Paseo de Vizcaya permanentemente agentes de movilidad dando paso. ¿Sí? En el cuarto punto también votaremos en contra porque, aunque se dice hay menos peatones, entonces cuando haya un peatón que le den y pasen en verde. Ya, pero los semáforos también sirven para el calmado de tráfico. O sea, volvemos a dar prioridad a que los coches pasen, que pasen más y pasen más rápido, y luego solamente si hay un peatón, que pasen. No, bueno, los semáforos también sirven para cierto calmado de tráfico. Por tanto, tampoco apoyaríamos el cuarto punto. Y en el quinto punto, bien, nos parece bien poner paneles informativos o arcos que indiquen bueno, pues incidencias que pueda haber en el tráfico. Mila esker. Bai, zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Sí. Bien, en primer lugar quería decir hay una diferencia de concepción en cuanto a lo que es un carril bus. Efectivamente entendemos que un carril bus es para cuando hay congestión de coches y para que los autobuses pasen más rápido. Quiero decir, no sirve de nada un carril bus cuando no hay coches por la noche o en momentos que no hay tráfico. Entonces no queremos para nada el carril bus. Precisamente el carril bus lo ponemos para prever que haya congestión de tráfico y que el transporte colectivo no se vea afectado. Se nos llena la boca diciendo sí, el transporte público, apostamos por transporte público, medioambientalmente es mucho mejor, cambio climático que se ha mencionado aquí, no queremos coches, pero a la mínima dificultad para los coches, como es el caso que mencionan en Paseo de Vizcaya, a la mínima dificultad decimos no, pues pero vamos a dejar pasar el coche porque se queda ahí atascado. Esa diferencia de concepción hay y en ese sentido apostamos por el carril bus. Y no estoy de acuerdo en lo que dice que hemos creado un problema donde no lo había. Eso no se lo podemos decir a todos los usuarios que han elegido el transporte colectivo, bien sea de Debus, del Urral de Bus o de otras compañías que pasan por ahí, que han visto beneficiado su tiempo de desplazamiento en bastante tiempo. Los números de puntualidad que nos daba la compañía de septiembre del 2017 comparando con septiembre del 2016 era aumentar hasta un 96,9 la puntualidad de todas las líneas y no solo de las que pasan por Paseo Vizcaya. Por tanto, en ese sentido estamos de acuerdo con ese carril bus. Sé que hay personas que tienen que pasar por allí y que necesitan obligatoriamente coger el coche, es verdad, y que ven dificultado su desplazamiento, pero eso siempre es a costa de todos los que pasan por ahí en coche que no necesitarían coger el coche en su desplazamiento y que lo cogen por comodidad. Y también comparto la idea, como esa es la concepción de nuestros carriles bus, pues ahí no vamos a poner agentes de movilidad para regular el paso y para priorizar y para dar paso a los coches. Tenemos 13 kilómetros de carriles bus en la ciudad. ¿En cuál de todos los carriles bus ponemos? ¿O solo es en ese? Porque ese ahora está molestando. Está molestando ese, es verdad,
Pero no, ni es por la estación de autobuses, ni es un cúmulo de obras que se están haciendo ahora en la ciudad. Recuerdo que la estación de autobuses se abrió un 6 de febrero sin carril bus y todos, en general, estábamos contentos e incluso algunos sorprendidos porque en el Paseo de Vizcaya no había atascos ni de coches ni de autobuses. El tráfico fluía perfectamente. El carril bus lo hemos puesto para proteger las congestiones, sobre todo en verano, que es cuando ese corredor de entrada se ve colapsado. También quería decir, acabo de mencionar, hay muchas obras que se están haciendo en la ciudad, obras que molestan, pero que son necesarias, pues porque son necesarias para el mantenimiento correctivo, para arreglar los desperfectos que haya, y también porque se va a mejorar. Hay obras de asfaltado en Echadi, en gas en Ayete, la Cuesta de la Peta, San Martín y Aso, todas esas son, más el puente de Sarasola, son las que están provocando esa congestión de los autobuses y de los coches en general en el tráfico de la ciudad. Bueno, no sé, creo que ya he contestado a los diferentes puntos con esta argumentación. No vamos a poner agentes de movilidad en los carriles bus estructurales. Sí se ponen en la calle San Martín, pero eso lo llevamos tiempo haciendo. No hace falta. Ahí me uno a lo que decía mi compañera Miren Azcárate, diciendo no me inste a hacer algo que llevamos meses haciendo. Los agentes de movilidad están en la calle San Martín para dar paso alternativo. No vamos a priorizar los coches respecto a los peatones en el punto 4 tampoco, y efectivamente el coste de poner muchas cámaras de control de tráfico significa coste en euros y en personas, en horas, en muchísimas horas de personas que no tenemos. Por tanto, vamos a votar que no a su moción. Eskerrik asko. Izteko txanda, talde popularrena da. Sí, hay veces que uno, defendiendo una posición, se queda solo, y estamos en este caso, realmente, créannos, realmente encantados de quedarnos solos en esta cuestión, porque hay una doble moral y una hipocresía en relación a este tema inmenso. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que ustedes no utilizan el vehículo, el coche, para andar por la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Que no saben lo que pasa en la calle? ¿Qué pasa? ¿Que no saben que hay 80.000 coches en esta ciudad, más los que vienen de fuera, que muchos entran precisamente por el Paseo de Vizcaya? ¿Es que nadie va en coche en esta ciudad? ¿Esto qué debate es este? Vamos a ver, lo que estamos haciendo es intentar mejorar una situación que la propia Pilar Arana, concejala de movilidad, ha reconocido que se ha creado un problema donde no lo había. Pero si usted lo dijo en comisión hace 15 días, que ha empeorado la situación. Entonces, pues traemos honestamente una iniciativa que entendemos mejora notablemente la situación actual, y solo recibimos palos y críticas porque dicen ustedes una serie de cosas que, bueno, pues que se han inventado o se traían de casa escritas. Que está muy bien, pero papel aguanta todo. Pero la situación está en salir ahí fuera y ver cuál es la situación real. La señora Arana dice una serie de cosas realmente poco creíbles. Una referencia solo al botoncito. El botón del semáforo lo que hace es adelantar el ciclo programado que tiene el semáforo. O sea, no al instante se pone en verde, sino que se adelanta el ciclo. Si tiene 50 segundos, se adelanta el ciclo programado. Nada más, fíjense qué maldad. Nos quieren hacer trampas al solitario, señora Arana. Dice que no van a poner agentes de movilidad en el Paseo de Vizcaya, pero usted pasa por la calle San Martín, probablemente ahora mismo habrá mínimo 5 agentes de movilidad en 2 manzanas. Mínimo 5. Pues yo paso muchos días por ahí y hay mínimo 5 agentes de movilidad. En relación a una petición que le hizo el Partido Popular a usted cuando se iniciaron las obras, y usted lo sabe. Podemos concluir de aquí que ustedes han puesto agentes de movilidad a raíz de la petición del Partido Popular y permiten el paso alterno a raíz de una petición del Partido Popular, porque ustedes han dado cuenta que se ralentiza el tráfico en esa zona, pero no quieren aplicar el mismo criterio en el Paseo de Vizcaya, para no dar marcha atrás a una situación, una decisión mal parida por parte de ustedes, que yo respeto. Por eso pedimos, pues, alternativamente, permitan el paso de vehículos como en la calle San Martín. Acabo brevemente, señor alcalde, en 10 segundos, porque no pedimos cámaras ni cosas raras. Pedimos que se instalen o que se estudie la posibilidad de instalar pórticos o paneles informativos, como tienen todas las ciudades avanzadas del mundo. También en España hay muchos ejemplos claros, o en Bilbao mismo, se puede ver usted que tanto les gusta. Señor Murguiondo. Y pueden ver ejemplos de lo que es un panel informativo, un pórtico y lo que es dar información al ciudadano. Nada más, muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Debatea amaituta, bozkatu egingo dugu, 5 puntu dira, ez dago eragozpenik para que se vote punto por punto, ¿no? Vale. Pues vamos punto por punto. Lehen puntuari aldeko botuak,
kontrakoak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta bosgarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartzen, ez dakit boto azalpenik nahi den, ez, hurrengo puntura pasatzen gera, irakurri egingo den puntura, bakarrera. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a los jardines de Ondarreta. Miren Albistur Garmendiak aurkeztua Ondarretako lorategiak diraela eta. Moción presentada por Miren Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, relativa a los jardines de Ondarreta. Talde Popularrak irakurriko du. Sí, gracias, señor presidente. La moción de control, el primer punto dice lo siguiente: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que a la mayor brevedad posible procedan a reponer la gravilla en aquellos puntos de los jardines de Ondarreta que lo necesiten para evitar la formación de charcos y calvas que limitan el paso peatonal por la zona y empeoran la estética del conjunto. El punto 2 dice: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que procedan a la mayor brevedad posible a una mejora del mantenimiento de los jardines de Ondarreta y a la reposición de los parterres y plantas que actualmente se encuentran deterioradas. Y en el punto 3, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que habiliten en los jardines de Ondarreta una fuente que surta agua a los paseantes, como ya existía hasta que se instaló allí la exposición de fuentes con motivo de la Capitalidad Cultural Europea en 2016. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. 17. kontrol mozioa, Miren Albistur. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al mercadillo de los domingos. 17. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua igandetako azoka dela eta. Mercadillo de los domingos. Talde Popularraren txanda. Bien, gracias de nuevo, señor alcalde. Con un tema también interesante a nuestro entender, siempre modesto. Es el del mercadillo de los domingos, que antes estaba en los alrededores del Estadio de Anoeta y que, por motivo de las obras del conjunto de Ciudad Deportiva, desde comienzos del mes de octubre, tiene una nueva ubicación, que es en el Paseo del Árbol de Guernica. Se ha pasado, por tanto, de una situación donde el mercadillo estaba en una zona no residencial a ocupar un área claramente residencial, donde incluso los propios bajos están habitados. Las autoridades municipales advierten que dicha situación pretende prolongarse o puede prolongarse, mejor dicho, hasta la finalización de las obras del nuevo estadio, que durarán alrededor de 2 años. El concejal delegado nos dijo que podría anticiparse esa situación y que luego ya se verá, dependiendo del éxito que tenga la iniciativa, dónde ubicar el mercadillo o no. Bueno, es evidente que la nueva ubicación del mercadillo los domingos en el Paseo del Árbol de Guernica pues no ha gustado nada a los vecinos del entorno, que sufren las molestias de una actividad que ha desvirtuado el paseo y que además no ha contado con comunicación alguna por parte del Gobierno municipal. El Gobierno no ha consultado a los vecinos tal posibilidad, por lo que han procedido los vecinos a recoger firmas y a entablar un diálogo con los diversos grupos políticos para hacerles llegar su posición. El montaje del mercadillo pues comienza en torno a las 9 de la mañana. Es cierto que se ha retrasado una hora sobre la hora inicialmente planteada, pero claro, también acaba una hora después, finaliza aproximadamente a las 3:30 de la tarde, y durante esas horas se quejan los vecinos, muchos de los cuales son gente mayor, que desde hace 2 meses aproximadamente pues viven situaciones como la de no poder salir de sus casas, quienes habitan en los pasos bajos, además de ver evidentemente condicionada su intimidad. Reconocen que se ha mejorado alguna cuestión respecto a octubre, como he dicho, se ha liberado también algún paso y el carril bici, pero aún así se siguen impidiendo algunos pasos, en especial a gente con sillas de ruedas. Y además se inunda la zona con frecuencia por la falta de gravilla y de pavimentación del paseo. La semana pasada hubo que reponer precisamente gravilla.
Se echa de menos, dicen los vecinos, que se echa de menos, bueno, pues que se les justifique la decisión de ubicar el mercadillo en ese punto, entendiendo de antemano que no es fácil tomar una decisión al respecto, pero se echan de menos los vecinos una mayor comunicación por parte del ayuntamiento, así como una visión también integral o una visión más global de este tipo de iniciativas como actividad comercial que es y de ciudad. Lamentan también los vecinos que no se tomen otro tipo de medidas en la zona, que entienden que son prioritarias a la ubicación del mercadillo, como es la propia mejora del mantenimiento y de la limpieza. Se quejan incluso de que hay ratas en la zona, o la ansiada pavimentación del paseo, a semejanza del tramo más cercano al puente de María Cristina, hacia el Paseo de los Fueros. Señor concejal delegado compareció al respecto en la comisión oportuna. Se nos comunicó que no existía informe técnico que justificaba el traslado del mercadillo, como ya intuíamos, que no se comunicó tal decisión a los vecinos de la zona, pese a tratarse de una actividad que iba a generar molestias, y que es el traslado temporal, como he dicho, puede anticiparse si las obras acaban antes del año 2020. También se nos dijo que se está barajando la posibilidad de hacer rotatorio el mercadillo para que pueda ubicarse en otros puntos de la ciudad, y que este mercadillo no forma parte de ninguna estrategia comercial ni de ciudad, pese a que entendemos y compartimos que este tipo de oferta pues tiene una demanda entre la ciudadanía. Y por último, también comentó el señor Gurpegui que no está previsto acometer la pavimentación del resto del paseo, como sí se ha hecho hace años en el tramo más cercano al Paseo de los Furos, justo delante de la sede del Partido Socialista. Por eso pedimos una serie de cuestiones que por tiempo no me da tiempo a exponer, y a ver si en el segundo turno puedo hacerlo. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, sobre ese asunto hemos escuchado las quejas y críticas de los vecinos y vecinas de la zona, pero en los 3 minutos o 50 ahora de tiempo que tengo, me gustaría trasladar un mensaje de solidaridad a los trabajadores y trabajadoras del mercadillo de los domingos del Paseo de Vizcaya, porque creemos que hay que reflexionar sobre las condiciones laborales de quienes viven de la venta ambulante. Se trata de trabajar de lunes a domingo, haga el tiempo que haga, ya que de lo contrario no da para vivir. Se trata de pagar una tasa por actividad, que se venda mucho, poco o nada, al igual que otro tipo de actividades económicas que se realizan en la ciudad, por cierto, y las arcas municipales ingresan por ello. Se trata de un traslado de Anoeta al Paseo de Vizcaya debido a las obras del estadio y no a cualquier reclamación de los y las comerciantes. Hemos escuchado los argumentos sobre pérdida de intimidad, sobre estado de suelo, sobre limpieza. En comisión hemos oído las respuestas del concejal delegado. Se ha explicado, en nuestra opinión, bastante detalladamente qué posibles ubicaciones se habían valorado y estudiado y por qué razón cada una se había descartado. No creemos que una ubicación alejada como el parking de Higuera, como propone el Partido Popular en su moción, son buenas opciones, porque creemos que no conviene tanto para la ciudadanía como para los y las vendedores y vendedoras. Es cierto, hay una cosa en que vamos a coincidir con el Partido Popular, es sobre el tema de la comunicación con el vecindario. Ahí sí que creemos que el gobierno hubiera podido hacer las cosas un poco más distintas y por lo menos trasladar al vecindario su decisión, y porque se trata de efectivamente un cambio en el entorno de la vecindad. También cierto es que el mercadillo no puede suponer una barrera para personas con discapacidad ni bloquear entradas o salidas de ningún portal. Pero son cuestiones en parte resueltas, que tienen solución. Se ha hecho un esfuerzo para minimizar las molestias, se harán más esfuerzos, eso hemos entendido y creemos que es lo que va a pasar. Y en términos de, hablando de molestias, no sé, por ejemplo, hay un intenso tráfico todos los días, justo delante, día y noche, que provoca muchas molestias también. Pero como son molestias interiorizadas, como todo el mundo acepta que hay muchos coches que pasan por aquí y que es así, pues nadie se queja. Al contrario, de hecho, con una moción anterior, el PP propone que haya más coches en la zona.
Estamos hablando de una actividad económica que beneficia a la ciudadanía, a los comerciantes, al ayuntamiento, que tiene lugar un día a la semana durante 5 horas de forma temporal y sobre la cual se han hecho y se harán esfuerzos para minimizar las molestias. Visto este panorama, desde Irabazi Donostia consideramos que hay razones suficientes para dejar el mercadillo donde está y, repito, de forma temporal. Muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bilduk. Kaixo eta arratsaldeon guztioi. Como ha explicado el representante del Partido Popular y el compañero Loic de Irabazi, el Gobierno desde un principio no ha sabido gestionar correctamente la reubicación del mercadillo de los domingos. Son 2 años y medio los que el Gobierno lleva gestionando la ciudad y hasta hace apenas escasos meses no se ha preocupado del mercadillo. A tal efecto que tras varias preguntas e interpelaciones realizadas por los diferentes partidos políticos que conformamos el Pleno del Ayuntamiento, el Partido Socialista ha tenido que admitir que la nueva reubicación se ha tomado sin ningún informe previo y por ello que el delegado de Gobierno se solicitó una autocomparecencia en la comisión. Sin embargo, en vez de solicitar una comparecencia, lo que debía de haber solicitado son los informes correspondientes para saber qué hacer y, efectivamente, evitar los líos que tenemos ahora. Primero hubo lío con los pequeños comerciantes, diferentes representantes de asociaciones en los cuales son partícipes estos pequeños comerciantes que forman el mercadillo de los domingos, tuvieron que manifestarse ante la alcaldía para solucionar la situación. Y es que si de un día para el otro te enteras que el día más importante de venta de la semana está en juego sin un previo proceso y análisis, señoras y señores del Gobierno, normal que haya líos. Y esto me hace recordar la contestación que recibí por parte del concejal Miguel Ángel Díez en las pasadas comisiones ya de octubre, cuando le interpelé sobre la comunicación que se había realizado con la nueva ubicación del mercadillo. Y es que, cómo no, el delegado me contestó que la comunicación había sido exhaustiva. Fijaros, tan exhaustiva que una de las vecinas me comentaba que desde el Gobierno se le había solicitado la lista de las personas que vivían en esa zona, por lo que incluso el Gobierno desconocía que en las viviendas había gente viviendo. Y es que esto es otro claro ejemplo de la poca sensibilidad que muestra el Gobierno hacia la ciudadanía. Y en cuanto a los puntos que presenta el Partido Popular, decir que en el primer punto nos vamos a abstener, ya que estamos de acuerdo en que es necesario realizar un análisis de mercado y las posibles reubicaciones, pero la localización actual previamente en este punto ya se desecha y no lo vemos lógico con lo que se está proponiendo. En el segundo punto vamos a votar que no, ya que sin ningún previo análisis e informe no queremos determinar ninguna ubicación. De todos modos, adelantamos que el parking de Igara no nos parece adecuado, ya que el mercado debe ubicarse en una zona céntrica y accesible para la ciudadanía y, por supuesto, no solo en base a un informe técnico, sino también a que cuente con la participación de todas las personas afectadas, tanto sean los pequeños comerciantes, asociaciones o comunidad de vecinos y vecinas. Vamos a votar que sí al tercer punto, ya que hay que hacer todo lo posible para aminorar las molestias generadas a los y las vecinas y mejorar su derecho a la privacidad y a la intimidad. Y por último, en cuanto al cuarto punto, adelantar que vamos a votar que no, ya que desconocemos las posibilidades que pueden llegar a ser las más apropiadas. Y sí que a mí, como ha comentado Chema, el compañero del Partido Popular, sí que es curioso, ¿verdad?, que esté pavimentado hasta la sede del Partido Socialista. Eso llega a ser muy curioso. Sin embargo, no queremos una ciudad tampoco de cemento y habría que analizar bien las diferentes posibilidades. Guztionekin, eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistaren txanda. Vale, eskerrik asko. Bueno, voy a empezar por lo más fácil. Lo más fácil es
decir que vamos a apoyar el tercer punto, como no puede ser de otra manera, y en lo que estamos trabajando. Y vamos trabajando, señora San Pedro, no desde que usted se interesó por este asunto, a partir de que le vino una vecina, sino nos estamos interesando desde principios del año pasado, desde que teníamos ya conocimiento que las obras del estadio de Anoeta iban a afectar al mercadillo. Entonces, efectivamente, vamos a seguir trabajando con los vecinos en las mejoras, como así lo reconocen ellos y como así también lo han reconocido el señor Murguiondo y el señor Alejandro. Por tanto, a la tercera sí, a la cuarta no. Desconozco si se hizo hasta la sede del Partido Socialista, en qué momento se hizo. En cualquier caso, acabamos de aprobar una moción en la que decimos que los jardines de Ondarreta tienen una gravilla característica y ahora resulta que en el paseo del Árbol de Guernica vamos a tapar la gravilla. Pues no, señores. El paseo de Francia y el paseo del Árbol de Guernica tienen esa gravilla característica y la vamos a mantener. Y ahora entramos en la cuestión, en el mercadillo de los domingos. Vamos a ver. El que no exista un informe técnico redactado no significa que no haya habido contrastes con los técnicos, y es más, se lo expliqué, como así lo ha reconocido el señor Alejandro, detalladamente, cuáles habían sido las razones, los pros y los contras de los al menos 10 puntos analizados en diferentes zonas de la ciudad respecto a la accesibilidad para que las personas que son usuarias de este mercadillo, que reconozcámoslo, son muchos y muchas ciudadanas de San Sebastián también y de la provincia, tuvieran accesibilidad. Por lo tanto, accesibilidad. Una. Dos, espacio. Son casi 60 puestos. No tenemos una zona, no tenemos en San Sebastián muchas zonas en las que podamos ubicar 60 puestos. Y tres, seguridad. Seguridad porque habíamos analizado otras zonas en las que los pasos, los tránsitos, nos obligaban a hacer modificaciones de tráfico, modificaciones de movilidad, que además de las implicaciones que tenían en el tráfico y la movilidad, tenían también dificultades de seguridad. Por lo tanto, analizamos 10 lugares. Que se los dije, señora San Pedro, no sé si estaba en la comisión, creo que no, creo que estaba, pero no estaba escuchando mi comparecencia, estaba hablando por ahí con alguien, no lo sé, pero no se debió enterar, porque expliqué en cada uno de los sitios cuáles eran los factores que nos habían llevado a desestimar esas ubicaciones. Y entre todas ese análisis que hicimos de esos otros 10, el 11º, el 11, salió el Árbol de Guernica. Por cierto, propuesto por los asentadores, con quienes también llevábamos tiempo hablando con ellos. Y entendimos que esa era una zona que reunía estas características. Efectivamente, tiene sus contrapartidas, tiene dificultades o tiene molestias para las personas que allí se ubican. Por cierto, ninguna accesibilidad, todas las personas que aducen que no pueden entrar por el paseo del Árbol de Guernica tienen entradas por los portales, todas ellas. No obstante, hicimos una pregunta, señora San Pedro, vamos a ver, hicimos una pregunta para ver cuáles, o una investigación para ver cuáles de esas entradas se utilizaban y cuáles no, para, en la medida de lo posible, posibilitar que aquellas personas que quisieran entrar por el paseo del Árbol de Guernica, a pesar de que tenían entrada también por los portales, pudieran tenerlo. Y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando para que esta ubicación, que entendemos que, por otro lado, tiene una gran aceptación por parte de los asentadores, que son asentadores y asentadoras que son personas efectivamente trabajadoras en condiciones muy especiales y muy precarias en muchas ocasiones, por los usuarios y las usuarias, por la hostelería de la zona, que también está, de alguna manera, ha visto como una actividad que los domingos no tenía, se ha dinamizado. Entendemos que es una ubicación que tiene sus dificultades, que tiene también sus contrapartidas, y vamos a trabajar para minorar esas contrapartidas. Pero vamos, lo que no admito es que no haya sido una decisión adoptada después de un análisis riguroso, técnico y contrastando todas las opiniones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda talde popularrak dauka. Gracias de nuevo, señor alcalde. Yo no quería generar ningún enfado ni ninguna molestia al respecto, pero es evidente que se ha encendido el debate. Lo primero que tengo que decir es que usar la demagogia como argumentación política suele desacreditar generalmente la posición de aquel quien lo usa. Y por supuesto que entendemos que la venta ambulante tiene que tener cabida en la ciudad porque sabemos que hay demanda, porque conocemos todos, si no hemos sido usuarios del propio mercadillo, que hay demanda y que tiene que haber oferta para esa demanda, pero estamos hablando de cosas que nada tienen que ver con esto. Estamos hablando de la ubicación, en plena área romántica, no es lo mejor.
Evidentemente se quejan los vecinos de que en esa entrada a la ciudad, una área romántica con edificios del estilo que tenemos, pues hombre, la venta de bragas a 3 euros, pues quizá no sea lo mejor, no sea el mejor punto para hacer eso. Que la invasión de la intimidad, hombre, algún concejal creo que debiera atender lo que pasa allí, o si no, pues podríamos invitarles a que pusieran esa actividad delante de sus casas para ver o para que subieran negro sobre blanco de lo que estamos hablando. Estamos pidiendo que se baraje llevar el mercadillo a una zona no residencial y que genere menos molestias que las actuales. Creo que es del todo punto sensato. Y estamos hablando de que no hay un informe técnico que avale la ubicación del punto actual, el Paseo del Árbol de Guernica. Con lo cual, pues estamos hablando de cosas interesantes y de cosas muy serias. Y yo comprendo que el señor Gurpegui quiera defender su posición y que defienda que se ha hecho un análisis riguroso. Y yo me creo que han hecho un análisis, pero se puede mejorar dicho análisis y se puede mejorar la ubicación, como usted mismo ha reconocido, porque están incluso pensando en rotar esa actividad. Y luego, para ir acabando, dos cositas. La primera, les aconsejo que miren la diferencia entre jardines y paseo y que les explique por qué se pavimentó el lado de la sede del Partido Socialista. Luego recibirá seguro otro nuevo aplauso del señor Gasco, pero primero que lo miren. Y el tema de la accesibilidad. Higara es un punto también accesible, en zona de entrada, salida de la ciudad, bien comunicado, donde además se va a conseguir que llegue... No, coche no, el transporte público, tiene usted un tranvía, va a llegar el metro, o sea, vamos, tiene de todo. Así que háganselo mirar, volveremos sobre la iniciativa al respecto y simplemente 5 segundos, ya que es la última intervención, para aprovechar, felicitarles a todos ustedes, desearles unas muy buenas vacaciones, un próspero año nuevo y que en el 2018 tengamos mejores ideas que en el 2017. Nada más. Pues muchas gracias a usted, no por la brevedad, pero procedemos a la votación. Lau puntu dira, son 4 puntos, se pueden votar uno a uno. Bai. Orduan, lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta laugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, puntu bakar batekin, hirugarren puntua, onartuta gelditzen da mozioa. Ez dago boto azalpen txandarik eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 18. kontrol mozioa, Olaia Duarte López EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, gizarte zerbitzuen etengabe. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu en relación con la mejora continua de los servicios sociales. 18. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, gizarte zerbitzuen etengabeko hobekuntza dela eta. Eskerrik asko, arratsaldeon. Urrian, udal gobernuak bere gobernu programaren betetze mailaren balorazioa egin zuen eta gizartekintzako atalari erreparatzen badiogu bere buruari nota ona jarri zion. Dena den, berak egindako balorazioan ere adierazi zuen, bazterkeriaren aurka jarritako helburuak ez direla orain arte bete, eta pentsatu genezake gauzak horrela, 2018ra begira aurrekontuan, gizartekintzako aurrekontuan igoera bat proposatuko zutela bete diren ekintza horiek aurrera atera ahal izateko. Baina horren ordez zer gertatu da? Gizartekintzako aurrekontuak proportzionalki udalaren aurrekontuan pisua galdu duela. Taula honetan ikusi dezakegu udaletxearen aurrekontua 2015 urtetik 2018ra 24% igoera bat izan duela. Hau da, 2015ean 358 milioi euro baldin bazeuden udaletxean, 2018an 455 milioi euro egongo dira. 24% igoera. Zer gertatu da gizartekintzako portzentaiarekin, aurrekontu horretan gizartekintzak osatzen duen portzentaiarekin jaitsi egin dela, udal gobernu hau sartu zenetik urtetik urtera 0,5 jaitsi egin da. 0,5eko jaitsiera egonda gizartekintzako aurrekontuan.
Ze askotan, gizartekintzako delegatuak trampa bat egiten du, eta esaten du ez, urtetik urtera dirua igotzen da, ja, baina proportzioz hitz egiten dugunean, igoera bat ez da 2017an 100 euro jartzea politika sozialera eta 2018an 120, hor bai, 20 euro igotzen dira bai, baina aurrekontuaren pisuaz hitz egiten ari gara, eta hor dago aurrekontuaren garrantzia. Aurrekontu osoan zenbat okupatzen duen gizarte ekintzako atalak, eta murrizketa ematen ari da urtetik urtera. Hain zuzen ere, gizarte zerbitzuen zuzendarien elkarteak hilabete hontan publikatu duen txostenean, aztertu egiten ditu Espainiako estatuan udalek destinatzen duten dirua gizarte zerbitzuetara. Eta txosten horretan ikus daiteke Gipuzkoako beste udal batzuetan proportzioa, gizartekintzaren proportzioa handitu egiten dela urtetik urtera, baina Donostiako udalaren kasuan ezin dezakegu gauza berdina esan. Horregatik, mozio honekin eskatzen dioguna da udal gobernuari, beharrezkoak diren neurriak hartu ditzala urtetik urtera gizarte politikara bideratutako aurrekontua eta baliabideak hobetzeko, eskatzen diogu ere ez dezala murriztu gizarte zerbitzuetara eta gizarte sustapenera bideratzen duen aurrekontuaren portzentaia urtetik urtera ikusten dugulako murrizten ari dela, eta hirugarren puntuan eskatzen dugu ere bazterkeria egoerak ekiditeko baliabideak hobetu eta sustatu ditzala. Eskerrik asko. Bai, irabazi taldearen txanda, gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Bueno, mila esker presidente jauna eta arratsaldeon guztioi. Wyominek esaten duen bezala, ya conocen las noticias y ahora les voy a contar la verdad. Eta egia da, urtetik urtera gizartekintzako aurrekontua ari dela igotzen. Eta hori, 2016an eta 2017an gizarte larrialdetarako laguntzak eskatzen dituztenen personen kopurua jaisten ari bada ere. Y esa es la verdad, porque en 2016 se comenzó a frenar la tendencia alcista y además una tendencia importante en el número de solicitantes de ayudas de emergencia social o semejantes. Empezó no solamente a pararse el ascenso, el aumento, sino también a descender, y este año va a seguir descendiendo. Y aún así, el presupuesto de servicios sociales sigue aumentando año tras año. Pero no solamente ese es el dato que les tenía que decir. El presupuesto, la inversión que hace el Departamento de Acción Social por habitante, que no sabemos, aunque lo hemos intentado conseguir, cuando hablan del gasto social en ese estudio que nos ha dicho la señora Duarte, no sabemos qué conceptos meten, hemos tenido que utilizar solamente el presupuesto de acción social. Cuando gobernaba Bildu el último año, el último presupuesto que presentaron era de 128,91 euros por habitante, mientras que en el presupuesto de 2018 va a ser de 147,89 euros por habitante. Es decir, los donostiarras reciben más dinero destinados a programas sociales y además el dinero que recibe cada donostiarra, la cantidad es superior a la que recibía cuando gobernaba Bildu. Como esa realidad a Bildu le desmonta su discurso, se tienen que refugiar en comparaciones, en tablas. Mire, la realidad es que cuando ustedes gobernaban el último año, el área de servicios sociales contaba con casi con 24 millones de euros, 23.993, 93.801,18. Y el presupuesto para 2018 es de 27.564,50,69 euros. Es la realidad contante y sonante. Baina egia gehiago baditugu, egia da, konparatzen badugu bakarrik gizarteratze arloari dagokiona, programari dagokiona, igo dala 172. Solamente el programa de inserción social, comparando el proyecto del 2018 con el último que presentaron ustedes, ha ascendido un 62%. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde el primer momento hemos empezado a trabajar con muchísimas ganas y hemos puesto en
en marcha pues, cantidad de cuestiones. Hemos aumentado la cantidad que cobran los perceptores de AES. Hemos realizado mejoras en el GAUECO, tanto estructurales, hoy en día los educadores tienen baño que antes no tenían, como en servicios, que se están impartiendo cenas. Hemos aumentado las plazas de emergencia social, hemos encargado ya el proyecto básico ESTIA que posibilitará que se pueda dar comidas, duchas y consigna. Hemos aumentado el número de talleres de inserción, el número de plazas en pisos de emergencia y además hemos aumentado la plantilla porque sin plantilla que pueda gestionar los recursos el dinero suele valer para poco. Yo quiero terminar solamente, y todo esto nos ha llevado a que a mitad de la legislatura tengamos un cumplimiento del 59% de los objetivos del programa. 59% de los objetivos del programa, también en el apartado de inclusión social. Yo, la verdad, me siento un poco abrumada viendo la confianza desmesurada que tiene Bildu sobre el bien hacer de este equipo de gobierno, porque solicitarnos que a mitad de la legislatura hayamos cumplido todo el programa para el que hemos calculado 4 años, seguiremos trabajando y aunque alguna cuestión es un poco complicada, o más que un poco, lo completaremos cuando cumplamos 4 años. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bai. Bueno, estamos acostumbrados a que este gobierno nos venda una película que no tiene nada que ver con la realidad y las matemáticas no dejan lugar a dudas. Y del año pasado a este, ustedes han recortado 2 millones de euros en acción social, que es lo que este grupo ha propuesto como enmienda y trataremos en el pleno del viernes. Pero no nos sorprende que hagan estos recortes, porque esta mañana también hemos visto cómo han votado que no a agilizar los procesos para sortear o para adjudicar los apartamentos para jóvenes que a día de hoy están vacíos. Ahora votan que no a proponer recursos destinados a políticas sociales, a no reducir el porcentaje de presupuesto destinado a los servicios sociales y a promoción social, votan que no a promover el evitar situaciones de exclusión, pero eso sí, luego invierten muchísimo dinero, todo lo que recortan. Por ejemplo, 130.000 euros han invertido en la campaña del muñequito, que son los 130.000 euros que también han recortado en cooperación internacional. Les encanta hacer marketing, vender intenciones a la ciudadanía que luego no cumplen. El muñequito dichoso, etxekotasun goxoa. Hombre, pues para que la casa esté goxoa hay que poder pagar la luz y el gas. Esto es una realidad. Ustedes quieren vender la imagen de un oasis, pero no es real. Más de 4.000 guipuzcoanos piden ayuda para pagar la luz del gas. Más de la mitad en Donosti. Una noticia la semana pasada. Otra noticia, miren, una donostiarra, no se puede vivir con 600 euros al mes. Más de la mitad de los perceptores de RGI que viven en esta ciudad son mujeres, muchas de ellas pensionistas, con pensión de viudaz vergonzosa que tienen que cobrar la RGI para llegar a fin de mes. Amona, Aitona, Amona, Ona, otro muñequito. ¿Qué hacen para combatir esta realidad? Lo vuelvo a repetir, recortar 2 millones de euros en política social. Puede contarnos la historia que quiera, pero entre la realidad y el marketing, pues yo creo que estas familias que son las que sufren esos recortes son muy conscientes de lo que está pasando y de las decisiones y prioridades que tiene este equipo de gobierno. Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, boto azalpen txandan irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, talde sozialistak ere ez, beraz, azkeneko eguneko gai zerrendako puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa, Naiara San Pedro. 19. kontrol mozioa, EH Bildu eta irabazi Donostia taldeek aurkeztua, Bidebieta Institutuaren itxierari eta auzoko zerbitzu publikoen inguruko erantzunkizun eza dela eta moción de control conjunta que presentan los grupos EH Bildu e irabazi Donostia relativa al cierre del Instituto de Bidebieta y la falta de responsabilidad en cuanto a los servicios públicos del barrio. Del Grupo Municipal EH Bildu. Y Amaia Martín Garín, concejala del Grupo Municipal Irabazi. Bai, hitza ematerako orduan bi talde direnez aurkezten dutenak, erabiliko dut, mozioan bertan datorren urrenkera, eta hor EH Bilduren izena dator denengo, beraz EH Bildu taldeak dauka hitza.
Bai, eskerrik asko eta lehenik eta behin ongi etorriak Bidebietatik zatozten langile, familia, ikasle eta bereziki eskola publikoaren alde egitera etortzeagatik. Y es que, contrariamente a los continuos acuerdos sobre una ciudad educadora, un trabajo en común, el pasado mes de noviembre, nuevamente, fueron los medios de comunicación quienes nos informaron de que en el curso 2019-20 el Instituto de Bidebieta cerrará sus puertas. Otro nuevo ejemplo de que el Gobierno municipal continúa pasivo ante las necesidades de los barrios y las limitaciones de acceso a los servicios públicos. Hoy a primera hora de la mañana se ha aprobado la primera moción ordinaria en la que solicitamos al Gobierno vasco un proyecto educativo en colaboración junto con la comunidad escolar de Bidebieta, pero continuamos dándonos de cabeza con los continuos modelos neoliberales que se vienen impulsando desde el Gobierno. Y es que es algo que nos preocupa y mucho. Por la mañana no hemos logrado el compromiso en cuanto a los servicios públicos y es que no sería la primera vez que este Gobierno prioriza los intereses privados ante los públicos, como pasó en el caso de Orise, caso que todavía continúa sin resolverse. Tras 2 años y medio, Orise todavía no cuenta con el espacio que le corresponde. Ante esta situación, me gustaría poner en valor la nueva información que la semana pasada vino en cuanto al cierre o no cierre del Instituto de Bidebieta. Pero una cosa no quita la otra, y es que las posibilidades de darle futuro al Instituto de Bidebieta en estos momentos no resuelve el malestar, la tensión y el sufrimiento que está pasando la comunidad de Bidebieta. El viernes pasado, ante la comunidad, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, para mantener el instituto abierto, puso 3 condiciones. 1, la matriculación. 2, la implicación del centro escolar. Y 3, la implicación de la comunidad educativa. Pues bien, la matrícula dependerá de la atracción del proyecto que se ofrezca y para la dirección escolar que se implique, la Administración deberá para ello poner los medios necesarios. Y en tercero, tenemos aquí, como veis, y no hoy, sino ayer, antes de ayer y las últimas semanas y el último mes, lleva apareciendo en la prensa la marea amarilla, una marea que lucha a favor de la educación pública en Bidebieta. Y es que la comunidad educativa de Bidebieta está dispuesta a trabajar un proyecto de cohesión, de convivencia, en el que el proceso de euskaldunización sea de sentimiento y que la riqueza y la diversidad sea un valor añadido. Por todo ello, consideramos que es responsabilidad del Ayuntamiento defender los intereses y derechos de los y las donostiarras y trabajar junto con la ciudadanía y las administraciones correspondientes para asegurar la accesibilidad al conjunto de servicios públicos. Es evidente que el Gobierno municipal no se está implicando lo suficiente, sin embargo, es una obligación tanto del alcalde como del equipo de Gobierno y de todos los grupos políticos que conformamos el Pleno, velar por la calidad de la ciudadanía y defenderla ante cualquier institución. Por ello, que el Gobierno municipal, esperemos, que no tenga problema de aprobar la moción que presentamos Irabazi y nosotras de EH Bildu. Y le cedo la palabra a Maya. Con su permiso se la cedo yo. Irabazi taldeak dauka hitza. Os agradezco a los dos que me hayáis dado la palabra. Ongi etorriak, auzotarrak. Y bueno, esta mañana debatíamos acerca de este asunto. Esta ha sido la última moción que tratamos y es un asunto desde luego vital, no solo para el barrio de Bidebieta ni alrededores, es vital para toda la ciudad, porque dice mucho de una ciudad los servicios públicos que tiene y en concreto la apuesta que hace por la educación pública. No me quiero repetir mucho porque Nayara ya ha explicado y ha marcado bien las cuestiones relacionadas con el Instituto de Bidebieta. Solo decir
que el barrio de Bidabieta, la dirección y la comunidad educativa han mostrado ya su malestar por esta decisión. Y es que la expectativa en la que estaban situadas, sumergidas 180 familias, así como el resto de vecinos y vecinas del barrio que comparten el proyecto del Instituto de Bidabieta, ha desaparecido al conocer la intención del Gobierno vasco de clausurar dicho centro educativo. A la mañana hemos hablado de quien tiene las principales competencias en educación, el Gobierno vasco, pero también es necesario que las demás administraciones se impliquen, y en esto no puede ser una excepción este ayuntamiento con el Gobierno municipal y el alcalde a la cabeza. Consideramos que es responsabilidad del ayuntamiento defender los intereses y derechos de los y las donostiarras y trabajar junto a la ciudadanía y las administraciones correspondientes para asegurar la accesibilidad al conjunto de servicios públicos. Ante esta situación es necesario que el Gobierno municipal y el alcalde muestren una postura firme de apuesta por la educación pública y que pongan todos los medios a su disposición para evitar que el cierre del instituto llegue a ser una realidad. Le pedimos a este Gobierno que ponga todos los medios a su disposición para evitar que el cierre sea una realidad, que se reúna con la dirección del Instituto de Bidabieta, así como con la comunidad educativa, y que defienda ante el Gobierno vasco el servicio que presta el Instituto y acuerde un proyecto educativo público y de calidad para este barrio. Y por último, y no menos importante, es imprescindible que este Gobierno municipal dé explicaciones a los vecinos y vecinas de Bidabieta de cómo está la situación actual del Instituto y cuáles son las gestiones que lleva a cabo desde el Gobierno municipal. Bidabieta merece una educación pública de calidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Arratsaldeon denoi. Es verdad que este es un asunto probablemente de la máxima importancia. Yo no voy a hacer valoraciones de cuáles son los asuntos importantes y cuáles son menos. A mí me merece el respeto todos mis compañeros de corporación. Y trato de predicar con el ejemplo. A veces lo consigo y otras veces no. Y a veces te sueltan perlas. Pero bueno, eso es así, está en el guión. Esta mañana hemos llegado a un acuerdo muy importante en el que básicamente los grupos hemos apoyado la iniciativa, que en este caso, como era una moción ordinaria, iba dirigida al Gobierno vasco. A nosotros nos ha parecido más razonable, mejor formulada, el punto primero que planteaba el equipo de gobierno conjuntamente, y el punto segundo lo hemos aprobado por unanimidad. Es decir, que yo creo que se puede decir que en la primera parte de este importante tema pues se ha conseguido un 90%, pero bueno, objetivamente hablando. Y ahora tenemos una moción de control, que efectivamente en la moción de control se insta. No voy a tratar de debatir aquí lo que es instar y qué solicitar. Llevo ya muchos años en el ayuntamiento para saber lo que es una cosa y otra, y saber lo que digo. Nosotros en este punto, en este punto del orden del día, que tiene cuatro peticiones al equipo de gobierno, si nos permiten la votación por puntos, al primero y al segundo vamos a votar que sí, porque nos parece que es razonable. Además creemos que el equipo de gobierno está en ello, poner todos los medios a disposición para evitar que se cierre en la medida de lo posible, pues nosotros está en ello. El punto segundo, el ayuntamiento insta al Gobierno municipal a reunirse tanto con la dirección del instituto así como la comunidad educativa. Creemos que también está ello y por eso pues no tenemos ningún problema. En cuanto al tercer punto y al cuarto nos vamos a abstener. ¿Por qué nos vamos a abstener en el segundo punto? A nosotros, que no somos el equipo de gobierno, nos parece que decir que se insta a defender es reconocer que no se está defendiendo. Entonces, a nosotros no nos consta que no se esté defendiendo. Entonces, bueno, el equipo de gobierno valorará lo que tiene que valorar. Nosotros, en ese punto, nos tenemos que abstener. Y quedaría el cuarto punto, que, como he dicho también, en nuestra opinión, pues merece la abstención. Nosotros no tenemos que decir al equipo de gobierno cómo tiene que gestionar esto. Nosotros le encarecemos para que le dé prioridad a este asunto, que sabe que todos los grupos del ayuntamiento estamos por ello, que se procure un acuerdo, como se ha dicho en la moción ordinaria, en la medida de lo posible, que sea razonable, que responda a las aspiraciones lógicas y razonables que tienen los vecinos de la zona, pero no tenemos que decir al equipo de gobierno, no, es que tienes que organizar esto de esta forma y a las 6 de la tarde, a las 5, seguramente. Pero tampoco decimos que no, es decir, nosotros ahí nos aprudentamos y que el equipo de gobierno lo valore.
En definitiva, yo creo que nuestro grupo está respaldando algo que es evidente, que es un tema muy, muy importante. No en vano ha venido en 2 formulaciones a este pleno y compartimos esa preocupación. Uno de los derechos fundamentales de las personas es la educación. Y quiero aprovechar este turno que me queda, que ya es el de cierre, pues para desear unas felices fiestas. Zorionak eta urte berri on denoi, benetan. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda, bai? Sí. Para intentar explicar la posición en un debate en el que creo que no hay tantas diferencias como de algunas intervenciones se puede desprender. Yo creo que ninguno de los grupos municipales del Ayuntamiento, lo ha dicho el señor Arrue y me sumo a sus palabras, todos los grupos, o la inmensa mayoría, hemos apoyado una moción hoy a la mañana pidiendo al Gobierno vasco que se plantee para el barrio de Bidebieta, para el barrio de nuestra Bidebieta en este caso, hablando con la comunidad educativa, como tienen que ser estas cosas, un proyecto educativo de la mayor calidad y de las mayores posibilidades para que resulte realmente atractivo a ese barrio o a los barrios del entorno. Y esa es la decisión. Yo a veces cuando veo debates aquí que se quieren hacer guerras, enfrentamientos, divisiones, poner adjetivos a los demás de una cosa o de otra, pues no sé a dónde quieren llegar, porque ¿qué me quiere decir? ¿Que los consejeros de Educación de los gobiernos vascos anteriores no han tenido un compromiso con la escuela pública? ¿O que no lo han tenido los consejeros socialistas Recalde y Fernando Buesa, ambos víctimas de ETA, con un compromiso muy claro con la educación pública de calidad, euskalduna y tal en Euskadi? Yo creo que está muy bien venir a dar mítines, a convencer cada uno a los nuestros y ponernos de los colores que cada uno quiera. Pero lo importante en un tema como es la educación, y una educación pública y una igualdad de oportunidades, es trabajar conjuntamente todos. Si lo que venimos aquí es a machacar a unos contra otros en un tema de educación pública que no hay diferencias, pues realmente no sé qué camino queremos llegar a llevar. Y claro, las mociones que ustedes traen parten de una premisa que es falsa. Y es que este Gobierno no está defendiendo la escuela pública en la ciudad en general y en concreto no está trabajando para buscar una solución negociada y válida al Instituto de Bidebieta. Y este Gobierno me consta que lo está haciendo. A la delegada correspondiente o al alcalde o a las personas que sean o a los miembros de mi grupo que llevan estas materias. Y nuestra intención es que salga lo mejor posible y trabajar conjuntamente. Ahora, si H. Bildu de esto quiere hacer una batalla o otros grupos para ver si así sacan más votos, pobre educación pública, sinceramente. Pobre educación pública. De este tema y de la educación, yo llevo muchos años, desde el libro rojo del cole, etcétera, etcétera, sabiendo cómo es muy fácil incendiar o empezar a hacer fuegos, pero es muy difícil luego apagarlos. Yo recuerdo el debate de las ikastolas públicas, sí o no, quiénes estuvieron a favor de que las ikastolas fueran públicas y quiénes no estuvieron a favor, y no era ni la derecha ni la izquierda, y había de todo. Y cómo al final hemos sido capaces entre todos de tener un consenso muy amplio, que creo que es en el que estamos hoy en día. Trabajemos esos consensos y esos acuerdos. Y la moción que ustedes traen es una agresión hacia el Gobierno y es un intento de división, no es un intento de sumar. Se ha sumado hoy a la mañana, hemos sumado la inmensa mayoría, trabajemos en esa línea y no vayamos hacia la confrontación y la división, que es lo que menos les interesa a los vecinos de Bidebieta, a los estudiantes de ese instituto o a los posibles estudiantes posteriores del mismo. Con lo cual, yo pediría a la señora San Pedro, que le gusta mucho, es muy pasionaria ella en sus discursos, le pediría que fuera un poquito más, que entendiera que los demás también tienen argumentos a veces. Yo a usted le intento escuchar porque creo que a veces puede tener razón en algo, pero quizás los demás también tenemos razones y a veces convendría que nos escuchara. Bai, eskerrik asko, talde jeltzalearen izenean, gero, eta beraz, izteko txanda, San Pedro Andreak dauka. Bai. Bueno, yo creo que lo voy a tomar como un halago, ¿no? La pasionaria siempre ha sido una referencia de la lucha de las mujeres y, sin embargo, yo no sé si le tengo que dar el Oscar, ahora que se han repartido la Concha, el Cimenaldi o qué, pero usted también es muy hábil vendiendo humo y lo que aquí está en juego es el derecho a la educación y es un tema, yo creo, que bastante serio para todas y para todos. Y es que nosotros creemos que el alcalde y la delegada de Educación tiene que estar en los barrios, tiene que defender a las comunidades educativas
Y eso es lo que está faltando hasta ahora, porque hasta que una comunidad educativa no pone, como se suele decir, el grito en el cielo, el gobierno municipal no mueve dedo. Y en caso de moverlo, como mucho, mueve a realizar una reunión. Vamos a hacer una reunión y luego otra reunión y luego otra reunión. ¿Cuál es la consecuencia? De que llevan gobernando 2 años y medio y la ciudad cada vez tiene más necesidades. Orixe todavía está en la situación que se encuentra. Jakintza, todavía los padres allá van a la delegación a determinar qué pasa y qué necesidades tiene ese equipamiento en cuanto a la matrícula y el jantoki y todos los demás espacios de la ikastola. Pero bueno, yo creo que como decíamos, creemos que la delegada de Educación y el alcalde deberían de estar junto con la marea amarilla de Bidebieta y ayudarles a poner a su disposición todos los recursos que tiene la Administración. El pasado viernes, alumnado, familiares, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas de Bidebieta se acercaron hasta el Gobierno vasco y con ellos deberían de haber ido ustedes. Y es que Bidebieta necesita de un espacio educativo público y de calidad dentro del barrio, estrechamente vinculado al barrio y a la diversidad y pluralidad de sus gentes, ligado a su tejido social y comunitario del barrio. Y voy a terminar ya, no me voy a alargar, y es que así terminamos el 2017 y comenzamos el 2018 exigiendo a los gobiernos que apuesten por la educación pública. Eta nik ere bai, gora Bidebieta bizirik, zorionak eta urte berri on zuei ere bai. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, hemen puntuz puntuka bozkatzea eskatu da eta lau dira, ez? Barkatu, bai, nere okerra, bai. Irabazik dauka izteko txanda, arrazoi ez. Bai. Eso es. Entiendo que como no me ha dado palabra Nayara, pues broma, es broma. Bueno, también decir que me hubiera gustado escuchar a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que usted, su gobierno, tiene que estar en estos momentos con Bidebieta, tienen que estar con la educación pública. Y me molesta mucho que cuando se pide al gobierno vasco se dice que buscamos acuerdos y cuando pedimos algo al gobierno municipal que buscamos la confrontación. Eso es mentira. Este asunto es importante, por eso lo traemos a pleno. La educación pública y una apuesta por la educación pública y la implicación de este gobierno por la misma es un asunto importante. No buscamos electoralismo, no buscamos votos, buscamos que se impliquen y eso es lo que les pedimos. Muchas gracias. Disculpas porque antes me he olvidado, pero es que al terminar tan en alto la portavoz de EH Bildu con aplausos incluidos, pues he pensado que se había terminado el debate. No es así, hay 4 puntos. Objeto de votación, ez dago eragozpenik, ez? Botoa puntuz-puntuka emateko, beraz, banan goaz. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta laugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen. Eta orain, boto azalpen txandan, aukera dauka nahi baldin badu talde popularrak. Hitz egin du barkatu, bai. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bai, eskerrik asko. Nik azalduko dut zergatik eman dugun ezezko botoa. Gai honetaz, zer pentsatzen dugun, zer egingo dugun, zer egiten ari garen, komisioan azaldu nuelako eta gaur goizean azaldu dudalako. Beraz, ezezkoa eman dugu ez dugulako eskatu beharrik Bidebietarekin egoteko edo inplikatzeko. Inplikatuta gaude, zuzendaritzarekin egon garelako, hezkuntza sailarekin egon garelako. Konpromisoa adierazi dugulako bai zuzendaritzaren aurrean, bai hezkuntza sailaren aurrean, bai gaur goizean pleno honetan gure esku dagoen guztia egingo dugula. Konpromisoa azaldu dugulako eta hori hitzartua dagolako zuzendaritzarekin,
hezkuntza komunitatearekin elkartuko garela. Eta hezkuntza komunitatea gogorarazi nahi dut, hezkuntza proiektu batez eta ikastetxe batez ari garenez, hezkuntza saila dago, berritzeguneare badago, udala ere badago, eta edozein ikastetxetan zuzendaritza dago, klaustroa dago, eta organo gorena dago. Eta organo gorenean dago hezkuntza komunitatea gurasoen ordezkaritzaren bidez. Beraz, hezkuntza komunitatearekin egon gara, zuzendaritzarekin egon gara eta egongo gara, hezkuntza sailarekin egon gara eta egoten jarraituko dugu, eta implikazioa badugu, eta lanean jarraituko dugu hezkuntza publikoaren aldeko implikazioa badugulako, inork eskatu beharrik gabe eta honetan batzordera lehenengo ekimena ekarri aurretik ere. Eskerrik asko, honen bestez, ez daukagu beste punturik eta plenoa amaitu da. Mila esker atzaldea gurekin pasatzeagatik. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la mañana en el pleno extraordinario convocado por la Comisión de Hacienda. Mila esker gurekin egoteagatik, ostiralean berriro hemen egongo gea, ezaztu Teledonostin goizeko 9:00. Mila esker, agur.